felicitaciones, hermosos competidores, competidoras, gran carrera, felicitaciones a todos y todas las delegaciones que lo han hecho increíble, realmente, realmente. A todo el equipo técnico, al staff, al equipo de producción, al equipo audiovisual, de comunicaciones, un despliegue impresionante, chicos y chicas, profesional. Felicitaciones a todos, todas, un gran saludo a los boteros que también han estado muy comprometidos con el trabajo en el agua, son indispensables, sin ellos imposible esta competencia. Así que muchísimas gracias, Maururu. Vemos muchísimo amor en este Panamericano, muchísimo compromiso, cariño por el JOE, por el deporte, por Rapa Nui, por la gente. Felicitaciones a todos y todas. Hola, hola. Y Orana. Ya chicos. Hopo hei hana tūtā ko ka paru te kari hei ki e Houni ko te toki rau ho pea e kimi ana ki te ki e kimi ana i te ki e Korawa ana i roto i te ana i runga i te motu Korawa ana i roto i te ana i runga i te motu Hakatara hei hei ya I mātou i Rapa Nui Kai ngā te ariki, iha mata i a ati, o te hoe waka, hiya!
Kokoinote me estoy, mojonotayo tato, pajenuna ahoy vaca. Kakeota himai korua, kite panamericano nei. Piti tautin, piti ahu mapai. Inei itepito tejenua. Yorana Koru, la comunidad indígena Ma'unjenuma, administradora del Ono Tupuna Rapanui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del Triángulo Polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Posteriormente nos vamos con B3 Open masculino 16 kilómetros y cerramos esta mañana con Master 50 masculino femenino con 8 kilómetros. Así que todos al agua, bienvenidos y se nos viene un día larguísimo, señoras y señores. DJ, comienza la fiesta. La lluvia de anoche nos trajo bajo el viento. Bajo el viento tenemos un viento muy suavecito desde el este el día de hoy y la olita bajó bastante, chicos y chicas. Así que al menos para empezar la jornada tenemos súper buenas condiciones.
Atención. Llorana Comunidad, tercer día de Panamericano 2025. Ya tenemos a todas las delegaciones posicionadas en la bahía de Jangapico. A la carpa de ratificación. A todos los competidores de la categoría B3 Master, B3 Open, acercarse a la carpa de ratificación. Categoría B3 Open masculino, a la carpa de ratificación. Maururu. Ya, reiteramos el llamado a la categoría masculino B3 a ratificar, por favor, y femenino B6 al agua inmediatamente todas las canoas, por favor. Miguel Paté a la mesa de control, por favor. Miguel Paté a la mesa de control. Reiteramos, todos los B6 femenino al agua inmediatamente. B3 masculino a ratificar. Gracias. Saludar ya, desde ahora vamos activándonos, chiquillos, que se nos viene un día explosivo. DJ. Chicas, categoría B6 Open femenino, nos acaban de avisar que se les cita al briefing. Dejen ahí su canoa y diríjanse, por favor, la categoría B6 Open. Master 40, perdón. Repito, categoría B6, Master 40 femenino, dirigirse al briefing en la carpa blanca, toldo blanco de ratificación. Viene la charla técnica, chicas. No se la pierdan. Categoría B6, Master 40. Miguel Paté a la mesa de control, por favor. Miguel Paté a la mesa de control. Reiterar el llamado para los B3 masculino. Pasar a ratificar inmediatamente, por favor. Y los B6 femenino, inmediatamente, ya tenemos bandera verde al agua. Llevar las canoas al agua, por favor. Chiquillos, les quiero contar que se nos viene un día precioso, increíble. Como dicen por ahí, después de la lluvia, compadre, se viene el solazo, chiquillos. Saludar a todo nuestro equipo logístico, a todos los boteros de apoyo, al equipo de comunicaciones, al equipo de sonido y a todas las personas que de alguna u otra forma apoyan este tremendo evento. Como dijo mi compañera Tabaque, estamos ya en el tercer día y recordarles que mañana estamos cerrando. Buen día para todos. Allá viene Miguel Paté, parece, si no me equivoco. Ahí la Noe te está buscando aire. La Noe ahí, justo. Está listo. Match. ¿Para los dos? ¿Donde tú quieras? Refresh para la garganta. Dígame. Hugo Teave a la mesa de ratificación, por favor. Hugo Teave a la mesa de ratificación. Hugo Teave a la mesa de ratificación, por favor. Gracias. Cualquier cosa va a estar ahí. Salteo y ahí va.
Se necesita la tuba, Hugo. No te preocupes, Huguito, ya estamos cerrando ya, viejito. The last day. Before last day, sorry. Ya le vamos a pedir a nuestro DJ que baje un poquito la música, que estamos en charla técnica allá en la carpa de ratificación. Gracias, DJ. Briefing técnico, nos avisan de la mesa de ratificación, por favor, a todos los competidores ya de canoa B6 femenino, acercarse a la carpa de ratificación para la charla técnica. Asimismo también se hace el llamado para los B3 varones a pasar a ratificar inmediatamente. Gracias. Es entre las piedras y el bote. Luego parten y esta es una boya de seguridad que deben tomar por su brazo derecho. Luego deben bajar, aquí habrá otra boya que tienen que tomar por su lado izquierdo. Continúan hasta Motu Tautara, que es la última boya. Aquí habrá una boya, ahí no. Deben continuar hasta la última, volver a tomar la boya por su lado izquierdo. Y la vuelta es libre. Vuelven hasta Motu Kaviti, que habrá otra boya. Aquí vuelven a tomar por su lado izquierdo e ingresan a la meta. La meta es entre las piedras y la boya. Las piedras y la boya, el bote no, piedras y boya. Si no pasan las boyas por donde corresponden, quedarán automáticamente descalificados. Repito. Si no toman las boyas por donde corresponde, quedarán automáticamente descalificados. Si necesitan socorro o ayuda, elevan su remo y los equipos de seguridad acudirán a ayudarlos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿La Majute segura que hay una boya? Sí, es más pequeña que el resto. Fue por el... Sí, porque no había boya todavía, pero ya llegó nuestra boya. Sí, Y ahí también hay una boya, ¿no? Sí, estas son grande. Esta más pequeña. Toda una rampa. Sí. Oye, Dani, ¿Sí? ¿Ya la llevaron? Es porque no habían antes 16, hoy día sí hay. No es bote, es boya. Boya. Y aparte de la boya, hay botes mirando las vueltas para juecear. a modo de repaso, ¿podrías repetir el punto de izquierda a derecha? Solo esta boya es por la derecha. Todo el resto de las boyas es por la izquierda. La primera boya por la derecha. Sí, porque es de seguridad. Acá se hacen olas muy grandes y es muy peligroso, incluso para nosotros los locales. Entonces siempre respeten esa boya por su seguridad. Y si no la respetan, quedarán descalificados. El bote que nos apoya a nosotros tiene una bandera especial. ¿Cuál? El bote que va a los 16. Porque ayer el bote se puso tapando la boya, entonces y era el bote de los otros. Es un bote para esta carrera. ¿Cómo una bote tapando la boya? Sí, pues no se veía la boya porque estaba el bote adelante. Parece que el bote de adelante Entonces quiero saber si en el fondo cualquier bote para cualquier carrera o hay un bote que va con las Master 40. No, hay un bote que siempre va adelante que es con bandera azul. El azul. Todo el rato. Y las boyas están marcadas
la que está en Motutautara color amarillo y la que está en los 8 kilómetros rosa. Ustedes van a la bandera amarilla, ¿vale? Y aparte de ese va a estar el bote guía siempre adelante. Perdón, el bote madrina está con una bandera amarilla. Azul. Azul. ¿Es el bote guía? Azul. Sí. Azul. Azul. Y el de la boya de Motutautara tiene una bandera amarilla. Perfecto. La boya de los 8 kilómetros es color Rosa. rosa, está en la misma dirección. La boya es naranja. Todas las boyas son naranjas, pero habrá un bote con una bandera distintiva de color rosa. Y esa, la de los 8 kilómetros, está en la misma dirección de Motutautara. Sí, sí. Por allá vamos a empezar con el de 8 kilómetros. ¿Listo? Lista la ¿Seis? ¡Éxito! Oye, las partidas, las banderas, ¿qué color son? Las banderas, Bandera blanca, que va a estar al costado izquierdo de ustedes, es alinearse. Ustedes nunca tienen que mirar hacia el lado, tienen que mirar al frente, ¿vale? Si en cualquier momento la carrera se tiene que parar, nosotros vamos a levantar la bandera negra. Y si el que está alineando les dice retrocedan, ahí tienen que retroceder, ¿ya? Pero siempre, bandera blanca, roja y verde salir, ¿ok? La verde va a estar al frente. Al frente, la roja y la verde, ¿vale? vale chiquilla, vamos. Vale, al agua, nos vamos al agua, estén bien. Y ahora los B6 Open masculino B3, correspondiente también a 16 kilómetros. Como escucharon, la alineación para la partida es entre las piedras y el bote. Luego siguen y va a estar la primera boya, que es grande naranja, la cual deben tomar por su lado derecho. Esta es una boya de seguridad porque aquí hay mucho oleaje y de gran tamaño. Si pasan por su lado izquierdo, quedarán automáticamente descalificados. La primera boya es la única que deben tomar por su lado derecho. Luego continúan y comienzan a bajar hasta Moturaumahute, que habrá una boya que es distinta, que es más pequeña. Esta boya la toman por su lado izquierdo y luego continúan hasta Motutautara. Tal como mencionamos anteriormente, acá habrá un bote distintivo con una bandera amarilla, aparte del bote guía, que es para diferenciarlo de los 8 kilómetros. Vuelven a tomar por su lado izquierdo y la bajada es libre hasta Motucaviti. Vuelven a tomar por su lado izquierdo y entran a la meta. La meta es entre las piedras y la boya, no el bote, las piedras y la boya. Y ganaron. ¿Cuáles son los colores de las boyas? Naranjas, Todas. excepto esta que es más pequeña y es más rojiza. Esta naranja, la de aquí. Naranja, 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 roja. ¿Y las banderas? ¿Qué color son? Todas las banderas son azules, a excepción del Motutautara, que es amarilla, y esta que es rosada, que es para diferenciar. La amarilla es de 12 a 16 y la de 8 es rosa. Van a haber botes en cada boya. Sí. Si necesitan ayuda o socorro, levantan su remo y los equipos acudirán a socorrer. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Entendieron bien o más lento? Esta, que es la primera, por su derecha. Después todo el resto por la izquierda. Y la meta entre piedras y boya. ¡Éxito! Ahora vamos con la B1. B1, Máster 50 femenino y masculino, 8 kilómetros. Yorana Corúa, buenos días. La alineación para la partida es entre las piedras y el bote. Una vez comienzan, se alinean con las banderas, miran adelante la partida. Habrá la primera boya, que es de color naranja grande, la cual deben tomar por su lado derecho. Esto es una boya de seguridad porque ahí hay mucho oleaje y de gran tamaño. Continúan y comienzan a bajar hasta la boya de Moturaumahute, la cual ya deben tomar por su lado izquierdo. Continúan hasta Bahía May, que habrá un bote con una bandera rosa. Aquí retornan nuevamente por su lado izquierdo y la bajada es libre, no tienen que volver a bajar. Es libre y llegan a la meta entre las rocas y la boya. La meta es entre las rocas y la boya, el bote no. ¿Alguna duda?
Cualquier cosa, levantan el remo y acudiremos a socorrerlo. ¡Éxito! Finalizada entonces ya la charla técnica de cada una de las carreras que se va a desarrollar durante esta mañana, podemos ya trasladarnos hacia la bahía de Jangapico para poder mostrarles a ustedes la preparación de cada una de estas canoas y cómo llegan hasta el punto de inicio para iniciar la carrera en este Panamericano 2025, tercer día. Gracias al equipo de comunicaciones que ha estado impecable estos 2 días, 3. Ya, les quiero contar, chiquillos, esto es importante. Todas las canoas, ya terminada la charla técnica, al agua. Vamos a comenzar con máster femenino B6, B3 masculino y después B1. Así que, por favor, todas las canoas al agua y DJ, por favor, que no pare la fiesta, DJ, que ya estamos acercándonos al cierre. Tavi, ¿tenemos alguna información de nuestras plataformas sociales? Queremos saludar el día de hoy a todas las personas que nos están viendo por el canal Matauta de Rapa Nui en YouTube, nuestro media partner. Saludarlos a todos, a todas, amigos, amigas, familias. Un especial abrazo también a los radio escuchas Fibrita. Están escuchándonos por la 88.9 en la radio Manuquena, nuestra radio local que nos acompaña día a día. Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando desde la oficina, desde la casa, a través de la radio. Invitarlas a que se conecten al streaming a través del canal Matauta de Rapa Nui en su señal de YouTube. Estamos ahí y quiero saludar al chat, Fibrita, a todos los que nos están viendo hoy día. A todos nuestros seguidores. A que compartan el link. Compartan el link con sus amigos, con su familia. Vean a sus competidores, competidoras en directo, chicos, desde el agua. Esto no es nada que grabado, que relleno. No. Vivo y en directo usted puede ver a sus deportistas. Perfecto, Tavi. Importante ese mensaje, esa información para que todos estén conectados. Como decía Tavi, está todo en directo. Mucha suerte a todos nuestros atletas el día de hoy. Estamos abriendo el tercer día del Panamericano con pura bomba, chiquillos. Comenzamos el primer día con Open Varones B6, 30 kilómetros. Ayer, segundo día, comenzamos con la categoría femenino 24K. Y ahora nos vamos con 16 kilómetros, máster femenino B6, B3 masculino y B1 también se nos viene hoy día en la mañana, comenzando ya dentro de poco. Así que por favor, bandera verde, todos al agua, a tomar ubicación, que sigue la fiesta, DJ. Así es, Fibrita, ya tenemos a las chicas del B6 Master 40 acercándose a la partida. Tenemos a los países hoy día de Chile, Brasil, Perú y Rapa Nui en el agua en competencia. Ya, lo otro que les quería mencionar, para ya hacerle un recordatorio a nuestro público, muy atento con la basura, por favor, importantísimo. Ya, durante el día, sí, aproveche, ayude a reciclar, por favor. Recuerden que tenemos puntos limpios, chicos y chicas, tenemos puntos limpios justo al lado del acceso a los baños, están los contenedores del reciclaje, tenemos también puntos de acopio de las cosas orgánicas, así que atentos con esto, atentas, tenemos que separar nuestros residuos es nuestra responsabilidad, así que los invitamos a mantener el espacio limpio, ordenado, a usar los puntos limpios. Así es, tenemos que comenzar ya a hacer conciencia ambiental. También recordarles que estamos haciendo prueba de audio, prueba de nuestras radios de seguridad para tener un despliegue y un desarrollo de la carrera en forma adecuada. Agradecer a nuestra policía local, Carabineros de Chile, que siempre está presente, Armada de Chile también. Agradecer también Hospital Hangaroa, Amau Genúa, está protegiendo nuestro patrimonio, lugares arqueológicos importantísimos dentro del parque, declarado por la UNESCO como Monumento de la Humanidad en el año 95. Así que DJ, por favor,
vámonos con la música, hacemos un pequeño break y de ahí nos vamos directamente a la pantalla, a lo que sería la imagen en directo del desarrollo de las distintas disciplinas. Gracias, DJ. Estamos ya con imágenes en directo, ya tenemos cronómetros en cero para la salida de los equipos femeninos B6. Vamos a ratificar, son 16 kilómetros. Máster 40 femenino B6, 16 kilómetros, primera largada. Ya tenemos imágenes desde el aire, gracias a Moncho Oriro Oroco. Grande Monchito, sólido. Desde el aire. Ahí de repente, Monchito, si tenéis la capacidad de acercarte también con nuestro dron ahí para tener las mejores impresiones físicas de nuestros deportistas, sería fabuloso. Cronómetros en cero, señoras y señores. En cualquier momento podemos tener bandera verde. Recordarles también a todos los boteros de seguridad que ninguna persona externa de la organización se puede subir a las embarcaciones de seguridad. Reiteramos entonces el llamado. La pantalla ya está disponible. Imágenes en directo. B6 femenino, 16 kilómetros. Le vamos a pedir ahí al caballero que está parado solo allá al frente de la bahía. Tiene que retirarse de su lugar. Son lugares arqueológicos, por favor. Gracias. Se puede correr allá al sector donde está la dama solita allá a tu derecha. Ahí está liberado. Gracias. ¿Qué fue eso?
¿Qué fue eso? Ya, señoras y señores, estamos esperando solamente bandera verde para dar la salida a los B6 femeninos, 16 kilómetros. Ya, señoras y señores, tenemos bandera blanca. Eso significa alineamiento de los B6. Ya tenemos las imágenes en pantalla. Atención. Esto se viene explosivo, señoras y señores. Acaba de comenzar categoría B6 femenino. 16 kilómetros. Fuerte el aplauso. Arrancamos ya, siendo 8 de la mañana en punto. Reiteramos, ya tenemos las imágenes acá en pantalla. Acaban de dar la largada, 38 segundos de la partida. Ahora nos vamos a ir probablemente al alineamiento de los B3. Segunda largada. Vamos entonces con la categoría B6 Master 40 femenino, las chicas ya en el agua, dando la vuelta, pasando su primera boya en Motu Takarua. Contarles que tenemos en el agua 6 embarcaciones de la categoría B6 Master 40. Un team de Rapa Nui, 2 de Brasil y 3 de Chile. Que se vayan apurando, por favor, los B3 que se están alineando. Vamos apurando, por favor. Avisar, Tavi, avisar por la radio, por favor, que falta un B3 que va saliendo para el alineamiento, por favor. Los anfitriones. Tenemos en pantalla a 3 minutos de competencia a las chicas de la categoría B6 Master 40. Se va el grupito ahí bien junto. Son los primeros metros de competencia, apenas 3 minutitos. Las chicas hoy día recorren 16 kilómetros en la categoría B6 Master 40. Estamos en alineamiento entonces de las canoas B3. Ahí se pueden apreciar para la segunda largada y posteriormente
estaríamos cerrando esta mañana con B1. 4 minutos ya desde la largada de los B6 femeninos, 16 kilómetros. Ir saludando a todos estos deportistas, a toda la gente que está llegando en esta mañana, de a poco. Tenemos en línea de partida categoría B3 Open masculino. Ahí tenemos imágenes en directo al equipo de, si no me equivoco, de Chile, Rapa Nui, Brasil liderando hasta el minuto. B6 femenino, 16 kilómetros. Atención, tenemos bandera blanca para B3 masculino. Atención, señoras y señores. Tenemos en pantalla la canoa número 3 del B6. Ya, señoras y señores, disculpa, Tavi. Tenemos bandera verde para B3, que se acaban de activarse. Ya van 7 segundos, 8 segundos de carrera. B3. Esto va a ser explosivo, chiquillos, ¿ah? Categoría masculino, 16 kilómetros. Y ahora vamos a comenzar a alinear la categoría B1. Javi, este B1 es masculino, femenino, junior. ¿Cuál es? Tenemos fibrita en el agua de la categoría B1, máster 50, masculino y femenino. Perfecto. Pronto te cuento 8 kilómetros, ¿no? 8 kilómetros. Y en minutos te doy la nómina de qué deportistas están en el agua. Ya, para los que se están conectando ahora a través de nuestras plataformas, a través de Radio Manuquena, a través de Mata o Rapa Nui, ya tenemos 2 largadas en forma simultánea. B6 femenino, 16 kilómetros. B3 masculino, 16 kilómetros. Y ahora ya estamos ya acercándonos al B1 máster femenino masculino. Máster 50, ahora me acordé. DJ, que no pare la música, DJ. Sí, sí. Estamos recibiendo la información por la radio, Mesa. Gracias. Mira cómo se ve el B3, compadre. ¿Ah? Mira, el tremendo combate me amé ahí en la pantalla. Mira ahí. ¿Ah? Mira ahí cómo van chocando los chiquillos. Atentos los jueces, ¿ah? Apretadísimo. Apretadito. Cómo se viene esto, chiquillos, explosivo. Recordarles a todos los competidores que tenemos los jueces ahí evaluando cualquier contacto fuera y dentro de la carrera. Mira, pero qué Mira. Gracias a Monchito. Oye, gracias a Monchito que estas imágenes pueden servir, ¿ah? Ojo, piojo. La canoa número 9 liderando el pelotón de la categoría B3 Open masculino. Acaba de hacer una maniobra pero impecable. Se cruza y toma la delantera. Te cuento, Fibrita, que el peperu de esa canoa, la número 9, el mejor peperu de Rapa Nui. Bueno, así dicen, pero tú sabes que en el momento de la carrera todo puede suceder. No, yo te lo confirmo. Ah, miércoles. No te lo digo. No, pero mira, discúlpame, mira esas imágenes de Monchito que ha estado increíble. Acá, chiquillos, se puede ver el calibre, la capacidad de nuestros remadores. No, les quiero contar que se nos viene una mañana brutal. Impresionante carrera. Tenemos el grupo de la categoría B3 Open masculino apretadísimo. Van pero muy juntos y tenemos en competencia en la categoría B3 al equipo de Rapa Nui con 4 canoas, 4 embarcaciones para el Team Rapa Nui, una embarcación para el Team Brasil
una para Perú, una para Chile y una para Venezuela. La delegación de Venezuela debutando en la categoría B3 Open masculino. Tenemos en pantalla a las chicas de la categoría B6 Master 40 liderando la competencia, el Team Brasil, primera posición y segunda posición para el Team Brasil. Y en pantalla tenemos a la categoría B1 en la partida, bandera roja, B1 Master 50, bandera verde, partieron. Preciosa imagen que nos entrega los drones. Partieron con la categoría B1 Master 50. Bastantes canoas en el agua, Fibirita. No, te quiero contar que hay un despliegue enorme de canoas. Y de hecho acá mismo en Hangapico ya no se ven muchas canoas acá en tierra. Lo que significa que está todo en el agua. Acabamos de dar bandera verde a B1 Master 50. Agradecer a Monchito con las imágenes, que está fabuloso. E invitamos a toda la gente a conectarse a nuestras redes sociales. Matao Terapanui, Radio Manuquena. Estás y ahora Hanui Nui Moterapanui está toa. Mata está y mañana está toa. Te juaye. Maururu Tejanga, Tejere. Inagoro Corejo Pene Apo. Hakmawa Tumato y Pongeja Oneo Hangapico. Maururu. Amatarawa y Coruac. Hakjuro y Tura. Deriva, Toquerau pa ya Tayera, Taya Utanei. Ojoromaiti Agua Utanei. Maururu. Ahí ya tenemos en pantalla entonces, Fibirita, a la categoría B1 Master 50 femenino, masculino. Esta categoría hoy día compite por los 8 kilómetros. Se va abriendo ahí el pelotón, van tomando sus direcciones, a punto de pasar la primera boya. Así es. Agradecer también a la organización que ha llevado la carrera un poquito más arriba en el borde costero para que el público lo pueda seguir, apreciar a sus competidores y apoyarlos desde tierra, que lo encuentro fabuloso. 12 minutos B6 en carrera, 7 minutos B3 y 2 minutos B1. Al equipo de comunicaciones que ha estado impecable con su jefe acá, fabuloso. Saludazo, tremendo trabajo. Unos más, no, acá hay puro profesionalismo. Te cuento, Fibirita, y a la gente que nos está viendo por el canal Matao Terapanui, nos está escuchando por la radio Manoquena y nos está viendo en vivo y en directo por el streaming de nuestro media partner Matao Terapanui, que tenemos las canoas B1 en competencia y tenemos por la categoría B1 Master 50 femenino a la local Noelia Durán. Oye, Pilar Beas, Tavi. Macarena Oñate por el Team Rapanui. No, te quería, disculpa, Tavi. Mira esa tremenda imagen. Tenemos a nuestro referente concejal ahí en primera posición, por lo que veo. Mira, seguido muy de cerca de quién, de su tremendo adversario de Brasil.
Ya, sigamos con los datos, Tavi, gracias. Así es, Fibrita, como tú mismo dices, tenemos liderando la categoría B1 Master 50 a don Omar Beriberi, la leyenda, nuestra autoridad. También tenemos a su hermano, porque esta familia son todos deportistas, son todos máquinas en verdad, más que deportistas. A su hermano Miguel Durán. Más conocido como el Pony. Por Brasil tenemos a Alexandre Fischer, Alexandre Biorno y Luis Malzone. Team Chile, Gabriel Miranda, Leandro Jara, Cristian Araya. Y de Venezuela, debutando también en esta categoría y en este Panamericano, a don Carlos Uzcategui. En la canoa número 17, a don Pedro Cases de Perú. Oye, fuerte el aplauso para Venezuela. Ahí nada, y ahora no coge. Venezuela debutando hoy día y Perú también, ¿no? También. No tenemos Panamá, parece hoy, ¿no? En B1. No, en B1 no al menos. Ya, entonces saludos entonces para Venezuela, hoy día integrándose a los B1, para Perú, y ahí salían imágenes, ahí reiteramos las imágenes del equipo de Brasil, B6, 16 kilómetros. Mira, se ve otra canoa al fondo allá, que probablemente debe ser, bueno, vamos a tener más imágenes dentro de poco. Así es, Fibrita, tenemos en pantalla a la categoría B6 Master 50, con la canoa número 14 en segunda posición, Team Brasil, con las chicas Raquel de Queiroz, Marcel Antunes, Georgia Micheluki, Eva Guedes, Nicole Sabac, Mayra Rodríguez. Fabuloso, fabuloso. Ese es la canoa Nanue para. ¿Qué número era, Tavi? 14. Número 14. Y allá al frente tenemos liderando la competencia la canoa número 6, también Team Brasil, conformado por las deportistas Rie Nagasako, Thaís Donacimento, Glaicy Moraes, Katia Aguiar, Sandra Barb y Tarsila Cato. Fabuloso. Ahí tenemos nuevamente imágenes gracias a Monchito Oriroroco del B1, que creo que si mi vista todavía no me engaña, sigue todavía en la primera posición Omar Beriberi, y seguido muy de cerca del adversario potente que hemos tenido en este Panamericano, que ha sido la delegación de Brasil, ahí tratando de buscar el podium también. Mira, invitar a todo el público, tenemos las imágenes ya en directo en nuestra pantalla para que puedan venir, sentarse, tomarse un cafecito, un breakfast y apreciar la carrera, que está increíble, chiquillos. Ahí siguen las imágenes de B6. Todavía en las primeras posiciones Brasil, segundo Brasil. Se me está cayendo la bandera. Saludamos a los amigos y amigas del chat, del streaming que nos ven por YouTube. Tempranito por la mañana saludamos a los amigos de Perú. Ruth dice B3 Open masculino. Vamos chicos, arriba Perú. José Aureliano de Chile dice vamos Chile. ¿Cómo ha estado estas plataformas sociales, Tavi, durante estos 3 días? Bombeando todo lo que está relacionado con la conectividad a nivel internacional, saludándonos desde Brasil, Venezuela, Panamá, Perú, Chile. También los anfitriones acá. Rapa Nui, ladies and gentlemen. This is our 30 days of contest canoe race. Atentos que están haciendo el aseo.
profesionalismo, por Fibrita, ¿viste? Ordenado por sus propios dueños. Contarles que tenemos en pantalla la tercera posición del B6 Master 40 femenino al Team Chile. Así es, tercera posición para el Team Chile. Las chicas conforman el equipo María Carolina Silva, Valquiria Stay, Daniela Fuensalida Domínguez, Marcela Rodríguez, María Arenas y Tatiana Ramos. Estas chicas son de Coquimbo, del club Manubaa. Oye, fabuloso encuentro para el equipo de Chile. Hasta el momento tienen tercera posición en el podium. Así que un trabajo tremendo para la gente de Coquimbo, para los de Maitencillo, que de alguna forma a nivel nacional se han fusionado para este tremendo torneo acá Panamericano 2025. Así que fabuloso. Me imagino que la cuarta canoa B6 debe ser los anfitrionas de acá de la isla, que también ha estado increíble. Y las dos primeras posiciones, Brasil. Saludamos Nos están llegando informaciones por interno desde nuestros botes de seguridad para B1 Master 50. Va liderando Omar Beriberi, segundo Brasil, tercero Rapa Nui, B1 Master 50. B6 femenino 16 kilómetros, liderando Brasil, segundo Brasil, tercero Chile, cuarto Rapa Nui. Estamos esperando, los resultados e informaciones de B3 masculino. A ver, recordar a las siguientes baterías para que se vayan preparando, vayan revisando sus canoas. Se nos viene B6 Master 60 femenino masculino, 12 kilómetros. Y se nos viene B3 Open femenino, 16 kilómetros, para que comiencen a arreglar sus canoas, a revisar los yacos, los amarres, etcétera, etcétera. Contarles, Fibrita, a todo nuestro público y los que nos ven y nos escuchan desde la casa, las posiciones del B6 Master 40 femenino. Tenemos en pantalla esta categoría. Sigue liderando el equipo de Brasil, la canoa número 6, con las deportistas Rie Nagasako, Thais Donacimento, Gleicy Moraes, Katia Aguiar, Sandra Barb y Tarsila Cato. En segunda posición también tenemos a Brasil,
con la canoa número 14, y Raquel de Queiroz, Marcela Souza, Georgia Machelucci, Eva Guedes, Nicole Tabac, Mayra Rodríguez. Tercera posición para el Team Chile. Canoa número 7, María Silva, Valkyrie Stay, Daniela Fuensalida, Marcela Rodríguez, María Arenas, Tatiana Ramos. Esa es la información actualizada para la categoría B6 Máster 40 femenino. Fabuloso, Tavi. Mira, les quería contar que el equipo de comunicaciones nos está informando que dentro de muy poco va a salir un código QR en pantalla para que la gente pueda escanear ese QR y así ingresar a la página para revisar todas las fotografías, videos de los 3 días que tenemos de evento hasta el día de hoy. Y hola, no mamita. Buen día, Tatu. Así es, Fibrita, los invitamos a todos y todas a revisar después el QR para la galería de fotos, porque imágenes tenemos, Fibrita. Oye, te quiero contar, mira esa imagen. Acaba de llegar un B3 al lado del B6. Recordarles que B6 comenzó hace 25 minutos, el B3 hace 19 minutos y ya tenemos la primera posición probablemente de ese B3 que ya está al lado. No sé si será la cuarta o tercera posición del B6. Lo vamos a corroborar. Hermosa mañana, miren esa luz, por favor. Un amanecer en el mar. Amigos, amigas, radio escuchas, televidentes, los que nos ven por el streaming, público presente, Fibrita, tenemos actualización, tenemos información directamente desde el bote. Te voy a decir quiénes son los jets que están en el agua, esos B3 que están alcanzando el B6. Tenemos en primera posición canoa número 09. Eso es B3, ¿no? ¿Tavi? B3. Varones. Varones. Open. Los jets. Los aerocardal. Claro. No, estos vuelan, no reman, vuelan. Tenemos en primera posición canoa número 9 a don Jaumaca Pacarati, Marcelo León Pacarati y José Hidalgo. Oye, me es conocido ese nombre, Tavi. Yo te dije, era mejor Pepe. Me es conocido ese José Hidalgo Ica. Segunda posición, canoa número 8. ¿Quién conforma la canoa número 8 B3 Open Varones? Team Rapa Nui, Bou Teao, Víctor Jaoa, Miguel León Pacarati. No te creo. El Mercy, la máquina. O sea, ratificamos las 2 primeras canoas B3 Open Varones masculino. Serían los anfitriones hasta el minuto. Van en primera posición. Reiterar los B6. Brasil primero, segundo Brasil, tercero Chile. Atención, fuerte el aplauso para Chile. Ya. Reiterar la participación también de Venezuela, si no me equivoco. Perú también. Están en los B1. Así es, Fibrita. Y vamos con la tercera posición de la canoa B3, categoría Open masculino, Team
Rapa Nui, como mencionabas, tenemos en esa embarcación a don Hugo Tuqui, Cristóbal Pacomio y Lorenzo Jaoa. Lorenzo Lenti Jaoa. No, yo les quiero contar que Lorenzo Lenti Jaoa es un tremendo deportista oriundo del sector de Tajay, específicamente Cotericu. Ese es el barrio de Lorenzo. Así que por lo tanto está toda la energía de nuestros ancestros ahí en la tercera posición. Pero insisto, en el deporte, señoras y señores, mientras no termine la carrera, todo puede suceder. ¿Cierto, Fibrita? La carrera se gana en la meta, no antes ni después. En la meta. Tajay parece que es fábrica de campeones, ¿o no? Puede ser, puede ser. Te cuento Bueno, uno que es de Tararaína no sabría responder. Uno que es de Tararaína no sabría responder ahí, más al interior, ¿no? Somos más de montaña. Maya Utacoe. Hoy, Mayrot Faapu, pa imato. El mama ohiot kainga ina koro korehu, barimai koru akitere ata, mataitai, nai hakatkea maina iteaati, B3, B6, epeira, B1. Y te cuento, Fibrita, enviarle un gran saludo a este deportista, Lorenzo Jaoa. Tú sabes que él está en la organización también, ha estado trabajando hace mucho tiempo, es parte de la asociación Nuna Ahoe Vaca, la asociación, la organización que lidera la planificación y ejecución de este campeonato, y ahora está compitió también el primer día en el V6 Open, así que estos chicos la hacen toda, les gusta todo, quieren todo. Así que un gran saludo a Lorenzo Jaoa, alias Lenti, parte fundamental de la organización, gran remador, un montón de experiencia, varios mundiales, campeón junior, campeón open. Así que felicitaciones. Lo acompaña en su equipo don Cristóbal Pacomio, gran remador también, medallista panamericano, familia de deportistas, familia de remadores, sus hijos también están participando en este certamen, compitiendo en las categorías junior. Tenemos en pantalla la categoría B3 que se infiltra en la B6. Canoa número 9 en pantalla, el equipo conformado por los hermanos León Pacarati y el peperu José Hidalgo. Peperu de la categoría B6 Open también, campeones el primer día, y peperu ahora de la categoría B3 Open masculino. Equipo de Brasil, primera canoa dando su teca la vuelta a la boya, completando la mitad de su carrera. Sólidas las chicas, medallistas mundiales, medallistas panamericanas, muchísima experiencia. Brasil ha sido el host, el anfitrión del último mundial de Ahoe Vaca en Niterói 2025. Además también fueron anfitriones del Panamericano, último Panamericano en Vitória, al norte de Brasil, Fibrita. Fueron... No, te quería contar que estaba apareciendo el código QR para que estén atentos, para que lo puedan escanear y así ingresar directamente a las plataformas del Panamericano. Así como tú lo decías, sí, es importante destacar que el equipo de Brasil fueron los segundos a nivel mundial en la última competencia, en el último torneo que se celebró en Niterói, seguido por Rapa Nui en tercera posición. Y para qué contarles que los ganadores son los íconos máximos en el canotaje polinésico, que son Tahiti. Los Tahiti, para qué contarles, chiquillos, que esa gente desayunan en la canoa. Claro, no, eso, no toman Uber, toman una canoa y cruzan a Morea, ¿o no? Quiero destacar, Fibrita, lo importante de traer
estos campeonatos a las localidades, cómo eleva el nivel, cómo sube el nivel el hecho de tener a los mejores deportistas, ya sean panamericanos o mundiales, en tu localidad, en tu país, en tu comuna. Cómo sube el nivel eso, cómo tenemos la oportunidad de mirar a distintas selecciones, intercambiar conocimiento, mejorar, incrementar el nivel, subir el nivel, tener ese nivel de competencia en tu casa, es un verdadero privilegio. Acá en Rapa Nui es un desafío. No, como tú bien lo dices, Tavi, es sumamente, bueno, eso es lo que se produce a través del deporte, ¿ya? Así que yo lo encuentro fabuloso. Agradecer también a Torea por el traslado a las embarcaciones, del traslado de las tremendas canoas, que somos unos afortunados. Hoy día, en este minuto, ya no hay excusa que no hay canoa, que se rompió esta, que se rompió esta otra. O sea, terminando esto, el Fibrita, el día lunes a las 8, vengo a tomar mi B1 y me lo llevo para la casa, inmediatamente. ¿Ya? Así que no se les olvide. Seguimos en la carrera, 35 minutos ya de B6, que como tú lo mencionabas, Tavi, ya hicieron el giro de retorno. 29 minutos los B3, y de hecho hay un B3 que aparece al lado de un B6, y cerrando 24 minutos los B1 que no. Adivina quiénes son esos B3. Mira, ahí viene el B3, no sé si pasó a los B6. No, estos chicos... Todavía no. Olvídalo. Los Jets. Ya nos están avisando por interno. Nos están avisando. Así es, Fibrita, nos avisan por interno que la categoría B1 Master 50 la lidera nuestra leyenda. Sí, eso quería mencionar. Omar Beriberi está dando el giro en la boya de retorno. Esta gente hacen 8 kilómetros, si no me equivoco, Tavi. Y los 16, sí, y 16 kilómetros serían los B3 y los B6. Master 40 femenino, ¿cierto? Perfecto. No se les olvide, ahí aparece nuevamente el código QR para que por favor lo puedan escanear, vuelvo a reiterar, y así entrar directamente a la plataforma del Panamericano, según nos informa Churro Miguel Carrasco. Claro, que ha estado impecable. Vayan por favor a verse. Yo eché una mirada rápida, se ven todos guapos, todas guapas. Así que aprovechen, tenemos un equipo de fotógrafos profesionales increíble. No se lo pierdan. Vayan a buscar sus fotitos, compártanla con los amigos, con la familia, inviten a su gente que se meta, que revise. Póngala de foto de perfil. Comente. Póngale like. Comente cómo cómo han estado los locutores. Se han estado bien. Sí, estamos esperando. A ver, importante ese punto, lo vamos a ratificar inmediatamente. B1, por favor, si nos pueden mandar imágenes a la pantalla de B1 que nos está solicitando la delegación de Brasil. Ahí tenemos imágenes de B3 con B6. Saludar nuevamente a los que nos siguen a través de Radio Manuquena, a los que llegaron ayer también. Saludo para la gente, los pasajeros que llegaron ayer. Bendiciones. Llegaron, pero al clavo. Ya estamos ya en el tercer día del torneo. Le vamos a pedir también a nuestro equipo de comunicaciones si nos pueden mandar imágenes del B1 para poder también tener impresiones de la categoría B1. Y nos avisan también, Fibrita, la información del B1. Tenemos en primer lugar al anfitrión, el local Omar Durán. En segunda posición, Brasil. Y tercera posición, Rapa Nui.
Nos confirman en breve los números de embarcación. Perfecto. A ver si es posible también mandarnos imágenes a la pantalla sobre la categoría B1, si es posible, ahí dentro de un rato. Todavía seguimos con las imágenes de B3, que probablemente la primera posición se ha separado bastante de la categoría B6. Ahí tenemos B1. Brasil, ahí B1 ahí para vocês. Obrigado, obrigado. Ahí tenemos, ese es el pony Miguel Beriberi, si no me equivoco. Gracias, equipo logístico, impecable. Las imágenes, ahí se puede apreciar que ya vienen de vuelta. Están volviendo, ya están llegando a las boyas de retorno. B1, B3 y B6. No se les olvide el QR, por favor. Que se vayan preparando los Master 60. Vuelvo a reiterar. Y B3 Open femenino. Que se vayan preparando. B3 Open femenino. Para los Master 60. Revisen sus canoas, por favor. Hay bastante tiempo. Revisen los amarres. Revise el yaco. Revise el ama. Revise sus embarcaciones que no estén fracturadas o alguna rotura alrededor, para que no pueda ingresar agua. Mira, ahí tenemos una imagen de B1. Creo que este competidor es de Brasil, por la vestimenta, la verde amarela. Excelente la imagen que nos traen ahí directamente a nuestras pantallas. Cómo están de felices acá la delegación de Brasil. Siempre ótimo, Bien cedo, acordando bien cedo as condiciones climatológicas tan óptimas para el día de hoy. Así es, Fibrita, nos confirman las posiciones de la categoría B1 Master 50. En primer lugar, Rapa Nui. Segundo, Brasil. Tercero, Rapa Nui. Perfecto. Insisto nuevamente en el QR. Ahí tenemos al equipo. Creo local. Que ese es el equipo de la isla, ¿no? Así es, las chicas. Perfecto. B6. Ahí tenemos a las hermanas Rapu Drago. Tenemos a la Avi en esa embarcación, si no me equivoco. Sí, Fibrita, te cuento, esa embarcación es la número 3. Tenemos a Pilar Veas, Abarei Puateao, Magina Rapu, Vaya Jeva Rapu, las hermanas remadoras con muchísima experiencia. Ya te voy a contar ahí el currículum de Magina. Tiene un currículum, pero brutal, increíble. Brutal. Ahí sale nuevamente el QR. Catherine Pacomio, Denise Caño están en este equipo B6 Open femenino. Y le voy a contar a la gente, al público, al chat, al streaming, que este equipo tienen harto tiempo remando juntas, y me gustaría destacar a mi amiga y a esta gran remadora Magina Rapu. Magina es hija de esta tierra, pero vive en nuestra isla hermana. No vive en Rapa Nui constantemente, viene siempre, obvio, pero ella vive en Haleiwa. En Haleiwa. North Shore of Oahu. Oye, ahí está llegando imágenes, discúlpame Tavi, imágenes de B1, que lo está solicitando nuestro público. Mira, quiero reiterar el tiempo de carrera, 43 minutos los B6 femenino, los B3 37 minutos y los B1 32. Recordarle a nuestro público que el B1 y B3 son 16 kilómetros. Eso significa que las canoas van a pasar por al frente de acá. No. Eu falei B3 e B6, 16 quilômetros. E B1, 8 quilômetros. Você está certo. Mas queria falar
B6 y B3 van a pasar por al frente en dirección a Motucaviti. Y ahí la boya de retorno para llegar al término. B1, como dicen nuestras compañeras de Brasil, es solo el regreso, 8 kilómetros. No se les olvide el QR, por favor. Aquí está llegando la máquina Ojeda. Vale, Tyson. Tyson y Angatayahi. Casi, casi, tuya corúa. Tenemos en pantalla la canoa número 7, Team Chile. En tercera posición, las chicas de Coquimbo Club, Manu Ba'a. Fuerte el aplauso para Manu Ba'a, que ha estado pero impecable, Manu Ba'a. Tremenda carrera que hemos tenido durante la mañana, chiquillos, impresionante. Estos 3 días ha sido impecable la apertura de la mañana con puras bombas, chiquillos. Ahí tenemos más imágenes en directo del B1. Sale también ahí el QR. Así es, Fibrita, tenemos en competencia categoría B1 Master 50 femenino masculino, liderando la competencia el local Omar Tumajeque Beriberi. Tenemos la categoría B3 Open masculino varones y tenemos a la categoría B6. Liderando el B6 las chicas de Brasil. Tercera posición Team Chile. Cuarta posición Team Rapa Nui. Y tenemos, como les contaba, en el Team Rapa Nui a Mahina Rapu. Ella es Rapa Nui, vive en Hawái. Y les quiero contar que esta mujer sí que sabe de larga distancia. Tiene 15 años remando canoa polinésica, pertenece al club Haleiwa Outrigger, North Shore of Oahu, Hawái. Ha participado en distintos desafíos de larga distancia como el Napali Coast, que son 53 kilómetros remando con relevo. Así que las que quieran saber más de larga distancia pueden preguntarle a la Mahina. Ha participado también en el Dats Center Kailua Tuwaikiki con relevo solo mujeres. Esta es una competencia de solo mujeres. En el Queen Lili Okalani, 29 kilómetros. En el Navajine Okekai. Esta es una carrera impresionante de la isla de Molokai a Oahu. Son 66 kilómetros. Anoten eso, chicas y chicos. 66 kilómetros. Y eso significa cruzar el Kaibi Channel, que es un canal que, si lo traducimos del Olelo Hawái al español, significa el canal de los huesos. Un montón de embarcaciones naufragan ahí, embarcaciones a motor o sin motor. Así que es un tremendo desafío. Y era un desafío liderado por hombres, y hace poco empezaron a entrar las mujeres. En su aniversario 50 pasaron 2 equipos de mujeres. Memorable. Y les voy a contar que en ese certamen Wahine Okekai cruzó 2 mujeres Rapa Nui, Mahina Rapu y Neva Smith Tuki. Así que se vienen cositas con las chicas en larga distancia. Tenemos en pantalla la categoría B1 Master 50. Tenemos la misma situación en el agua. Primer lugar Rapa Nui, segundo lugar Brasil,
tercer lugar, Rapa Nui. En pantalla, el local liderando la competencia, pasando tranquilo al lado del barco, con una buena distancia, tranquilamente, muy confiado. El local, Omar Durán Beriberi, liderando la categoría B1 Master 50. Tranquilos ahí. Volvemos con la categoría B6 Master 40, liderando la prueba en la canoa número 6, Team Brasil. Rie Nagasako, Taisto Nascimento, Gleicy Moraes, Kate Aguiar, Sandra Bart, Tarsila Barbosa. Team Brasil liderando tranquilamente también. Las vemos a las chicas ya de regreso. Oye, están impecables las imágenes acá en nuestra pantalla del Panamericano. Saludar a los de Matao Rapa Nui, saludar a Radio Manuquena por las tremendas transmisiones en directo a sus hogares. O sea, yo claramente estaría feliz en mi sofá con mi pantalla 60 pulgadas, LED Full High Definition, viendo la carrera. O sea, lo encuentro fabuloso. Así es, Fibrita. Mira, ahí viene B3. B3, ojo. Estos deberían pasar de largo, ¿no? Tavi, 16, es decir, pasan de largo por al frente, nos confirma acá el organizador Hugo Teave. B6 y B3 pasan directamente hacia Motu Caviti y ahí tenemos la otra boya de retorno para regresar así hacia la meta. Agradecer a la Asociación de Estibadores de Carga por el tremendo apoyo. Han salido muy cuidadosos las barcazas para no intervenir en el desarrollo de las carreras. Así que saludo muy grande de la parte de la organización a nuestros asociación de estibadores de Jangapico. Agradecer también a toda la gente, los pescadores, a los oriundos de Jangapico por este tremendo espacio de poder traer el Panamericano y así meterles un poco de bulla durante 4 días acá en Jangapico. Así que Maururu. Un gran saludo a don Arturo Olivares, alcalde de Mar de la Caleta de Jangapico, y a las asociaciones de pescadores, a la señora María Tuquipacomio y a don Enrique Paté por su apoyo y presencia en este Panamericano Rapa Nui 2025. Así es, Tavi. Mira, les quería contar también que el día de ayer nos había llegado una noticia bastante potente, pero ya está todo solucionado, chiquillos. Está todo en orden. La familia está perfecta. No ha pasado absolutamente nada. Mira, ahí tenemos imágenes ya. Gracias a Monchito, con su colega también, que están elevando los drones por cualquier lado para traernos las mejores imágenes a nuestras pantallas, chiquillos. Lo encuentro fabuloso. Impresionante, Fibrita, impresionante. Cómo hemos crecido, no solo el deporte, sino también todo el equipo comunicacional, el equipo logístico, la organización que van de la mano, ¿cierto? Así es, y te quiero contar una cosa. Ya está, chiquillos, comenzando a calentar el solazo igual que ayer, para que se preocupen de su piel, por favor. Y ya, Sun Lotion. Fibrita, perdón. Tenemos ¿juegue? en pantalla al equipo B3, la canoa 09, pasando al B1 Master 50. Oye, ¿quiénes vienen en esa canoa, Tavi? Volvemos a reiterar, por favor, ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es el team? ¿Quiénes son los atletas? Número 09, los Jets. Mira, ahí vienen. Mira, ahí aparecieron. Mira cómo vienen. Oye, te quiero contar, mira,
y los otros botes vienen con motor. Ojo, ahí se puede ver el rendimiento de estos chicos en dirección a Motu Cavite. No, te pasaste, mira cómo viene esa canoa, chiquillos, ¿ah? Yo quiero saber qué tomaron de desayuno. No, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tirar un buzo para revisar la parte de abajo de esa canoa. Que no tenga un motor. Ahí tenemos también una imagen extraordinaria de nuestro concejal, atento, nuestro concejal Omar Beriberi, siguiendo muy de cerca. Mira, esa canoa B1 era Omar Beriberi, si no me equivoco. Sí. Liderando la prueba B1, Máster 50, Don Tumajeque. La canoa número 3 lidera no solo su categoría, sino que lidera la batería. Canoa número 09 con los hermanos Marcelo León Pacarati, Jaumaca Pacarati y José Hidalgo. No, te quiero contar relacionado con las baterías, te quiero contar que estos chicos se conectaron desde ayer en la tarde y hoy día despertaron en verde. Con las baterías, pero cargadísimas, Hugo. Se conectaron ayer terminando el show, ¡pam! Enchufe y hoy día despertaron todos en verde. Fabuloso, mira, quiero reiterar, está pasando B3 en dirección a la última ruta. Allá aparece también otro B3. ¿Cuál sería la segunda posición de B3, por favor, Tavi? Tenemos en la segunda posición Rapa Nui, canoa número 8. Adón Pouteao, Víctor Jaoa, Miguel León Pacarati. Allá aparece una tercera canoa B3. En tercera posición, Team Rapa Nui, canoa número 6, Hugo Tuki, Cristóbal Pacomio, Lorenzo Jaoa. Perfecto, gracias Tavi por esa información. Seguimos con nuestro concejal también liderando la batería, como decías tú, en B1 Máster 50. Reiteramos el llamado a los Máster 60 que se nos viene luego, que vayan revisando sus canoas, asegure sus canoas por favor. Y también en esa misma batería se nos viene B3 Open femenino 16 kilómetros. Ahí seguimos con las imágenes de Monchito Riroroco con su colega. Mira, allá aparece otro B3, que sería la cuarta posición. Oye, perdón, ahora me acordé de algo. La categoría B1, Máster 50, terminan ahí ya, inmediatamente. De hecho, ya tenemos a la primera posición que está descansando y dentro de poco hace su ingreso a la bahía de Jangapico, B1, Máster 50. Le vamos a pedir también, aquí llegó el equipo de comunicaciones, para que estén atentos al ingreso de las canoas B1 para sacar una cuña, por favor. Nix, anda Nix, ¿o no? ¿Despertó Nix? La Maca, así que atentos, Maquita. Apenas empiecen a ingresar las primeras posiciones B1, nos vamos directo a la bahía. Están todos invitados. Acarito Lobaite, Carone. Me confirman, Fibrita, del bote que tenemos en cuarta posición de la categoría B3 Open masculino al Team Rapa Nui. Los competidores: Conui Jaoa Lajaroa, Nicolás Pacomio, Joseph Smith. En cuarta posición. Fabuloso. Fuerte el aplauso para ellos. Siguen llegando los B1 y allá aparece B6 Máster femenino, que probablemente en la primera posición va Brasil, que tiene que terminar su carrera de los 16 kilómetros. Atención, señoras y señores, nos informan que en la categoría B1 pasa Máster 50 Miguel Beriberi a nuestro contrincante de Brasil en los últimos 50 metros. Atención que están llegando ahí, están peleándose la boya a los últimos 20 metros. Va Miguel Beriberi Nekchunek, seguido por el brasilero, que venía en segunda posición. Gracias por la información. Entonces estamos corroborando por interno las verdaderas posiciones.
e invitamos a todo el público a acercarse a la bahía a recibir a la categoría B1 Master 50. I love you guys. DJ, que siga la música, DJ. Allá aparece la segunda canoa B6 femenino de Brasil. Así es, Fibrita, tenemos resultados para la categoría B1 Master 50. En primera posición, el local Omar Durán Beriberi. Segunda posición, Miguel Durán Beriberi. Y en tercera posición, para el Team Brasil, Luis Marcelo Malzone, canoa número 10. Fuerte el aplauso para nuestros corredores que estuvieron increíbles. Allá va nuestro equipo de comunicaciones a sacar las cuñas. Gracias, Maquita. Para enviarlas directamente dentro de poco acá a nuestras pantallas. Seguimos en plena carrera. Recordarles que B3 y B6 son 16 kilómetros. Así es, Fibrita, seguimos en competencia. Tenemos a los Team B3 Open masculino pasando aquí al frente de la bahía en su recorrido a los 16 kilómetros. Tenemos al Team Chile, Team Perú, Team Brasil. Contarte también... Perdón, Venezuela. Venezuela. Sí, ¡Qué tenemos buena! a Venezuela debutando en esta categoría y los tenemos ahora pasando frente a la bahía. Team Chile, Team Venezuela. Ese categoría B6, ¿no? B3. B3, perfecto. Que serían 16 kilómetros. Su boya para los 16 kilómetros y vuelven. Ya, ahí mira, Tavi, también aparece otra canoa B6. En tercera posición, si no me equivoco, es el Team Chile. Para los 16 kilómetros. Vamos, Chile, que se puede. Así es, Fibrita, las chicas de Coquimbo Club para la categoría B6 Master 40. Manu va, oye, es compatible con tu nombre también, Tavi. ¿No? Nada que ver. Sí, pues. Baimanu, ahí más o menos cerca, Baimanu, ¿no? Manu va, Baimanu. Oye, colega, yo te voy a dejar, me voy a dirigir hacia la bahía y desde allá vamos a estar conectados, ¿te parece? Perfecto. Para comenzar a recibir las categorías B1 Master 50 que ya vienen en dirección a la bahía. Están todos cordialmente invitados a acercarse a la bahía, recordar a las delegaciones llevar su bandera dentro de lo posible. Así es, Fibrita, vaya nomás a recibir a los campeones, campeonas. Por el momento hacemos el llamado a la categoría B6 Master 60 femenino masculino y a la categoría B3 Open femenino a dirigirse por favor a la carpa de ratificación. Vayan a ratificar su carrera, su inscripción, todo lo que tengan que ratificar para la segunda batería, la segunda largada. Reitero, hacemos el llamado a la categoría B6 Master 60 femenino y masculino y a la categoría B3 Open femenino a la carpa de ratificación. Deportistas, la categoría B6 Master 60 femenino masculino, B3 Open femenino, dirigirse a la carpa de ratificación y pedirles, chicos y chicas, que vayan ya con su número de canoa, su número de embarcación, por favor, dirigirse a ratificar con su número de embarcación a las categorías B6 Master 60 y B3 Open femenino. Muchas gracias, Maururu. Bienvenidos y bienvenidas al Panamericano Rapa Nui 2025. Saludos a todo el público presente, a la familia en sus casas, a los amigos que nos ven por el streaming, que nos mandan saludos, que les mandan saludos a sus familias y amigos. Saludos a Brasil, a Perú, a Chile,
a la familia Arapanui que nos ve desde la casa Maun y Orana Corúa. David, mira, te quería comentar que le vamos a pedir a todos los pescadores en el momento que salgan a hacer sus trabajos, sus labores, tengan mucho cuidado con las canoas que vienen ingresando, por favor. Ya, volvemos a reiterar, a los pescadores que vayan saliendo sus embarcaciones, con mucho cuidado, por favor, con nuestros deportistas. A ver, te quería mencionar una cosa, David, si tenemos información en directo de la canoa B1, de categoría femenino B1, que nos están preguntando el equipo de Brasil, ¿cómo está la situación de B1 femenino, por favor? Y la de Chile también, ¿ya? O sea, todos los B1 femeninos, a ver si nos pueden llegar informaciones de los boteros, por favor, gracias. DJ, Music, está buena ese tema, DJ. Hakairi, Hakairi, Hakairi. Eso, eso. Vamos con todo, DJ. Señoras y señores, fuerte el aplauso para nuestro concejal. Terminando su prueba. Para Brasil. Fuerte el aplauso para el número 10. Canoa número 10. Brasil. Grande Tuma. Miguel Beriberi, una máquina. Grande Brasil. Queremos saludar también a todo el equipo logístico de traslado de las canoas también, que ha estado impecable en estos 3 días. Grande, viejo. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Segunda canoa B1, Brasil. Tenemos en pantalla la tercera posición de la categoría B6. Oye, Tavi, te quería pedir, por favor, vamos recopilando informaciones de todo lo que está aconteciendo con los B6 y los B3, por favor. Y Orana Corúa Ta'atoa, un saludo al mundo que nos está visualizando hoy desde Rapanui. Un gran abrazo, bienvenidos al tercer día del Panamericano 2025. Estamos juntos a Miguel Durán, segundo lugar de la competencia BA de hoy. Coro, y Orana Coe. Yorana, te guay, peje Corúa, maturibriva. Kamumai Coe, pejete a atio añarina. Atio anira, atipuai, angarahio y vai, tutaco mai, todo copera para o mesmo iau, e peai para hain merki conare e coai, para mei pe tatu meiraia mote ma ohi mote Rapanui,
Moi pai matu e ha'u ateni te perene. Kahia ta'u ui hoi yoho mai ai moriva mo a ati angarina. Ta'u rahi mau en. Yoho mai pe heo meu itu toku teina tuma. Ha'u heo meu hui mi aru i au e yoho i trau a hoianga. E tula mai ki trau ane ya. Hapiro a koe ki te ngapoki ora panui i te hoe waka? I chola nei ima. Pe mua e poeno mai hapi au i rā ua. Hakatikea pa i te pehete hoianga pe o tatuat mao. Rivaroko e mo mahia e tahi manau, e tahi rongo ki te taure area, ki te tanga paari takoa, ana rivara ua mo turu mai ki te hoe waka. Tātoa me e poeno tatu moanga. Tātou pai peniki ere ranga anu e multifacético. Poeno tatu moanga cualquier no me mo pere mo wanga i cha apu me ki te waka. Tātoa no me ya rame hai maha tu o ha kom tu mai moe haka toi me raki mai ro tu puo. E tahi aroha mo te huai e mo te nu o haho ana hanga koe haire o neo tatou o hairua reo. Ya he aroha tu ki te rapnui tā toa ha ume ki te pereni periatena haka ki te nua tā toa pehe tātou pahe rapnui. Maururu ioana. E tahi o heho. Oh he ho. Maururu kia koe koe. Te ira maua e te huai e o ti hono te a ati waka o te tangata e tahi. Te roa ara e to o ai kokoro. Tuma heke. Anariva koe mo wari mai kirungi te ahu. Haka o. Arina angatayahi era i orana koe koe. Apo takoa. Aroha nui. Pehe koe. Riva, bueno, con eo a katuru mahano te aati. Ya itiriva pa it me ko turu me amatu ko piri ai nei ko ya me ai. Ko pe itiriva ko orai me ya pa ko mo te nua pa ko mo te nga poki ya. Me ho no me ni hak piri a korwa te ngata ko pu me atri ma nei ara la huru te ngata pe anga na mo haka hangwit me ni matut ko pe me tu ia matu mau me ni ya ho no nga poki tatu mo hakpuit me ni happy mo hakatoro me te puo hakatero tatu no ma tu chaura ite la vea mo raua mo po raua pa hora nia I ko mi atwaka mo ki chara happy mo pe perisi mai tere o ki meta to chao chao pa I o tatu mo apa he rapnui arung twaka ta matu yo me Maururu tatu ga kwa tioti to ki nu tato ni hanga ni mo rawa hak umit me mo mikit kainga mo poe pe yang ni ram hak puai mo pe mu mo hak tolo ki nga pu nga lau huru nga pu ken mo te mo mu aka ho ni pai perise Maururu tu pa hono mai e tahirongo hairua re o era ki te nu era o haho ana hanga koe mo ki mo pae mai ki te a ati nehe hoe waka. Bueno, lo primero es agradecer la instancia, agradecer, bueno, el triunfo, obviamente, esto es para toda la comunidad Rapa Nui, para nuestros niños, de alguna manera para representar a nuestra isla. Es importante igual agradecer a todas las instituciones, al municipio, al gobierno, a la asociación, a Daniela, que de alguna manera estuvo trabajando y coordinando esto, a ustedes como staff también es importante agradecer, y las comunicaciones que es importante, así la gente que está en la casa está al tanto de las actividades que hay hoy en día. Solamente como mensaje, pucha, de esto es importante para nosotros como pertinencia, y de alguna manera podemos nosotros traspasar esto a nuestros jóvenes, y con esta adquisición que tenemos hoy en día, que fue por intermedio de nuestro municipio, agradezco también a nuestros colegas concejales, porque gracias a ellos también se pudieron adquirir esto, y es importante agradecer porque esto es para el futuro, esto es para fortalecer y llevar esto a los colegios, de alguna manera fortalecer los talleres que hay por intermedio de la corporación, y así que lo más importante es agradecer la instancia, agradecer a la gente que viene de afuera, Brasil, Panamá, Perú, Chile, Venezuela, esa gente también le da
un refuerzo, una fortaleza para que esto se fortalezca y de alguna manera sigamos en esta senda que es el deporte, que es importante para nosotros, es importante para demostrar que aquí hay una tierra pequeña y un corazón grande para poder atenderlos ahí. Así que Maururu, Korua Tato, Ate Meni, Te Huaye y Oran Koru. Maururu kia koe koroe. Maururu kia korua ta'atoa horanei hevari mai te toruroa o te aati hoevaca mai Brasila y pae mai ai. Luis Marcelo, buen día. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, estoy bien, gracias. Cuénteme un poco de su experiencia este día. La experiencia fue la mejor posible. Estaba acá en Rapa Nui con ustedes, en ese mar belísimo, con guerreros Rapa Nui, Tuma, Miguel. Un honor para mí estar acá, estoy muy feliz, un honor estar acá con ustedes. Maururu, a todo Rapa Nui, todos los amigos, nuevos amigos, y está todo buenazo. ¿Podemos dejarle un mensaje a las futuras generaciones, por favor? Vemos que este deporte es muy importante. Ayuda a que los jóvenes se guíen en un lugar, en un foco, tengan una meta. Sí, lo que creo un mensaje es no TikTok, no aparelhos celulares, teléfonos. Acá está todo lo que necesitan, la naturaleza, esporte, algo ar libre, hacer amigos, vivir experiencia, y lo que interesa es eso es natural, donde vivimos, ¿sí? ¿Entiende? Ahora, algo muy importante para usted, un saludo a su familia, a su gente que está en Brasil mirándolo. Sí, mis hijas, mis alumnos, porque tengo un club en Río y enseñamos Guanabara Bar. Y están mirando la competencia, y saludos para todos, y un saludo en Yorana muy especial para Rapa Nui también. Muchas gracias, Luis. ¿Tienes algún grito de Brasil? No, pero a mí me gusta. Muito obrigado. Un abrazo. Gracias. Gracias por todo. Que le vaya bien. Maururu. Horanei, Geohomai, te vi etahi. O Brasil. Bienvenida, ¿puede pasar? Su nombre, por favor. Mi nombre es Giselle Banjar Leal. ¿Cómo está? Bien y muy feliz. La experiencia. Bueno, es la segunda vez que yo estoy acá. La primera vez fue en 2019. Y como siempre, para mí es muy especial estar acá. Principalmente con mis amigos de Rapa Nui, Noelia, Hani y muchos más, que cada vez que nos encontramos en los panamericanos, los sudamericanos, la corriente se extiende, se aumenta. Entonces nosotros somos todas las amigas afuera del agua, adentro de la pena competidora, mas siempre con mucho respeto y amistad y mucho amor. ¿Cómo la han acogido? Bueno, ya nos habló de que la Hani y la Noelia son sus amigas. Supongo que ellas la acogieron, la han tratado súper bien acá en Rapa Nui. Sí, nosotros estamos en la casa de Noelia y todo el tiempo cercada por Hani, Rapa, hermano de Noelia, y todos muchos queridos. Yo estoy encantada por la segunda vez. La primera vez no tuve oportunidad de estar más con ustedes, mas desta vez nosotros estamos muy conectados y esto para mí es lo más mágico de Lova'a. Era una gran familia. ¿Usted vino a competir sola o también vino con su grupo? Yo vine con mi grupo de V3, Master 50, yo, Leticia Lana y Alessandra Rodríguez. Y los primeros días de la competencia nosotros logramos el primer lugar
Con el equipo, nosotros fuimos invitadas para sustitución de 2 chicas que no pudieron venir y nosotras completamos el equipo y tenemos mucho éxito. Un mensaje de motivación para todas las personas que quieran entrar a este deporte. Bueno, nunca es tarde para iniciar algo. Y también con la edad, nosotras mujeres ficamos un poco desanimadas, no queremos más esfuerzo, mas mira, esto le trae vida, les trae salud y calidad de vida. Y lo mucho más es las conexiones, las trocas, las amistades que nosotras conquistamos durante nuestro camino, nuestro trayecto. Desde 2016 que yo conocí a Noelia, la chica de Rapa Nui, de Chile, de Argentina, de Perú, y nosotros somos un equipo que llamamos Mosaico. Y este año ha invitado a Noelia y Hani para hacer parte de este equipo de mujeres de toda la Sudamérica, de Panamérica, para que nosotras podamos le enviar a mensaje de que es importante estar acá. No importa los resultados. Sí, es muy bueno cuando nos logramos primero, segundo, tercero, pero lo que importa es el día a día, la amistad, la ayuda a nosotras. Qué hermosas palabras, se siente el calor de corazón. Algo muy importante para usted, un saludo para su familia y todos los de Brasil que la están viendo en vivo. Bom, Vagalume, super obrigada pelo apoio. Muito obrigada pelo apoio. A minha família, meus irmãos que estão no Brasil, meu irmão que estão nos Estados Unidos, amigos, parentes e apoiadores que durante todos os anos estão sempre com nós outras em Brasília. Marina da Glória, toda a torcida, muito obrigada, porque se vocês não tivessem aí, tomando conta da Vagalume, não poderíamos estar aqui representando nosso país, nosso grupo, nossos amigos do VAR em todo o Brasil. Muchas gracias. ¿Tiene un grito? E Mua Brasil! ¡Y Mua Brasil! Gracias. No, Lulu. Así es, hemos finalizado con la entrevista de los competidores individual. Estamos a la espera de la competencia de B3 que lideran los Open. Etiakia tatou kite nuna atangata eke irungi te vaca toru tangata. Eta ko etiakia tatou kia nua Noelia, nua mamatia nua Noelia y orana koe peje koe. Y orana riva. Bueno, otihanot matua ati o te navi pai ahurumatahiti. Nehne no te anga, nehne no te aati. Au kokoa au Rapa Nui i te anga tato ni anga mai nei nehne o te anga nu tato ne pai mai ena mataitai i te akorua pene te anga nei anga ta e tahimhana yangai e ta e rua e toru awa e rima maururu te kitnue ni anga ni anga kitnue na ire ni traua toroa ke akorua te koe hominim hakatkea ki te hua ai ni nehriva mtu mai kit kona nei mo mataitai mai te anga nei Ati hopea nei o apo tako ati koe? Apo e rua ko ati na. Waka ere toru maha huru matahiti waka era e toru tukoa pae huru matahiti. Ko te haka keia koe nuae pe hivata tua na mauhio te ati nei te anga nei pe mua ka o hoena. Hangara hikia koe tahi vananga mo te nue imaiena? Te me era e maururu ki te atua o te waimi te mahana haku ni o te orara. Ki toku matua i rungi te rangi noho mai era, toku matua tane, toku matua wahine. Ki anua matarena, ka uia toku rua matua wahine. Ki te nuu tato aene e oho mai ena. Unga to te rongo ki taure area. Koho mai korua ki anga tatu i te me nei. Me riva mo tatu hakari mo tatu uroro mo moe o tatu me raki i te akorua e naea i mai ena. Mo no tatu kiroti ni me ngaro tatu pe Rapa Nui. Ina koru ko vai koru e taure area ki me raki no i te akoru he aha
Mahnoan kiatuit ingoa. Iorana maururu apotaton pirihako. Eta hio toruja. Oh hey! Maururu kia korua. Ya, estamos conectados, Tavi, ¿o no? Estamos conectados. Mira, te quiero contar que ya están llegando los B3 y probablemente seguimos con las cuñas ahí en la pantalla. Así es, Fibrita, y quiero confirmar que tenemos resultados de la categoría B3 Open masculino. En primer lugar, la canoa número 9 con los deportistas Jaumaca Pacarati, Marcelo León Pacarati y José Hidalgo. En segunda posición, Team Rapa Nui, categoría B3 Open, canoa número 8, Pou Baetea, Víctor Jaoa y Miguel León Pacarati. En tercera posición, también para el Team Rapa Nui, canoa número 6, los deportistas Hugo Tuki, Cristóbal Pacomio, Lorenzo Jaoa. Felicitaciones, el podio se queda en Rapa Nui. David, ya les quiero contar que están llegando los B3. Dentro de poco estamos con las primeras cuñas, primeras impresiones de las primeras canoas en esta posición. Y recordarles que, mira, está apareciendo las canoas B6, liderado por Brasil. Segundo, Brasil. Tercero, Chile. Fibrita, Chile. te cuento que no solo aparecieron, sino que tenemos primera posición para el team Brasil. Brasil. Número 6. Rie Nagasako, Taiso Nascimento, Gleicy Moraes, Katia Aguiar, Sandra Barb, Tarsila Barbosa. Primera posición para Team Brasil, categoría B1, Master 40. Felicitaciones, chicas. Fabuloso, Tavi. De hecho, me estaban ahí tirándome las orejas que no habíamos mencionado la categoría B1, en donde salió ahí la categoría femenina, nuestra coterránea de Brasil. Así que felicitaciones para Brasil. Invitamos a toda la delegación de Brasil a la bahía a recibir a la canoa B6. Primera y segunda posición Brasil y también a Chile.
Marcelo León. La segunda fue Tu mayate aito o te aati hoevaka e toru tangata. Koraua terae haumaka nui e ko Marcelo. Yorana korua, peje korua. Yuriba, donde con Miguel Ángel León Pacarat, no, coa agua, toite rúa, coa Takutaina, con Jaumaca, con Marcelo León, dos equipos era Comero, Corito, Copou, anga equipo toda era, coa tuau, y te estás y te rúa todo teja, coa arriba, Maururu. Tejete a tío angarina de tetaina. Yorana tato tukuranga one ora penui peniki mai tokutaina ko atma hatu ite reira ete rua etoru ethao tira penui no hata tu toro ine itka inga maururu tahiatu kinuta to ena korua pua mai na trima mai na kai ite krone ite vai meta to pira korua hakatke atuena kitnganu ena kona harera mata ita imayena ai hatura kitetpuna kit natura, kit baikava, kit tokerau, maururu, kit rebareimiro, amén. Kahia ta uokorua e haka atu e oho maiena, kiangarina. Oku mataitirae. Bueno, haría te vaca porque como presión rahi, arunga coran hoy, porque hoy tere vaca. Arunga con joya y pura paletita, cucharita y quiérate española. Esta girono mote ngapoki ora panui, mote ngapoki ohajo takoa, uma umojo y te anganei, te atinei pemu acá buena. Bueno, terongo motan api, y paite hoe vaca, hakara o tatou, te baikava, te tipuna irao maya y kit kainganei, irunga it vaca. Oira iro tatua te hakatere tupuna nei te baikava te rongo pai ki te tanga api mo te ki mai morao mai ki tatu hoevaka mata kita hiate o pani mahatu e te hanga ki rawa mo api mata itaia pai nga tanga api pene ie tatu hang tatu puira panui e topa noa ka te ki mai karao mai hai hanga i te vaka ko apapa tua hai tonera ki te horani ina he me ekipe ni ina he vaka ya i te vaka ia mo korua tatoa teki mai korua o ki o mai kai ki atu aro ki te huai ki ta ku viene koni ki ta ku ngapo ki ni kwara kai ko maea ai te hare hapi no maiena mora ua tere nei mo mama tia mo nua kon hare pure maiena pauro te mahana mo riva tatu mora ora tatu runga i te pito ot kain ot mo Aururu. Tahi oheho, toru ha. Ho, hui vaca, huia. Maururu, kotike a korua i te ngai to nei i to ai te roara o te hoe vaca e toru tangata. Hora nei he pae mai te nuna a tangata o tire. Ahora tenemos el honor de tener a Chile aquí con nosotros. ¿Cómo están? Todo bien, fue una carrera bastante dura, bastante técnica, felicitaciones a todos los competidores, el nivel está bastante alto, así que nos vamos con tarea para la casa para seguir entrenando y seguir trabajando. A felicitar a mi equipo igual, nos conectamos bien, somos muy unidos y también quiero mandar un saludo muy fraterno que ayer me retó el coach, que no lo nombré cuando me entrevistaron, el mono en canoa. Ahí estábamos, nos pusimos al día, así que un saludo para él. Yo creo que varios de acá lo conocen. Ahí para que lo sigan en Instagram, Mono en Canoa, el mejor coach de Chile en estos momentos. Buena. ¿Usted su experiencia en la carrera? Sí, estuvo rico, entretenido. El mar nos acompañó, había harto que aprovechar, lo disfrutamos. Y nos queda harto por mejorar, estamos conformes. Pero para la próxima vamos por la medalla de oro. Saludos a nuestro coach, a todos los que nos están viendo en la casa y muchas gracias por el apoyo. Hola, ¿primera vez en un Panamericano? No, como tercero ya. No, pero ya tenía muerto del BCE, ahí lo dimos todo para ganar la medalla, el tercer lugar. Y se sintió ahora en la competencia, en la carrera de ahora. Nada, agradecer, bueno, si tuviera que agradecer, tendría que agradecer hasta mañana, pero
más que nada a mi pololo y principalmente a mi familia que siempre está ahí apoyándome. Y... ¿Cómo la han tratado aquí? Más o menos, pero... de todo. No, pero bien. ¿Quieren un grito? Obvio que sí. ¿Cuál era ese? Cookie Mai. Sí, 1, 2, 3, Cookie Mai, no hay. 1, 2, 3, Cookie Mai. Maururu Chile. Maururu Kiakorua. Acá tenemos la presentación del equipo de B3 masculino Chile y tenemos el honor de nuevo de tener a Perú. Hola Perú, ¿cómo estás? Muy bien. Contentos con la carrera. Un lujo poder remar siempre en este mar, estos días que hemos conocido Rapa Nui, estamos encantados. Y bueno, eso son las principales impresiones después de la carrera. ¿Cómo estuvo el mar, el clima? Por suerte hoy día el mar ha estado más tranquilo que los días anteriores, ha habido viento, se parece a varios lugares donde entrenamos, las condiciones han sido más favorables que los días pre-competencia y nos hemos sentido confiados, ha sido una gran carrera, sobre todo con Brasil, hemos estado mano a mano, queríamos ir un poco más adelante, pero estamos contentos con el resultado. ¿Cuánto tiempo de preparación? Bueno, hemos comenzado a remar juntos recién este año y estamos entrenando muy duro, estamos entrenando de 6 a 7 veces por semana y nos ha parecido una excelente carrera, muy bonito el mar y todo. Sí. Nos hemos agarrado hoy con Brasil y ha sido una carrera excelente. ¿Tienen algún club de en Perú, un entrenador que los esté mirando? Sí, entrenamos en el club Lima Va y actualmente tenemos una entrenadora de Brasil que se llama Lilia Godoy que nos envía las planillas de entrenamiento. ¿Quieren mandar un saludo a su familia y a la gente que los está mirando en Perú y el mundo? Sí, de hecho, primero agradecer al equipo del Team Perú que está acá con nosotros apoyándonos, agradecer al club, agradecer a la familia que está desde Perú, a todos los que están conectados, al equipo, a los hermanos remadores y a todo el Perú que nos apoya, nos sigue y que fomenta que este deporte siga creciendo y a todos los remadores que hacemos que cada día sumamos un poco más. También agradecer principalmente a mi familia por el apoyo que siempre me dan, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Agradecer también a la federación que nos ha apoyado con un poco con el viaje y eso principalmente. También agradecer a mi familia, a Dios, a la federación, la FEPEVA, a mi club también, que el resto de mi club se ha quedado ahí en Lima viéndonos y bueno, a todos mis amigos que me apoyan. ¿Tienen un grito? Arriba Perú. 1, 2, 3. ¡Arriba Perú! Maururu, chiquillo. Aquí tenemos la presentación de los chicos de Perú, Canoa B3, y ahora invitamos a una mujer chilena, pero digamos que es como una Rapa Nui más porque vive aquí casi toda su vida. ¿Cómo está? Preséntese al público, por favor. Yorana, soy Macarena. Quiero mandar un abrazo a mis dos hijos. Mi hijo está en el Conti. Un abrazo a Vicente. Estoy aquí gracias a él y por él. Mi meta era hacer esta carrera. Para los que nos conocen saben lo difícil que fue estar aquí. Y decirle a mi hijo que vamos a salir adelante. Maururu a la isla. Por competir por la isla, un sueño. Eso. Maururu Kiakoe Macarena, que te vayas bien. Nos vemos más ratito. Chicos, todavía continúan llegando las canoas. Están llegando las canoas B6 de nuestras competidoras. Tenemos Team Brasil en la bahía y acaba de llegar Chile. También llegó Rapa Nui. Ahora tenemos otra invitada, Iorana. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Rocío. Cuéntame la experiencia que tuvo. Bueno, ha sido una linda experiencia, la carrera ha estado excelente, el mar se ha portado muy bien, aunque hubiera preferido con más solitas, pero bueno, acá siempre Rapa Nui, tenía la segunda oportunidad que vengo, estuve en Panamericano 2019 y bueno, hemos repetido el plato porque quedé tercera la vez pasada también en mi categoría y ahora esta es una categoría un poco más baja que la mía, porque yo soy Master 60 y he competido en Master 50 y me di la sorpresa que había quedado tercera, no sabía.
Sí, así que bueno, estoy feliz. Rapa Nui es una isla increíble, misteriosa, fantástica. Es una felicidad enorme estar acá para mí. Oye, felicidad a usted por competir con gente de menor categoría y tuvo un lugar en el podio. Un mensaje, recomendación para los jóvenes y los adultos de esos bastantes en el deporte. Yo he sido campeona en surfing. He sido muchos mundiales de surf en mi país, desde la selección de surf. He tenido medallas en surf y medallas también mundiales también en paddle surf, en paddle race, en paddleboard. Y ahora estoy en la canoa polinesia, pues también. Continúo haciendo deporte en el mar, porque me encanta el mar. Una mujer muy multifacética, se le nota en la cara, en el cuerpo. Felicidades. Quisiera mandar un saludo a quienes la están viendo desde el saludo al Perú, a todos al Perú en general. Esto se lo brindo a todo mi país, ¿no? Nada, ahí siempre hagamos deporte, que es lo mejor para todos, y contacto con el mar, que es una medicina. Un saludo al Perú que nos está viendo. Saludo para Perú. Maururu, muchas gracias a usted. Maururu Rapa Nui Takoa. Hora nei hepa emai tenha vi o Brasil. Bom dia, Brasil. Como estão? Bem felizes, né? Bem felizes com o resultado. A prova hoje estava numa condição muito boa, a gente surfou muito, né, meninas? Mais pequenas, multipare. Agradecer toda a torcida lá no Brasil, todo o apoio. Agradecer nosso mestre, Henrique! Somos campeão, Henrique! É ouro! Sí, estamos muy felices y el Gran Azul, el mar, sí, hablo español. Y estamos muy emocionadas, somos de muchos maestres, ¿no? Muchos profesores y maestros. Y estamos, yo no sé ni qué hablar, estamos muy emocionadas, somos muchas en nuestro equipo, otras que están, que no pudieron venir y nos felicita mucho, sí, Adriana, Carla, Vivi, cara, todo mundo, Vanessinha, o pessoal da Dos Reis, né, quero agradecer. Aqui a gente tem da base da Dos Reis, temos base Renalô, Barravá, Parrana, Samson, que é o mestre da Sandra, o Henrique, nosso mestre, Paulão. Estamos muito felizes. Alguém quer falar? É um grande honor estar aqui em Rapa Nui, lugar mágico, e estou muito feliz. ¿Quién los apoyó? Oi? Quem nos apoiou? Nós temos vários apoiadores, né? E inclusive a gente tem, cada um tem o seu apoiador, né? Mas acho que os grandes apoiadores da gente são a nossa família, o nosso clube, né? Que são a nossa grande Ohana, que nos apoiaram. A gente deixou família, amigos no Brasil para a gente poder estar aqui juntas e conquistar isso juntas, né? Muito empenho, muito amor dedicado e união aqui da equipe, né? Como los han tratado en Rapa Nui? Maravilhosamente. Os Rapa Nui são pessoas incríveis que vão ficar marcados na nossa história para sempre. Lindas palabras de Brasil. ¿Quisieran enviar saludos a Brasil que nos está mirando en este momento? ¿Quién? Parte. Vamos a sí, un saludo para la familia. Queria mandar beijo para toda a família Barravá. Galera, obrigada pela ajuda, obrigada pelo apoio. Tamo aí, somos campeão, galera! Obrigada, mãe! Eu tô muito emocionada, tô chorando. Mas agradecer minha família, a família Renalu também, a todos que apoiaram a gente para esse sonho, é um sonho estar aqui. É o que todas já falaram, a família, os amigos, nosso clube e, enfim, obrigada Rapa Nui por nos receber dessa forma, valeu. Maruru. Grata família dos Reis, e é isso, grata Rapa Nui.
Eu igual, graças aos meus que estão em casa, né? A nossa família, que é a nossa base. E é isso aí, nossos amigos de todas as manhãs, né? Lá do nosso clube Renalu, da Passagem, em Cabo Frio. E isso aí. Isso aí, Lomar. Brasil! Atención, competidores y competidoras. Categorías B6, Master 60, femenino, masculino y categoría B3. Open. Oye, David, te quería comentar que todavía siguen llegando canoas B6. ¿Ah? David, te quería contar que todavía están llegando canoas B6 para cerrar la carrera de hoy, que estuvo increíble. ¿Ah? Hemos tenido una mañana formidable, señoras y señores. Ya estamos ya casi cerrando el Panamericano ya el día de mañana. Así que están todos invitados a pasar acá a la bahía a recibir cada uno su delegación como corresponde. DJ, por favor, que no pare la música por mientras. Y hacemos un llamado, nos piden de la mesa de ratificación a las categorías B6, Master 60, B3, Open femenino, dirigirse a ratificar sus carreras, por favor. Inmediatamente hacemos llamado a la categoría B6, Master 60, B3, Open femenino, dirigirse al toldo de ratificación. Maururu. Gracias, Tavi. Reiteramos el llamado a ratificar inmediatamente Master 60, B6 y B3. Por favor, inmediatamente. Último llamado. Eso, DJ. Me cortaron. Y estamos también con el segundo lugar de Brasil. ¿Qué tal estuvo la competencia? ¿Cómo estuvo el día hoy? El día es súper lindo, como ayer también algunas de nosotras ya estuvo en el agua, pero primeramente me gustaría dedicar ese puesto a nuestra capitán que ayer no se sintió bien y tuve que ir al hospital, Raquel, de Maranata, y entonces no pude estar acá. Y agradecer también a Azuka, que prontamente, que somos un team, ¿no? Estamos ahí cada uno en una va, pero y prontamente se puso aquí y fue increíble, una oportunidad increíble de remar con esas vagines que, bueno, a mí son inspiraciones y eso. Y estar acá en Rapa Nui, sentir toda la energía es único. Entonces, Maururu. Bueno, yo estoy acá desde 14, entonces ya me siento Rapa Nui. É a quarta vez que estou acá na ilha e só posso dizer que é muito rico, a cultura polinésica aqui é muito rica. E para nós outros que vivimos lá a cultura de ustedes em Brasil, todas nós outras somos donas de base, temos canoa, vivimos o estilo de vida de estar no mar todos os dias. Então, aqui se confirma a forma que esse estilo se nasceu. Então, estou muito feliz. Já participei de outra competência, lá primeira da abertura do campeonato, 50 mais. Já fomos ouro e estou acá de novo na 40 e muito feliz de estar em segundo lugar junto com o Brasil. Olá, Yorana. Fiquei muito feliz com a remada de hoje. Queria também dedicar a Raquel, que é a nossa capitã, que trouxe a Maranata unida para cá. E a todas as maranatas que ficaram no Brasil, que eu tenho certeza que estão torcendo pela gente. E a gente conseguiu aí, com a Azuka, aceitando o posto de entrar no lugar da Raquel que passou mal, fazer essa prova incrível, disputando com o Brasil, que é nossas amigas, nossas queridas de time.
e dedicar à minha família que ficou lá, aos meus atletas do espaço Eva em Araruama, Praia Seca e Praia Linda, e ao meu maridão, que também está lá torcendo por mim. Yorana, foi um prazer pra gente, né, estar aqui com essa equipe e estar podendo remar em Rapa Nui. Acho que pra gente é um privilégio, né, estar conhecendo essa cultura, esse lugar e poder estar competindo aqui com vocês, com vários times de vários lugares. E amanhã tem mais, né? Amanhã a gente entra na água de novo e vamos continuar aqui. Então essa foi a segunda prova que participei. Desde ontem eu estou muito feliz, principalmente com a torcida de todo mundo. A gente tem recebido mensagens e percebemos assim que o Brasil todo está aqui acompanhando, está assistindo, está em vibração aqui com a gente. Então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, o acolhimento do povo de Rapa Nui e essas mulheres maravilhosas que permitiram que eu vivesse mais esses momentos lindos no esporte. Obrigada. Eu queria agradecer essas mulheres maravilhosas, ao convite, a confiança. É minha primeira competição internacional, estou muito emocionada de estar aqui nesse lugar mágico, remando no Pacífico com esse azul profundo. E queria agradecer a todos que estão lá no Brasil e aqui, torcendo por nós. E amanhã tem mais, é Brasil. Maururu. 1, 2, 3 y ¡Brasil! Maururu, Yorana. Muchas gracias entonces por sus palabras. De todas maneras es un placer remar aquí en Rapa Nui con este lindo paisaje. Los días nos han tocado perfectos, las condiciones del mar también. Así que ha sido una competencia que se ha ido desarrollando con bastante éxito. Las competidoras están con mucha energía y también la comunidad y el público que los acoge aquí con mucho cariño en la llegada de la bahía de Hangapico. Y estamos también con el equipo de Rapa Nui. Por favor, bienvenidas, felicidades. Cuéntenos entonces cómo lo recibió el mar el día de hoy, cómo estuvo la competencia, la comunicación con el equipo. Yorana Corúa, estamos muy contentas. Este desafío 16K, primera vez que remamos todas juntas, yo contenta, feliz, con mi prima que vino de Hawái aquí a transmitirnos toda su buena energía y todo su conocimiento. Las chiquillas que nos conocemos, remamos siempre juntas. Tratamos de conectar todo el rato, ese fue nuestro desafío, ser un solo equipo, así que estamos felices y contentas porque logramos llegar y representar a Rapa Nui. ¿Sí o no, chicas? Sí, absolutamente. Nuestra capitana de Hawái. Ok, sí, recuperando el respiro, mira. Yo estoy súper contenta porque este viaje yo lo tenía planeado por temas familiares, venir de paseo, bla, 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 y coincidió con el Panamericano. Y yo venía terminando mi temporada de remo en Hawái con competencias de larga distancia todos los fines de semana con un equipo que es excelente, que me encanta. Y cuando llegué, mi prima, mis hermanas, mis amigas me preguntaron si quería participar y obviamente les dije que sí, que era un honor. Que sí, agarra eso, por favor. Y la verdad que el nivel de Rapa Nui es increíble, la potencia, la energía, la garra que hay es increíble. Entonces, para mí fue un honor participar con mi hermana y mi prima por primera vez en una competencia de esta categoría, porque hemos salido a remar de paseo por la isla, pero no se compara al nivel de competencia y la energía que iba en la canoa, todas las chicas conectando, la Pili se pasó aquí, nuestra Peperu, la Miss D, como le digo yo ahora, bautizada, porque lo más difícil para mí era tratar de tú sabes que hay una memoria muscular que uno tiene los comandos en inglés o los términos en hawaiano, y yo no me iba a aprender en 2 días los términos en Rapa Nui, entonces nosotras, ¿cómo se dice? La conexión entre todas en una mezcla, en un popurrí de idiomas, fue increíble. El mar nos conecta a todos. Las chicas fueron agarrando las olitas ahí, ¿cierto? Sí. Usando las olitas. Gracias, Capi, Maururu. Sí. Unos ejemplos. Doru, ha. Atención, 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 chicos y chicas. Llamado a las categorías
de la segunda largada del día. Atención, por favor. Categorías de la segunda largada. Atención, categoría B6, Master 60. Categoría B3, Open femenino. A ratificarse ahora a la carpa blanca del muelle. Fuerte y claro para todos los equipos. Categoría B6, Master 60, femenino masculino. Y categoría B3, Open femenino, dirigirse en este momento a la carpa blanca de ratificación. Maururu. Gracias, Tavi. Reiteramos nuevamente, último llamado. Categoría B6, Master 60, creo que es, Tavi. Corrobórame, por favor. Master a ratificar 60, femenino y masculino. Gracias, Tavi. A ratificar, último llamado. Nos vamos a la cuña, Tavi. Y, chicos, atención. Junior 16, femenino B1, también a ratificarse. Junior femenino B1 a ratificación, por favor, inmediatamente. Junior B1 femenino a ratificar. Último llamado. DJ, que no pare la fiesta, por favor. Repetimos, porque mejor que sobra que falte. Categoría B6, Master 60, femenino masculino. Categoría B3, Open femenino. Y categoría B1, Junior 16, femenino. Dirigirse, por favor, a la carpa de ratificación. En este momento les están esperando para la ratificación de sus carreras. Maururu. Gracias, Tavi, por la información. Reiteramos, último llamado para ratificación. Recordar a todos los corredores que están terminando sus categorías, no se les olvide pasar a retirar sus credenciales. Segunda información importante, las canoas B1, B6 que acaban de terminar, pasar a retirar sus remos de repuesto o todos los artículos de competencia que se les haya quedado en la canoa. Gracias. Dejamos liberado a nuestro equipo de comunicaciones para las cuñas y las últimas impresiones de los últimos corredores y corredoras. Y estamos aquí también con Chile, porque ayer me lo dijeron aquí, hay que reconocer eso. Me dijeron mañana sí vamos por el podio, y se logró. Así que felicitaciones a cada una, cómo se sintieron hoy, cómo los recibió el mar de Rapa Nui, qué fluyó hoy que lograron este podio. Hoy día estaba maravilloso las condiciones, remamos como equipo con el equipo que hemos estado compitiendo, o sea, entrenando todo el año, así que no, súper bien. Nada, un mar maravilloso, nos tocó un clima espectacular, estuvimos probando canoas el lunes donde estuvo muy bravo, que la verdad era un desconocimiento como equipo, pero nos preparamos para remar acá. Salíamos afuera de la bahía de Coquimbo, así que nada, con todo el power entrenando mucho. ¿No? Queríamos esto y lo logramos como equipo. Logramos nuestro objetivo, que era el podium. Así que yo agradezco a mis compañeras, a mis hermanas chilenas, coquimbanas y también a Rapa Nui y a todos los equipos que representamos y por sobre todo a la mujer chilena. ¿Cómo fluyó la comunicación también? Maravilloso como una familia. Primero agradecer a nuestras familias que estuvieron detrás todo el rato, o sea, apañando, porque es un tremendo esfuerzo que le pusimos durante mucho tiempo para poder llegar acá y estar acá. Así que agradecer a nuestra familia y nosotros somos una familia también, que nos falta una que por ahí anda, la Tati, y eso nos hace fluir en la canoa, porque vamos con la energía conectada siempre. La unión hizo la fuerza, somos un equipo poderoso, somos amigas y eso se notó, se nota y vamos por más, con todo y abdominales.
Estoy feliz. Yo quiero mandar un saludo a Campeones para Coquimbo. ¡Eso! Se las va. 1, 2, 3. ¡Se las va! Esas entonces fueron las bellas palabras de estas mujeres que ayer se propusieron este desafío y lo lograron el día de hoy. También estábamos aquí presenciando la foto de entre todas las delegaciones de mujeres de este Panamericano que se unieron y quisieron unir fuerza femenina para poder mostrarle al mundo lo poderosas que son. Así lo mencionaron aquí en el lugar. Tenemos más aquí competidoras chilenas que nos quieren dedicar algunas palabras, mandar saludos, contar cómo los recibió Rapa Nui, cómo estaban las condiciones también. A ver, las condiciones están maravillosas para remar. El recibimiento siempre ha sido excelente, así que felices de estar aquí un año más. Yo feliz, mi primer Panamericano, así que emocionada, lo disfruté mucho, dimos todo, así que feliz de competir también en este lugar tan maravilloso. Bueno, yo estoy muy contenta, segunda vez que vengo, vine el año pasado en septiembre, está más caluroso ahora, así que estoy más feliz. Me encantó la competencia y la carrera que acabamos de terminar, el Máster 40, es un equipo que armamos recién de 3 clubes y salió increíble. Nos conectamos y sí, vivimos como el espíritu del bar en la canoa, confiamos y nos desafiamos también, así que me voy súper contenta. ¿Cómo fueron los preparativos para estar aquí? Bueno, nosotras venimos del sur, nosotras dos, así que entrenamos con lluvia, con frío, con guantes, con botines de neopreno, a veces nos pillan los granizos en el medio de la laguna, pero realmente es un deporte súper inclusivo. Se puede lograr, no importa la edad que uno tenga, entonces también uno encuentra amigas, se hace un grupo de amigas y entrenamos mucho, la verdad, en el sur. Pesas también, así que un largo proceso para estar acá. En el caso mío, venía apoyando al Teca Rapa Nui y me sumé a remar acá para complementar el equipo. Ay, increíble, ¿algún grito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ele! ¡Le! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, ¡Viva Chile! Muchas gracias, Chile. Y tenemos también aquí a quienes debutan el día de hoy, porque también tenemos presente en este Panamericano a Venezuela. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Yorana, muchas gracias, buenos días. Pues agradecido, primero que nada, de la experiencia que estamos viviendo acá en la isla, de todo el aprendizaje y conocimiento que hemos estado adquiriendo, recalcando también que esta es nuestra primera competencia juntos como equipo en B3 y que de alguna manera estamos representando a la diáspora venezolana que se encuentra alrededor del mundo. Hoy pudimos de alguna manera a nivel deportivo representar a todo ese grupo de venezolanos y a todos los venezolanos que de alguna manera se sienten identificados con nosotros. De mi parte y de manera muy personal, tengo que agradecer a la organización, a Chile, que ha sido el país que me ha acogido, al Club Manubá, que ha sido el club encargado de formarme como deportista, como competidor. Y hay mucha gente detrás de esto, me imagino, desde mi punto de vista personal como el de mis compañeros. No sé si alguno de ustedes quiera dar una palabra. Por aquí navegando de local, pero también por Venezuela. Yarama Corúa, todo bien, yo feliz de estar apoyando a la delegación venezolana. Para mí esta fue mi primera competencia, nunca había competido ni siquiera como Peperú, así que estoy muy contento por empezar esto. Tengo rato remando acá localmente con mis hermanos, mis primos, mis amigos, pero ahora quiero empezar a hacerlo más competitivo y apoyar lo más que se pueda al deporte. ¿Y qué fue remar por Venezuela? Genial, me gustó mucho estar aquí con los hermanos venezolanos, se siente chévere, chévere Taji, porque es genial pues estar con gente con la que de repente creciste cuando estabas en tu infancia y todo eso, y poder remar y compartir con ellos un gusto por el mar es muy bueno, muy bonito. Feliz de estar acá, en realidad. Primer Panamericano, yo soy el que tiene menos tiempo remando aquí. Tengo un año remando y me gustó mucho remar con los muchachos.
Tremendo equipo y la pasamos muy bien. Muchas gracias por aquí. ¿Cómo fue? No, el día de mañana a mí me toca competir. Así que mañana me vas a entrevistar. ¿Tus compañeros competir hoy? Maravilloso. Yo estoy muy feliz y muy orgullosa de poder llegar a esto, de poder armar un equipo y recibirlos, estar ahí. Yo tenía tiempo ahí esperándolos con la bandera, ondeando la bandera y representando a la diáspora venezolana. Somos, o todos los que tuvimos la oportunidad de conocer este deporte, somos venezolanos que emigramos. En Venezuela no existe esta disciplina, existe solamente el canotaje, más no el canotaje polinésico. Así que estamos felices de representar a nuestro país, muy orgullosos. Sí, además es una delegación pequeña que vino a representar todo un país, así que reconocer eso también. Sí, muchísimas gracias. Como les decía, estamos representando la diáspora. Cada venezolano que ha salido de nuestro país lo está haciendo lo mejor posible y nosotros estamos muy orgullosos de representar a este grupo de venezolanos que estamos afuera y que estamos dejando el nombre de nuestro país muy en alto. ¿Algún grito para todos los venezolanos que lo están siguiendo en el streaming? El que hicimos. Nada mejor que... ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Muchas gracias Venezuela entonces por representar aquí con tan solo 4 personas en este Panamericano, también acompañada de todas las delegaciones que están aquí en Rapa Nui, todos unidos por JOE. Toruja. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¿Está bien? Nos volvemos a conectar entonces. Vayan preparándose, chiquillos. Máster 50, B1, que se nos viene, segunda batería. Último llamado a la ratificación. Estamos esperando informaciones para la charla técnica y nos vamos todos a lo que nos convoca. Recordar, Tavi. Recordar que vamos a hacer retiro de las canoas desde la bahía primero para hacer ingreso a los B3 también, por favor, y los B6 de los Máster 50. Gracias, Tavi. Así es, Fibrita. Ratificamos la siguiente largada, categoría B6, Máster 60 femenino masculino, categoría B3, Open femenino y categoría B1, Junior 16 femenino, las chicas al agua. Y recordarles también que estamos con la señal de streaming por nuestro media partner Matauter Rapa Nui. Estamos llegando a las casas de todo Rapa Nui. Estamos llegando a los celus, a los computadores a través de la señal de streaming por el canal Matauter Rapa Nui a través de YouTube. Y aprovecho de saludar a toda la gente y amigos, familia que nos está viendo por el streaming, al chat que está bombando. Está todo el mundo saludando a sus remadores, remadoras. Desde Brasil dicen, parabéns, gente, parabéns. Parabéns, galera. Desde Coquimbo también nos dicen saludos, cariños, parabéns Brasil. Carla Figueroa dice, grande Manu. Vania Guedes dice, parabéns Tarsila, meninas. Gracias, Tavi, por la información. Reiteramos nuevamente, estamos esperando nomás que nos llegue por interno la información para la charla técnica Máster 50 varones, B6 y para los B1. Recordarle también al equipo de Brasil, Máster 50, un poco de paciencia para poder retirar primero las canoas de la bahía y así comenzar a llevar los que van a ir directo a la carrera. Tavi, por favor. Así es, Fibrita. Llamado a las categorías B6, Máster 60, B3 Open femenino y B1 Junior 16. Atentos, atentas, chicas. Chicos, nos piden desde la organización, por favor, estar atentos a sus ratificaciones, ser puntuales, llegar a la carpa de ratificación. Una vez terminada su carrera, retirar sus credenciales de la mesa de ratificación. También. Y recuerden seguirnos por
el streaming con nuestro media partner Mata Ote Rapa Nui a través de la señal de YouTube. Mandamos un especial y caluroso saludo, abrazo a Radio Manuquena. Radio Manuquena nos escuchan todos los días acá en Rapa Nui, desde la oficina, la casa, el bote, el UTA, el auto, Maururui, y un gran saludo a los auditores de Radio Manuquena. Hacemos el llamado, entonces, se están ratificando las categorías B6 Master 60, B3 Open femenino y B1 Junior 16. Saludos al chat del streaming. Sandra dice, parabéns Brasil, meninas maravillosas. Classicuña e equipe. Irina Aralima dice, Bahía PM representa. Saludos, gracias por estar en el chat. Tenemos una gran convocatoria en el streaming. Gracias a Mata Ote Rapa Nui en su canal de YouTube. Roma Maturana dice, ¡vamos Chile! María Luisa Torres dice, ¿no entrevistaron a las B6 de Coquimbo? Y yo le digo, María Luisa, claro que sí las entrevistaron. Por eso no se despegue del streaming, no se vaya de las pantallas de Mata Ote Rapa Nui, porque en cualquier momento aparece su equipo favorito, aparece su familiar, su amigo, su amiga. Así que síganos por canal Mata Ote Rapa Nui en su señal de YouTube con el streaming. Reiteramos nuevamente el llamado a los corredores que se vayan preparando, por favor, para el desarrollo adecuado de la carrera. Estar atentos para la charla técnica también, por favor. Importante.
Tavi, ¿podemos recordar nuevamente las categorías que se nos vienen ahora? En la segunda batería voy para allá. Por supuesto, Fibrita, te cuento que tenemos siguiente largada, categoría Máster 60 B6 femenino masculino. Tenemos también la categoría B3 Open femenino y la categoría Junior 16 femenino. Ese es B3 también, ¿no? Todos son de B3. Repito, Fibrita. Matara Corúa. Próxima largada, categoría B6 Master 60 femenino masculino, B3 Open y B1 Junior 16. Además de recordarles e invitarlos a que miren la pantalla. Todo el mundo mirando la pantalla, por favor, en este mismo momento. El streaming, el público, la gente del canal que está mirando por la televisión, mire ahora su pantalla y vea ese hermoso código QR. Usted le escanea ya con la cámara de su celular, scan, y usted ahí se va a ver precioso, hermoso, porque ese QR lo lleva a la galería de fotos del campeonato de todos los días. Tenemos un equipo de fotógrafos y fotógrafas increíble, con unas lentes, unas maquinarias, pero de Hollywood, donde usted se ve, pero en HD, precioso, preciosa. Vaya a descargar la galería de imágenes, compártala, póngale like, cuéntele a los amigos, a la familia. El QR en la pantalla, ahora. Atención, competidores y competidoras, categorías B6 Master 60, B3 Open femenino y B1 Junior 16. Comenzará la charla técnica en este momento. Todas las categorías próximas a la largada, dirigirse a la carpa de ratificación para el briefing. Charla técnica en este mismo momento, chicos y chicas. B6 Master 60, B3 Open femenino y B1 Junior 16. Todos y todas a la carpa de ratificación. Viene el briefing. Maururu. Tavi, te quería consultar, ¿está llegando informaciones para la charla técnica de los equipos que van a ir ahora en esta batería? Así es. El llamado es a los competidores y competidoras de la categoría B6 Master 60, B3 Open femenino y Junior 16 femenino de dirigirse, por favor, en este mismo instante a la carpa de ratificación para el briefing, charla técnica. Joro, 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 Catajuti. Ya tenemos el llamado entonces oficial, charla técnica, briefing, allá en la carpa de ratificación, por favor. Último llamado. Máster 60, B1, B3, todos a la charla, por favor.
B6, Master 60, B3, Open Femenino, B1, Junior 16. Reitero el llamado entonces a la charla técnica, por favor, briefing. En la carpa blanca allá al fondo, en la caleta y en la bahía, para irnos inmediatamente a la segunda batería. Agradecer la participación de todos nuestros atletas en la primera carrera del día de hoy, que comenzó a las 8, que estuvo una bomba, chiquillos, al equipo de comunicaciones, y quiero felicitar también a todo el equipo logístico de traslado, de llevado, sacado de las canoas desde la bahía, que ha estado impecable en estos 3 días. Así que aplauso para ellos, por favor. Oye, y DJ. qué músculos de ese equipo, el equipo Pathfinder. Qué músculos, qué fuerza. Olvídate del gym, Tavi, olvídate del gym. El medio training. De hecho, ya me dio hambre ya. Oye, Tavi, también recordarle el QR que tenemos ahí en la pantalla para que se conecte directamente ahí con las plataformas. Felicitar a Brasil, felicitar a Rapa Nui, felicitar a Venezuela, que todos estuvieron participando hoy día en los 16 kilómetros. Ahora, ¿para qué saludar a los de B3 que no los alcancé ni a ver cuando pasaron por al frente? DJ, music. No, perdón, DJ, perdón. De hecho, bájeme la música, nos vamos a quedar en silence, que estamos en charla técnica. Gracias. Bandera blanca, lado izquierdo, al frente, bandera roja, bandera verde, salida. ¿Ok? ¿Salimos? Boya de seguridad, la primera boya, hombro derecho. Bajamos, motura un majute, hombro izquierdo. Esa es una boya pequeña de color rojo. Todas las demás son de color naranjo. ¿Ok? Entonces, hombro derecho, hombro izquierdo y a la meta. La meta es entre la boya y la roca. ¿Ok? Cuando vengan regresando, sí o sí tienen que pasar por fuera de la boya de seguridad. O sea, hombro izquierdo a la vuelta. Tienen que tener la boya de seguridad. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Pueden dirigirse a su canoa y pueden ir al agua. Que gane el mejor. Ok.
Atento, Tavi, que está llegando info por radio, parece. Deportistas, chicos, chicas, contarles a la primera largada de hoy, las categorías que iniciaron la competencia el día de hoy están publicados sus resultados. Se pueden acercar a la carpa de ratificación, al panel que está justo enfrente. Tenemos los resultados de la primera largada del día de hoy. Pueden ver sus posiciones y sus tiempos. Categoría B6 Master 40 femenino, categoría B3 Open masculino y categoría B1 Master 50 femenino, masculino. Están publicados los resultados, chicos, chicas. Vayan ahí a ver sus resultados, ver sus tiempos. Maururu. Gracias, Tavi, por la info. Recordarles que a los Master 60 ya se le está trasladando sus embarcaciones para que estén atentos, por favor. Ahora viene todo el equipo de traslado para llevar los B3, que sería la canoa número 1 y canoa número 8. Se nos viene la segunda batería, señoras y señores. Así que atentos, por favor. A ver, les quiero contar, señoras y señores, que ya se está trasladando al punto de partida el equipo de anfitrión Master 60 varones. Se nos va ya dentro de poco el equipo de Brasil también al agua. Acabamos de terminar el briefing de la categoría B3, B1 si no me equivoco. Ya tenemos bandera verde, entonces Tavi, estén muy atentos por favor a la pantalla. Agradecer a Moncho Riroroco, también a su colega ahí que andan con los drones, trayéndonos las mejores imágenes a la pantalla. Felicitar a todas las que participaron a primera hora de la mañana. Ahora descansar, comer, hidratar y todo ótimo.
Ya, vuelvo a reiterar, se están trasladando las canoas ya a la bahía. Tenemos bandera verde, el equipo logístico de seguridad, los boteros ya están desplazándose durante la trayectoria, la ruta de la carrera. Así que están todos invitados a la pantalla. Dentro de poco, agradecer a los drones, al equipo de sonido que ha estado impecable, a los emprendimientos, a los encargados de los catering, de la alimentación de nuestros atletas, que también ha estado saludable durante estos 3 días. Ya para que estén al tanto, ya mañana se nos vienen 5 corderos al palo, un novillo también para el cierre del evento. Atento con ese tema, DJ. Esa me gustó. Dale con todo nomás, DJ. Ya, pues, DJ. Que no pare la fiesta. Va sonido de viejo, Hakan a Jamaico de viejo y Hanga Pico. Recordarles que dentro de poco mi compañera la Tavi vamos a tener toda la información de las planillas, los nombres, los números de canoa para el momento, digamos, de la bandera verde. Así es, Fibrita, tenemos varias embarcaciones en competencia, así que estén atentos, atentas. Vamos en unos minutos con las nóminas. Eso, ya tenemos entonces los Master 60 ya, allá en alta mar. A ver, les quiero contar un poquito que se está sintiendo ese vientecillo medio norte, ¿no? Así es, Fibrita. Así que por favor pueden haber cambios climatológicos. Esperamos que el viento vaya subiendo un poquitito. Viento norte, pero suave, ¿eh? No tan fuerte como el primer día. Pero hay que estar atenta igual. No, siempre estamos... Corúa. No, te quería contar que siempre hay que estar atento ahí a los reportes de la guarnición marítima, que son los encargados ahí en el ámbito climatológico, y estamos sujetos a las informaciones de nuestras autoridades. Pero hasta el minuto está todo funcionando. No se les olvide Mataos de Rapa Nui, por favor. Radio Manuquena 88.9. Todas las plataformas, las redes sociales. A ver, gracias DJ. De hecho, déjamelo en silencio y súbele a mi micrófono, por favor. A ver, voy a nuevamente a reiterar una información importantísima relacionado con la basura. Ya, atención acá, atento con el lixo. Gente, cuida con el lixo. Ya, el llamado de atención a toda la gente, los deportistas, la comunidad. Atento con la basura, por favor. Ayude a reciclar. Acá estamos en la bahía sacando y dejando canoa. Es impresionante la cantidad de plástico, por favor. ¿Ya? Así que atención. Y si no, ya lo saben ya. DJ, por favor. La policía.
Oye, ya nos están llegando imágenes en directo gracias a nuestras embarcaciones de seguridad. La pantalla ya cronómetros en cero. Esperando la largada de P6 Master 60. Ahí dentro de poco nos va a llegar las informaciones por interno del listado de estas canoas B6 Master 60 y mi compañera se los va a estar recordando a través del audio. Atento, Tavi, ¿estás por ahí, Tavi, o no? Te mutearon. Ya, volvemos a reiterar entonces que ya nos estamos alineando, tenemos bandera blanca, de hecho se ve allá en el bote, desde acá. ¿Para qué contarle, chiquillo, cómo está el plano acá desde la bahía de Jangapico? Se ve bandera blanca significa alineamiento. O sea, estamos listos ya para prender la mecha de la dinamita. Master 60 varones. Gracias, DJ. Contarles, señoras y señores, que tenemos entonces, vuelvo a reiterar, alineamiento P6, varones Master 60, dando la largada. Nos vamos inmediatamente en forma simultánea con la categoría B3 y después al último, igual que hoy en la mañana, cedo, cerramos con la categoría B1. Acaba de haber bandera verde para Master 60 varones, suerte. Recordarle a nuestro público que las largadas son cada 5 minutos, es decir, ahora vamos a esperar 5 minutos y pasamos con la largada del B3. 5 minutos después nos vamos con B1. No se les olvide la pantalla y el QR, gracias. Atentos, señoras y señores, ya los primeros 50 metros de carrera, ya se está notando ya un poco la diferencia hasta el minuto, según el reporte del Fibra. Primero Brasil B6 60 y segundo los anfitriones Rapa Nui.
¿Todo bien, Tavi? Estupendo, Fibrita. Impecable, colega. Hemos estado, pero fabuloso en este Panamericano, según los comentarios de detrás bambalinas, de backstage. No, es que usted es muy buen compañero, pues, Fibrita. ¿Cómo no vamos a andar espectacular? Andamos como los Master 60, como avión. Oye, Tavi, te quería pedir después, dentro del desarrollo de la carrera, ir informando los países que están en carrera, los números de canoa, si es posible, y también una planilla con los nombres de las diferentes categorías. Sería fabuloso para mantener al público informado. Los que terminaron sus carreras, ahora a descansar, relajar, tomar agüita, alimentarse y seguir disfrutando el tercer día del Panamericano. Atentos, señoras y señores, parece que tenemos largada de canoa B3, bandera verde, segunda batería. Ahora nos vamos al alineamiento de canoa B1. Están saliendo las imágenes en la pantalla ahí, chiquillos, ¿ah? Me encantaría tener esa pantalla ahí en mi habitación para ver el Panamericano, y de hecho, saludo para toda la gente que están conectados en este minuto a través de nuestras plataformas sociales. Estamos esperando la largada de los B1. Oye, les quiero contar, chiquillos, que el Panamericano no para. Invitarlos a la pantalla. Mientras esperamos la largada de los B1, nuevamente quiero felicitar al equipo de los traslados de canoas que han estado pero impecables, no han parado. Así que muchas felicitaciones a ellos. La proactividad de nuestros chicos ha sido impresionante.
reiterar nuevamente el tema de la basura, que es sumamente importante. La persona que nosotros sorprendamos botando plástico, colillas de cigarro, algún papel, galleta, todo, hoy le voy a pasar el micrófono. Ya, chiquillos, tenemos bandera blanca, alineamiento de canoa B1. Claramente se ve que tenemos un B1 ahí que se está acercando de a poco a la línea de partida. Reitero la pantalla nuevamente, por favor. Y dentro de poco vamos a tener informaciones más detalladas de nuestros atletas. Hasta el minuto ahí apareció una imagen que iba a Brasil todavía liderando Máster 60 varones. Así es, Fibrita, vamos con la categoría B6 Máster 60 masculino. Tenemos al equipo de Rapa Nui y de Brasil en competencia. Por la canoa número 5, el Team Rapa Nui, Eugenio Huque, Henry Bardó, Jaime Villota, Jaime González, Ricardo Padilla y Juan Muñoz. Categoría B6 Máster 60 masculino. El equipo de Brasil con la canoa 14, Fernando Tadeu, Jefferson Alves, Hugo Darrocha, Fabio Oliveira, Fabio Borgo, Joao de Lima. Gracias por esa información, Tavi. Importante. Tenemos bandera verde, parece. Acá en B1. Se da la largada, entonces, definitivamente. Categoría B1. Bandera verde se ve acá, desde acá de donde estoy yo. Ahí tenemos imágenes de B6 Máster 60. Ahí tenemos los B1 con bandera verde. Gracias, Monchito Uribe Orozco, el operador ahí del dron. El driver. The driver of the drone. Yeah, man. Yeah, man. Selassie Rastafari. Yeah, man.
Tenemos en pantalla la canoa número 14, el Team Brasil. Team Brasil en la pantalla, categoría B6 Master 60, con la canoa número 14. te honu me e koha uru a te honu me o ara te kopuku i o te vai tawa ara te kopuku yo te vai tara e mahina o motohi ne e mahina o motohi.
Ya, chiquillos, recordarles la pantalla, por favor, para que puedan venir a ver, apreciar la carrera en desarrollo. Ya, estamos ya en la segunda batería. Estamos ya con toda la información acá en la mesa con mi colega. Esto es mío, ¿no? No te creo. Fabuloso. Llegó el desayuno. Oye, recordarles también el área de masaje. Que no se les olvide el área de masaje para nuestros deportistas. El área de catering para que se recuperen nuestros atletas. Vaya a tomar un cafecillo gostoso, ¿eh? Cafecillo, bolachinha, ¿eh? ¿Qué pasó, Filio? Ya que no se les olvide el catering, no se les olvide Aguas Baitea, que tenemos puntos de hidratación allá en Las Palmeras, acá atrás en los emprendimientos. Y lo más importante, voy a volver a reiterar, hoy día esto lo voy a decir todo el rato. La basura, el lixo, por favor. Atento con la basura. ¿Ya? Amén. Ya, Fibirita, tenemos en pantalla la categoría B3 Master. Perdón. No, pero Open. por el uniforme ya se ve que Brasil. Ah, verde amarela. Tenemos a la categoría Open B3 femenino en el agua, categoría que debuta en este Panamericano 2025 por primera vez en Rapa Nui, embarcaciones B3. ¿Y sería qué equipo sería, Tavi? Mira, ahí tenemos las imágenes de Master 60, varones, muy sólidos, los más experimentados. Estos chicos de 60 les quiero contar que, ¿para qué hacer comentarios? Estos ya vienen de vuelta ya. Ahí tenemos B3 nuevamente. Creo que, si no me equivoco, el equipo de Brasil. Estamos esperando las informaciones de las posiciones B3. Oye, les quería contar también. Tenemos mucha información, chiquillos. Es demasiado, es too much. Contarles que hoy día, como siempre lo hemos hecho, estamos cerrando en la última batería. Posteriormente se nos viene un show cultural y ahí pasamos directamente a la premiación. Dutron, good morning. Tenemos en pantalla el equipo B3 Open femenino, Team Brasil. Quería hacer mención también al equipo logístico de traslado de las canoas, que por favor en este momento aprovechen de descansar, tomen agüita, vaya a comer algo, ya que llegando las canoas volvemos nuevamente a la action. Para que no se les olvide, chiquillos. Aquí vi, acá ahora Corúa, pedirá a Coriqué, pedirá a Tonatetas y Hippies acá en Neirúa, pedirá a Au. Fibirita, tenemos liderando la carrera categoría B3 Open femenino al Team Brasil, número de canoa 3. Las señoritas Mariana da Silva, Daniela Esteves y Rie Nagasako. Por Brasil, en la categoría B6 Master, tenemos al equipo conformado por la canoa número 14. Brasil. Ahora te quería contar que en esta categoría Master 60 tenemos 2 embarcaciones solamente, que serían los anfitriones y el equipo de Brasil. ¿Ya? Así que ojo piojo. David, ¿cuántos kilómetros son los Master 60, por favor? Master 60 hoy día están recorriendo 12 kilómetros. 12 kilómetros, a ver, estadísticamente, geográficamente y de acuerdo al GPS, eso sería Motutautara, ida y vuelta. Ahí seguimos con imágenes de B3. Al fondo se ven los monumentos del Parque Nacional Rapa Nui, declarado por la UNESCO en el año 95. Se ven allá nuestros ancestros Arin ahora o Tetupuna. Acá.
Oye, hablando de Parque Nacional, disculpen, están todas las delegaciones cordialmente invitados a visitar el Parque Nacional. Los mejores parajes de la arqueología, de la civilización Rapa Nui, que no se les olvide, en la historia, en el legado, en la tradición oral, nuestros antepasados, nuestros ancestros, llegaron a través de la navegación astronómica en un B1, chiquillos, y con remo de fibra. Tenemos en pantalla fibrita la categoría B3 Open femenino. Se muestra ahí el equipo de Rapa Nui. Las chicas A ver, mientras... si no me equivoco, ese equipazo es el equipazo de las chiquillas Apecúa, Taya Apu, Hangara Hituki y Maeja León. que sería en posición, en teoría. Nos van a confirmar del bote, pero ese es la canoa número 8. Perfecto. O sea, en B3, en teoría, estaría Brasil. Mira, les quiero contar, en realidad, mira, les quiero contar que viene una canoa que probablemente la han retirado de la carrera por las condiciones climatológicas, ya viene directo a puerto, desconozco qué nacionalidad, para que lo vayan a recibir, por favor, acá al puerto, con un fuerte aplauso. ¿Ah? Vamos a informar inmediatamente por interno qué competidora o qué delegación, digamos. Ahí tenemos una toma exclusiva de la embarcación de rescate, que ha estado impecable. Que en pocas palabras abandona la carrera B1, que probablemente por las condiciones y también lo más probable por la poca experiencia también en el rubro del canotaje el día de hoy. Gracias. Tenemos en pantalla categoría B6, Master 60. Canoa número 14, las representantes de Team Brasil, Gente. Liderando la competencia, canoa número 14, Team Brasil. Y contarles también que estamos con la tercera categoría en el agua, las B1.
Atención, competidores de la delegación de Venezuela y Rapa Nui. El señor Alberto Castel de Venezuela y don Ignacio Olivares del Team Rapa Nui dirigirse a la carpa de ratificación. Sus credenciales están esperándolos. Maururu. Oye, atención acá, les voy a mencionar una cosa importantísima. Ya, yo les había contado que venía una embarcación B1 de vuelta a la bahía. Es una competidora de la delegación de Chile, ya de la categoría más chica. Y por favor, quiero felicitar a esta competidora que estuvo increíble en la partida. Fuerte el aplauso para ella. Ahora descansar, relajar, tomar agüita y está listo. Y Orana Corúa, tenemos en pantalla dos informaciones muy importantes. La primera es la canoa número 3 del Team Brasil por la categoría B3 Open femenino. Saludamos a las deportistas Mariana da Silva, Daniela Esteves y Rie Nagasako, liderando la competencia las chicas de Brasil. Canoa número 3. Y además también tenemos en pantalla, amigos, amigas, público general, el QR para que revisen las imágenes, la galería de fotos espectaculares del campeonato de ustedes, sus amigos, de sus equipos. Pueden ir a revisar en el QR, pueden descargar las fotos, pueden ver la galería.
Atención, público, deportistas, queremos dar la situación. Tenemos información actualizada del bote de la categoría B1 Junior 16, primer lugar para canoa número 15, Irirangi Tuki. Segunda posición, canoa número 13, Anahia Atan. Y el tercer lugar, neck to neck, categoría B1 Junior 16, peleando el tercer lugar, Rapa Nui Kari Ito, canoa número 14, y María Flores, canoa número 2, neck to neck, peleando el tercer lugar. Batalla ahí entre Rapa Nui y Chile. Eso, Tavi. Importante esa información, Tavi. Está todo apareciendo en las imágenes acá en la pantalla. Están todos cordialmente invitados a seguir la carrera que está explosiva. Reitero nuevamente que se está levantando un poquito más el viento para las otras baterías que se nos vienen durante la tarde para que se vayan preparando. Reiterar a nuestro público que es sumamente importante, ya tenemos el bote de jueceo ya en la boya de la meta, esperando las primeras embarcaciones. Estamos entonces en los 32 minutos 50 segundos de la categoría B6 varones, Máster 60, 26 minutos B3. Chiquillos, chiquillas, público general, deportistas, vamos a hacer una ratificación. No te creo. Vamos a ratificar, pero vamos a ratificar solamente el nombre porque la posición sigue igual. Tenemos en el B1, primera posición para Irirangi Tuki, canoa número 15. Segunda posición, Neje Atam, para Rapa Nui, canoa número 13. Esa es categoría B1, ¿no? B1 Junior 16, las chicas medallistas mundiales, medallistas panamericanas, liderando la competencia Irirangi Tuki y Neje Atam para el team Rapa Nui. ¿Tenemos información de la tercera posición B1 también? Vamos enseguida con esa info. Ya, gracias, Tavi. Vamos a Kain, Anahoy Korua, Hakaron, Apene, Erua, Bajine, Tanga, Apio, Tatu, Homayen, Mua, Irirangi, Kotu, Kopena, Wanyanya, Korua, Ohuai, He, Wai, Atan, Rotu, Mai Korua, Moraua, Maururu. Así es, Fibrita, mantenemos posiciones de la categoría B1 Junior 16, primer lugar para Rapa Nui. Tenemos primera posición Irirangi Tuki, segunda posición Neje Atam, tercera posición Kari Ito. Cuarta posición, María Ignacia Flores de Chile. Y vamos enseguida con las posiciones del B3 que tenemos en pantalla.
Atento que viene la nave, Tavi. Ahí viene llegando el arca, señoras y señores. Ahí vienen los euros, los USA dollars, los reales. Ahí viene llegando reales, pesos chilenos. Una isla internacional. ¿O no, Dutron? Oye, quiero destacar a Janito, que ayer estuvo increíble con esa evacuación de uno de los bailarines del Hakahara Tupuna, que tuvimos un pequeño corte superficial, pero ya todo solucionado. Así que la seguridad está formidable en el evento, chiquillos. Tenemos en pantalla la categoría B1 16, Junior 16 femenino, liderando la carrera la medallista mundial, medallista panamericana, familia de remadores, remadoras, Airirangi Tuki. La sigue Neje Atam, del Team Rapa Nui también. Y en tercer lugar, Kari Ito, Team Rapa Nui. Cómodamente la representante de Rapa Nui en primera posición, con una buena distancia, súper cómoda se le ve. Irirangi, una deportista con muchísima experiencia. Para lo joven que es, destacar su gran experiencia, grandes resultados. Y voy a aprovechar para pasar un avisito de utilidad pública. Tenemos a las tías, a las núas de la organización Cajaraía, están en su sede aquí detrás del Marae, vendiendo ricos completos, bebidas, cafecitos, té. Las tías con su organización se van de gira el próximo mes. Así que están juntando sus últimas luquitas, están vendiendo unos completos exquisitos. Vayan a visitarlas, vayan a verlas, a apoyarlas. Y también tienen una rifa maravillosa. Tenemos los números acá en la mesa de streaming. Si quieren apoyar y ganarse unos premios increíbles, vengan por acá a la mesa de control del streaming. Tenemos sus números esperándolos. Hola Lauri, hermosa, más vigente que nunca la Lauri. Y tenemos situación en el agua, chicos, chicas. Tenemos la categoría B3. Les cuento que tenemos en primera posición al Team Brasil. En segunda posición, B1. B3, Open femenino, al Team de Perú. Arriba Perú. Y en tercera posición al Team de Rapa Nui, la canoa número 8, representado por Apekua, Taya Apu, Hangara Hituki y Maeja León. Estas chicas son
medallistas panamericanas y están defendiendo el título aquí en el Panamericano Rapa Nui 2025. En pantalla tenemos la categoría B1 Junior 16. Y nos cuentan también que ya la categoría B3 Open femenino están dando la vuelta de retorno en la boya de Tautara. Pasa primero Team Brasil, canoa número 3, y en segunda posición Team Perú. Siguen llegando las imágenes directo a las pantallas acá del Panamericano, la pantalla principal. El montaje del sonido ha estado increíble. Ahí ya tenemos los tiempos de recorrido, 46 minutos, Máster 60, varones, B6, 43 minutos también tenemos los B3. Y por último, B1, 36 minutos de carrera. Ahí tenemos imágenes de B3. Oye, Tavi, quería recordar los kilómetros de B6 serían 12 para los Máster 60. Después tenemos los B3 que son 8 kilómetros, si no me equivoco, al igual que el B1, ¿no? Fibrita, corrección, B3 Open femenino, 16 kilómetros. Perfecto, 16 kilómetros para B3, categoría Open. Y Fibrita, la categoría B1 femenino Junior 16 son 8 kilómetros. Perfecto. O sea, eso significa que en B1 son 8 kilómetros la categoría Junior 16. Creo que viene Irirani ahí con la niña Atán, parece en esa categoría, ¿no? Mira esa tremenda imagen, señoras y señores, B1. Hay un combate ahí entre dos atletas, parece que es de Brasil la que está al fondo allá, ¿no? Por la vestimenta. Reitero, B1, 38 minutos de carrera.
Fibrita, información actualizada del bote nos indican que es el neck to neck que usted está viendo en pantalla es Chile versus Rapa Nui. Carito versus María Ignacia Flores van neck to neck peleando el tercer lugar, batallando su tercer lugar, Chile versus Rapa Nui. Ya, perfecto, gracias por la información. Entonces, efectivamente, ratificamos Chile, Rapa Nui, peleándose la tercera posición. Mira, nos acaban de informar que se acaba de perder una tarjeta, así que si alguien encuentra una tarjeta Black Premium, una tarjeta que vengan acá a la mesa de control. Gracias. Hermosa imagen que tenemos ahí del Teca en la boya. Estamos viendo una situación del B1. Atentos, chicas. Está lista su credencial. ¿Qué nos vinieron a decir acá? A ver, quería mencionar nuevamente acá a la zona de masaje, destacar a los que están encargados del masaje, creo que es sumamente importante. Esto es un tremendo aporte, chiquillos, les quiero contar, ya, para mantener en perfecto estado a nuestros atletas, que es sumamente importante antes o después de la carrera, para que no se les olvide esa zona, ya, la zona de masajes. Reitero también la zona de hidratación, Agua Faitea, que ha sido uno de nuestros patrocinadores durante estos 3 días. A toda la organización, al equipo de sonido, al equipo de reciclaje, al equipo del catering, ya, ¿a quién más? A los encargados de los toldos que nos han facilitado para este tremendo evento, a Cajurea, a Carabineros de Chile, Saludar a la Tabaque, al Fibra, saludar a las tías de los servicios sanitarios que tienen todo impecable, maravilloso, te reciben con una sonrisa, te desean buena suerte, te tiran la buena vibra. Dime, ¿dónde tú vas a encontrar un equipazo así? Oye, no se les olvide el QR que tenemos ahí en pantalla para que usted ingrese directamente a las plataformas del Panamericano y se ve ahí en la fotografía quemando esas calorías ahí, esos six-pack. Ya, atento que llegaron los famosos. Fibrita, a propósito de las redes, te quiero contar que el chat del streaming está bombando. Tenemos saludos desde el Conti, desde Brasil. Luciana Le me dice, vamos Isabel, bye Brasil. Cecilia Pur dice, Bora Moana. Desde Brasil, Bahía, Río de Janeiro, Ari Kinuituki desde Rapa Nui, desde la comodidad de su casa.
dice Betty Tere Otepoki Vagine Rapa Nui. Desde Perú, Patricia Liris dice Perú, arriba Perú. Patricia de Perú también dice orgullosos de nuestras chicas. Recordemos que en el B3, en segunda posición, va el Team Perú. Ese es B3, no te creo. B3 de las chicas. ¡Fabuloso! Femenino, primera posición para Brasil, segunda posición para Perú, tercera para Rapa Nui. Eso, fuerte el aplauso entonces para las 3 delegaciones que están dejando todo ahí. Atento, están apareciendo las embarcaciones de seguridad. Cuando aparecen las embarcaciones de seguridad, eso significa que se viene la bomba, chiquillos. Canoas vienen. Yeah. Así que vamos a seguir con los saludos también. Agradecimiento a Carabineros de Chile, Hospital Hangaroa, Seremi de Salud. Hello, welcome, good morning, good morning. Where are you come from? Belgium. Thank you. You have a very good guide with you, eh? Belgium. How was him? Good? Yeah. Welcome, so, guys. enjoy. So, my partner, Tabake. My partner, Hello. Tabake. Hello. Welcome to the Pan American Championship in Rapa Nui. Where are you guys from? Belgium. Nice. First time in Rapa Nui? You like it or you don't like it? You like it. You like Rapa Nui. Welcome to Rapa Nui. Enjoy the national park. Enjoy the island, the food, the sports here. Yeah. Do you have this sport in Belgium? Kind of. Okay. Okay. Nice. Welcome to Rapa Nui. Enjoy your time here. Super awesome to have you here, guys, from Belgium. Yeah. That's the tourists, the visitors we love. No se les olvide el QR, señoras y señores, por favor, para que ingrese directo a las plataformas. Mira, continuando, saludaba a Carabineros de Chile, Hospital Hangaroa, Seremi de Salud, que lo tenemos ahí en un rincón, ya bien escondidillo ahí, repartiendo, entregando de forma liberada preservativo para todo el público, liberado. Tenemos también ahí la entrega de, ¿cómo se llama esto? Para los zancudos, los aerosoles. A todo el equipo de seguridad. Como mencionaba, a los encargados del catering, importantísimo, al equipo de sonido. Ya que nadie se me quede afuera, por favor. Y lo más importante, a todas las delegaciones y sus equipo técnico y atletas. Bienvenidos. Seguimos en la pantalla. Se nos ha ido un poco la carrera. Aprovecho, Fibirita, para saludar a todo el público presente, a todos los visitantes, a la familia, a los locales, todos y todas bienvenidos a este campeonato panamericano Rapa Nui 2025. Y muy importante, Fibirita, muy importante, queremos agradecer al canal Mata Ote Rapa Nui por ser nuestra media partner. Pero el streaming, ¿tú sabías, Fibrita, que el streaming... Atención allá. Claqueta, productora Claqueta. Gracias a ellos estamos online, en vivo y en directo. Y gracias a Mata Ote Rapa Nui por su plataforma en YouTube. Tenemos canoas a la vista. Categoría... Máster varones 60, aproximándose a la zona roja. Ahí tenemos una toma fascinante en la pantalla. Bueno, desde acá, de donde estamos nosotros, también se pueden ver las canoas. Ha aumentado un poquito más el viento para que se vayan preparando psicológicamente los que vienen en la tercera batería.
Ahí tenemos a Team Masterman 40. No 40. 60. Así es. Why 40? Tenemos en primera posición para el Team Brasil la canoa número 14, Don Fernando Carvalho, Jefferson Alves, Hugo Callado, Fabio de Braise, Fabio Fernández y Joao Alves de Lima. Perfecto. Recordar a las delegaciones para que se vayan congregando, tomen su bandera y así podamos recibir como corresponde a cada uno de nuestros atletas de cada delegación. Sumamente importante eso. ¿Ya? Así que no se les olvide. Tirón de oreja. Mejor que... Oye, me recordaste a alguien con eso de toma tu bandera. No. Mira, no perdamos el foco. Mira esa toma hermosa de Moncho Riroroco con su colega ahí en el ámbito de los drones, que han estado impecables. Ya pronto a cerrar su carrera Máster 60 varones B6. Bueno, a todo esto les quiero contar que ya están prácticamente a 20 metros de la boya, acercándose el Team Brasil B6 Master 60. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el equipo de Brasil cruzando la meta en dirección a la bahía de Hangapico. Parabéns. Extraordinario el trabajo. A ver, la tercera batería que se nos va a venir, ya lo vamos a comenzar a mencionar ya con mi colega para que se vayan preparando. Y siempre he insistido, vayan a revisar sus canoas, revisen los amarres, revise el ama, revise el remo de seguridad, todo lo que involucra su canoa, por favor. Me refiero, se nos viene B6 Junior 19, femenino masculino 16K, y también se nos viene B3 Master 40 masculino 12 kilómetros. No, chiquillos, les quiero contar que la última batería que se nos viene, pura dinamita. De infarto. El llamado de la selva. A ver, reitero nuevamente, ya se está acercando la canoa de Brasil. Invitamos a toda la galerada, gente, toda a galerada aí a recibir ao Team Master 60. Olha aqui, chegou a reina da festa. Tudo La bem? diosa. Tudo bem? A diosa. Diosa. Meu Dios. Ahí viene acercándose nuevamente la canoa de Brasil, ingresando para cerrar su extraordinario trabajo el día de hoy. Oye, me voy a trasladar para allá, avisar también al equipo de comunicaciones que nos vamos a ubicar en el punto de llegada. Voy para allá yo, inmediatamente. Atención, deportistas, categorías B6, Junior 19, B3, Master 40, dirigirse a ratificación. Ha comenzado la ratificación en el toldo blanco de las categorías B6 Junior 19 femenino masculino y la categoría B3 Master 40 masculino a ratificarse. Maururu. Reiteramos entonces el llamado de mi colega a ratificar las próximas baterías, por favor. Ese es el primer llamado.
Hacemos la invitación a todo el equipo de Brasil que está disponible para venir a recibir al equipo Máster 60 varones que está cerrando su prueba. Fabuloso, 12 kilómetros. Ya, señoras y señores, se está acercando el equipo categoría B6 varones. Vamos a comenzar a saludar, a aplaudir al equipo de Brasil. Oye, hay una bandera de Brasil allá en la carpa, el Tachi. Mira allá, pindurado, ¿eh? Ah, está allá, tío Ciño también está pegando churrasco lá, ¿eh? Olha. Fuerte el aplauso para Brasil. Fuerte el aplauso para Brasil, por favor. Haciendo su llegada. Máster 60. Canoa número 14. Nanue para. ¿Tenemos novedades, Tavi, de las otras canoas, Tavi? Colega, ¿usted dónde se fue? ¿Dónde está? A ver. Estoy acá. Estoy acá donde nadie me ve. ¿Qué pasó, hermana? Cuéntame. No, solo quería saber. No, estaba, disculpa, te estaba preguntando si teníamos... Ah, no, ya estamos acá en la bahía recibiendo al equipo de Brasil. Están todos invitados. Ya se ve en la pantalla. Y de ahí nos volvemos a conectar con el resto de la carrera, Tavi, ¿no? Excelente. Felicitaciones, Team Brasil. Parabéns. Oye, como te mencionaba, Tavi, ya tenemos al equipo de comunicaciones tirando las imágenes directo a la pantalla. Mira, se ve desde acá. Impecable, Full HD. No, te quería contar que este es Máster 60. No, te quería comentar, son Máster 60. Pero se vende 20. ¿Ah? Hermana, son más de 60, pero se vende 20.
Seguimos con las imágenes entonces desde acá de la bahía, directo ahí a la pantalla. A ver, les quería comentar que tenemos acá a nuestra modelo haciendo entrega de los Powerade solamente a los atletas. Ya, para que no se le vaya a ocurrir ahí al turista estar pidiendo Powerade. Ya, solo a los que vienen llegando, para que se vayan hidratando, por favor. Mira, dentro de poco estamos tirando las imágenes. Ahí llegó la carrera. Tenemos en pantalla, querido público, la categoría B3 Open femenino con el Team Brasil liderando la competencia. Vienen cerca la segunda posición, Perú. Arriba Perú. Y en tercera posición, Team Rapa Nui para la categoría femenino B3 Open. ¿Aló? Ya, me cansé. No, te quería contar, ya, ahí tenemos imágenes. Esa es la segunda posición, Master 60 varones. Ya, acá no Mayra, acá no contáis Mayra, Nanu Eray, Nura Pnui, Mauro Mayay, Tereva, Tecarones, me está toda aquí con aneo haga pico. O quiero a tu pene, o quiero más, está uca y aquí a tu. Atención deportistas,
tercera largada, categorías de la tarde. B6, Junior 19, femenino, masculino y B3, Master 40, masculino, asistir a ratificación. En este mismo momento, por favor, chicos, chicas, la categoría B6, Junior 19 y la categoría B3, Master 40, masculino, dirigirse a la carpa de ratificación para sus carreras. Maururu. Gracias, Tavi, por esa información. Reiteramos, a ratificar categoría Junior varones 19 y Master 40. Inmediatamente, por favor, a la carpa blanca. Aquí estamos cerrando la cuña del equipo de Brasil, B6 Master 40. Perdón, B6 Master 60. A ratificar, por favor, reiteramos, Junior 19. Todos a ratificar, Junior 19 varones. Master 40 varones, a ratificar, por favor. Y atento a todo el público presente, miren todos a la boya de meta, está llegando ya la categoría B1, acaba de cruzar la meta también la categoría B3, tercera posición para Rapa Nui. Tenemos en primer lugar la categoría B1, Junior 16. En primera posición, Irirangi Tuki. Felicitaciones Irirangi, gran competidora, gran representante del Joevaca Rapa Nui, medallista panamericana, medallista mundial, una maestra. Atención. Tenemos audio, ¿no? Oye, fuerte el aplauso para Rapa Nui, Master 60 años B6, llegando a Hagapico. Atención, se requiere personal médico en la mesa de control. Reiteramos el llamado, por favor, a hospital, a la asistencia hospital Hangaroa. Se requiere servicios ahí en la mesa de control, por favor. Acá. Tavi, ¿dónde? Acá, por favor, en la mesa de streaming. Ya, voy para allá. Se requiere personal médico. Acá estamos, aquí voy, con la bandera. Atención al personal Perfecto. médico con las categorías que vienen llegando. Hay una persona de la categoría B1, necesita asistencia también. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Vamos hacia ti o esperamos en la caleta?
primero. Ya. Gracias, Tavi. Fuerte el saludo, fuerte el aplauso entonces para los que están terminando. Máster 60, Brasil y Rapa Nui. Oye, ya llegó acá el bote, ya está aquí en el bote. Tavi, está acá ya. Acá, manda la enfermera para acá. Va en camino. Tavi, mándame por favor a la enfermera para acá, a la bahía, en el bote, por favor. Ere, hermana, acá no mairako, acá un amaiko y te está otena hasta ine ere, Tijerat kapen iri ahí. No perdamos la pantalla, por favor, del desarrollo de la carrera. Está increíble. ¿Tenemos alguna información de la carrera, Tavi? De las categorías que vienen llegando, B1, B3. Mira, allá viene otra embarcación con una canoa B1 probablemente que se ha volcado en dirección a la bahía. A ver, les quiero contar también que, reitero, el viento ha aumentado un poco ya para las próximas baterías, señoras y señores. Ya para que no se vayan, no se les olvide los cambios climatológicos durante el día. Está todo bajo control, chiquillos. Ya está todo bajo control con los profesionales y nosotros seguimos en la carrera, Tavi. Oye, mira, estoy viendo unos B1 allá afuera que no tienen piloto. Pues está bien. Hay unos B1 ahí, terminando la carrera, se ven solo las canoas. Agradecer al equipo de boteros por la reacción. Importantísimo es la seguridad de nuestros competidores. Así que muy bien el trabajo ahí del botero. Lo vamos a condecorar hoy día en la tarde, en el cierre. Al equipo traslado también, siempre lo he reiterado, de las canoas. Impecable el trabajo.
Kotu umayate nuna ahoe vaca nu upaari o te vaca eono. Koraua te nuna ito oaite ruaroa y ati ojo maya y muria Brasil. Y orana korua, peje korua. Viva. A mumaiko de tío que no es, peje korua y jacateri y ojo maya y run y te vaca y angarina. Bueno, me disculpa, estoy sinfónico. La competencia fue bastante entretenida, buena, y considerar y respetar mucho la superioridad de nuestro contrincante, que es Brasil. También ver el esfuerzo y el entusiasmo de parte de mis compañeros de canoa, que ayudaron a reforzarnos como equipo Rapa Nui, siendo del continente. Esperamos volver a competir en cualquier parte y obviamente mejorar para superarnos en lo que es competencia como Máster 60. Y a su vez invito a más personas de la edad nuestra a unirse al remo. Hace falta gente adulta también, y con esa gente adulta podemos ayudar a los jóvenes. Muchas gracias, tío. Caballero, ¿cómo está? Dígame su nombre y cuánto tiempo de experiencia de entrenamiento lleva usted. Mi nombre es Juan Muñoz, venimos de Coquimbo, del club de Yate La Herradura. Yo llevo 2 años entrenando. Hemos tenido algunas otras competencias y agradecemos la invitación que nos hizo Rapa Nui para participar con ellos, ¿no es cierto?, en esta gran competencia, porque fue bastante difícil. Muchas gracias. Y Orana, caballero, su nombre, por favor, y cuente la experiencia en Rapa Nui. Quiero darle las gracias. Es difícil. Somos de Coquimbo, del Club de Yate La Herradura, y quisiera darle las gracias a Keno y a Henry por esta gran ocasión que hemos tenido para remar. Muy agradecido. Gracias. ¿Y la experiencia hoy en el bote? Bastante buena. Aquí tenemos al tío Henry, francés. Es francés, está casado con una Rapa Nui. Cuénteme, tío, ¿cómo fue el trabajo con el equipo? Súper bueno, muy buena onda. Quiero agradecer a la organización. Ok. Y usted, caballero, cuénteme, lo que sea. Bueno, antes que nada les quiero contar que soy hispano y por esa razón puedo decir que tuve una gran integración con la cultura Rapa Nui, porque muchos Rapa Nui estuvieron estudiando bajo los mismos años que yo estuve, 4 años. La magia de la cultura polinésica, como es el canotaje, y agradecer también a Keno y a todos ustedes por la buena atención que han tenido, el cariño y ¿qué me sirve? A todo. Muchas gracias. Aquí estamos con un caballero al que hemos visto trabajando, apoyándonos todo el torneo, el campeonato, sí, llevando las canoas para todas. Su nombre y cuente de su experiencia. Gracias. Mira, primero, gracias a Dios por la posibilidad. Para mí, una gran experiencia. Gracias a Rapa Nui, una de las grandes experiencias que he vivido en mi vida. Gracias al equipo y... ¡Tongoy! ¡Ay, aquí el muchacho! Hola, claro, yo soy el sacrificable del equipo, yo soy el número 7. Pero participó aquí el relevo, yo era el relevo, así que felices por mis compañeros ahí. Bien, Rapa Nui, bien. ¿Quieren mandar saludos a la familia que está mirando desde Chile antes de un grito? ¿Quién quiere mandar un saludo? A todos mis hijos, Jaime, Cuti, Tato, Sebastián, no creía, pero aquí estamos. ¿Un ojejo? ¡Toruja! Maururu, que a Corua,
queremos agradecer también a Powerade que nos está acompañando, está repartiendo, las chiquillas están repartiendo botellas de agua a todos los competidores, Maururu Kiakorua Powerade, Coreate Kabajaja Otengao, Maururu, muchas gracias a ustedes. Itatou etiakiamo tu umai ote nunaa joevaca irun tevaca etaji. Acá tenemos una chica que ya participó ayer. Felicidades, amiga. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu nombre de nuevo y cómo foi a experiência aí. Meu nome é Sui e, cara, a água é linda e pra aproveitar dessa vez, eu já tinha elogiado a água. Agora eu vi ela de verdade, porque eu dei Uli 2 vezes, deu pra sentir a aguinha gostosa. Mas a prova foi muito boa, foi uma prova de recuperação e foi melhor do que eu esperava, né? Foi muito massa. Manda saludos a tu familia que te está mirando por... Oi, família! Oi, gente do clube! Oi, Tássia que faz planilha! Oi, todo mundo! É isso! Oi! Te mereces celebrar. ¿Qué lugar sacaste? Não sei! Ah, no importa, no importa. Un abrazo. Felicidades y gracias a Powerade nuevamente que nos está acompañando. Por ahora podemos ver a nuestros auspiciadores. Desde o começo. Ya, estamos conectados nuevamente, ¿no? Siguen llegando las canoas, señoras y señores. No se les olvide ratificar los que vienen en la tercera batería. Ya, empezar a chequear sus canoas. Ya llegaron los Master 60. Están llegando los B1. Y estamos esperando informaciones de los B3. Así que, por favor, atentos. ¿Todo bien, Tavi? ¿Cómo están las plataformas, Tavi? Está bombeando. Excelente, Fibirita, excelente. Nos siguen por el streaming. Dicen que se ve y se escucha increíble. Así que un súper saludo para los amigos y la familia que nos ve por el streaming a través del canal Mata Ote Rapa Nui en su señal de YouTube. Fibrita, atención, júnteme por favor a la galera. Me avisan de los controles que hacen un llamado al equipo B6 Master que acaba de ganar, que se acerque por favor al punto de prensa. Tuvieron un pequeñito problema técnico y no pudieron salir al aire. Así que por favor, Genchi, equipo B6 Master 60, acercarse al punto de prensa en la llegada. Ahí está Bayahani, preciosa, nuestra animadora, estupenda para entrevistarlos, para que le manden saludos a su familia, a sus amigos.
Siguen llegando nuestros deportistas mientras esperamos la mejor conectividad para traer las impresiones de nuestros atletas a la pantalla. Ahí se ven todavía canoas que están ya en dirección a la boya de término. Oye, les quiero mencionar nuevamente una cosa importante para los que se vienen ahora. Se está levantando un poquito más el viento para que estén muy atentos. Ya, tú sabes que la naturaleza es indescriptible, ¿no, Tabaque? Uno nunca sabe lo que puede pasar. Vamos DJ, vamos DJ, vamos DJ mientras nos conectamos. Dale con todo nomás DJ mientras nos conectamos, DJ. Espéreme, DJ. Ya, perdón. Deme un segundito. Información importantísima. Hacemos el llamado a la categoría B6 Junior 19 femenino masculino y a la categoría B3 Master 40 masculino a que se vayan a ratificar. Amigos, amigas, deportistas, este es el cuarto llamado y de la mesa me dicen que todavía no va nadie a ratificarse. Así que, por favor, atención, responsabilidad y vayan a ratificarse a la mesa, al toldo blanco, las categorías B6 Junior 19 femenino masculino y la categoría B3 Master 40. Gracias, Tai. Gracias, Tai, por esa información. Así que vamos a reiterar nuevamente el llamado. Junior 19 B6 a ratificar, por favor, para ir agilizando el desarrollo de la carrera. Y así no nos vaya a pillar un poco el clima o el cambio de clima. Asimismo, B3 Master 40. Para que vayan a rectificar, por favor. Recordarles que en esta carrera, o sea, la tercera batería, comienza a las 2 de la tarde. Así que, por favor, comiencen a ratificar inmediatamente. Vejet, nene, héroe. Mona. Reiteramos el llamado nuevamente a todos los competidores, varones, Master 40, a ratificar a la carpa blanca, por favor. Al igual que Junior, varones, damas y varones, B6, a ratificar. Último llamado. Otra cosa. Los que vienen terminando sus carreras, no olvidar, no esquece a credencial. ¿Ya? Obrigado. No se les olvide las credenciales. Que no. Vas a retirar tus credenciales también, que no. Ojalá de todo el equipo.
Le queremos contar al público que todavía la carrera no ha terminado, ¿ah? Ojo, ojos ahí a la pantalla. Estamos todavía esperando los B3. Y atención porque nos encontramos aquí en la bahía de Hanga Pico con el primer lugar B1 Master 60, B6, perdón. Y cada uno también con la hidratación de Powerade. ¿Qué tal estuvo esta experiencia? ¿Cómo lo recibió el mar de Rapa Nui? Foi maravilhoso estar aqui, conhecer essa ilha maravilhosa, esse povo maravilhoso. E eu queria agradecer a Deus por esse momento, agradecer a minha família que tem me apoiado em tudo e agradecer os meus colegas aqui, meus parceiros, que a gente conquistou essa vitória juntos. E agradecer esse povo maravilhoso de Rapa Nui e a recepção que a gente teve aqui nessa ilha linda. Sim, agradeço a Deus por estar aqui agora, por
proporcionar esses momentos, né? E de fazer parte da cultura desta ilha, do povo daqui, Rapa Nui. Em Brasília, nós estamos também fazendo parte dessa cultura. Agradecer a Deus e também a toda a comunidade de Rapa Nui pela hospitalidade, foi muito boa. E também lutamos bastante, treinamos bastante e colhemos o fruto aqui em Rapa Nui. E é muito prazeroso. Muito obrigado. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui na competência. É uma prova muito difícil, onde tivemos que vencer a equipe local de Rapa Nui. E para a gente, nós ficamos muito orgulhosos deste resultado e dizer que todo o esforço em treino, em dedicação, agora está presente no pódio para o Brasil. Agradecer a minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus irmãos, por todo o apoio e saber que estou aqui porque amo-os. Que tal a tua experiência? Queria agradecer ao Pai Nosso que está no céu e que santificado seja seu nome. É isso aí. Um grito de Brasil. Aqui a mão aqui. Olha lá. Um, dois, três. Brasil! Esas fueron entonces las palabras de Brasil. Muchas gracias, felicidades también por su desempeño y continuamos entonces atentos a todo lo que está sucediendo en este Panamericano 2025. Tavi, ¿cómo está la situación por ahí, Tavi? Nos volvemos a conectar desde acá. Vamos a empezar con el reporte B3. Oye, quiero mencionar la categoría Master 40. Tienen que pasar a ratificar, al igual que Junior, varones, damas, 19 B6. Último llamado. Todavía tenemos imágenes de la carrera, se ve desde acá, mira, estoy en el lado norte. Y la pantalla ha estado impecable ahí, con la mesa de sonido. Cuidado, chicos, por favor. Hay que dejar ingresar a la ambulancia, por favor. Gracias.
Ya, señoras y señores, está llegando B3 Brasil. Invitamos a todo el Team Brasil a recibir a su equipo acá, B3. Señoras y señores, está llegando B3 Perú. Hacemos el llamado a todo el equipo de Perú. Venir a recibir a su atleta, señoras y señores. Ajá. Ya, señoras y señores, fuerte el aplauso para el equipo de Perú, haciendo ingreso a la bahía de Jangapico, al igual que el equipo de Brasil, categoría B3. Recordar nuevamente, Junior Varones Damas, B6 a ratificar, Máster 40, B3 a ratificar.
Señoras y señores, este guayo cainga. Acarito mais coru arriba, este guayo cainga. Moroturotu mais coru, aqui tá tão vaca. Rapa Nui. Y ya finalizada la carrera de B3, tenemos aquí el primer lugar, Brasil. Cuéntenos qué tal los recibió el Mar de Rapa Nui el día de hoy. O Mar de Rapa Nui é muito belo, com mana muito forte. Não foi uma prova muito fácil, muito vento. E as chiquias de Peru estão muito buenas, então não foi uma carreira fácil para nós outras, mas logramos e estou muito feliz de ter a minha primeira carreira e lograr o ouro. Muitas graças, Rapa Nui, por todos receberem a gente muito bem. Estou muito contenta de estar aqui. Graças a todos do Brasil que torcem por nós outras. E dale! Queria agradecer, muito obrigada. Mais um ouro aí para o Brasil. Hoje estava agora um ventinho forte, né? Tá a maré enchendo, estava tudo contra, estava doído, mas graças a Deus estamos levando mais um aí. Obrigada aí à família Barravá, Projeto Somar, por todo apoio. Gratidão enorme, galera. O ouro é nosso. Primeiro eu queria agradecer, né, ao povo de Rapa Nui, que nos recebeu muito bem desde o início. É um lugar mágico, bonito, né, lindo. Bonito não, lindo. É uma água que dá uma distraída, se você não estiver prestando atenção, você se perde, mas foi uma competição muito boa, né, com competidoras fortes, que elevam o nível, né, da competição e elevou o nosso no Brasil, e o Brasil não veio aqui à toa. Não é o todo da delegação, mas veio uma delegação que veio para representar bem, e isso aqui é Brasil. ¿Algún saludo también para la gente de Brasil que nos sigue a través del streaming? Sim, muito obrigado, pessoal, por acreditar na Rie, na Mari, em mim. Inverno, estamos aí, ó, representando, estamos aí o ouro, ó. Ju, tu não pediu? Tá aí, ó. Estamos com o ouro, mais um. É Brasil! Contentas entonces la delegación de Brasil por el recibimiento que han tenido aquí en la isla y cómo lo acoge también el mar en la competencia.
Y atención aquí en la bahía porque estamos con el segundo lugar de B3 con Perú. Felicidades, chicas. Cuéntenos entonces qué tal se sintieron hoy y cuáles fueron los mayores desafíos de la competencia. Primero quería agradecerles, muchas gracias por el recibimiento. Estamos muy felices de haber competido aquí en la isla. La carrera estuvo dura, estuvo divertida por zonas, por el downwind, ¿no? Que puedes aprovecharlo, ser muy técnico. Pero el regreso estuvo brutal. Los últimos 3 kilómetros contra el viento, bastante fuerte. Y ya pues con lo último de energía que nos quedaba, intentamos alcanzar a la primera canoa, pero ya no lo logramos. Pero felices por el segundo lugar, muy, muy felices. Hola. Bueno, sí, ha sido duro. Al final, yo siempre que termino la carrera, todo bien, y después se me acalambra la pierna, por eso tenía un poco de dificultad. Pero fue lindo poder competir con mis dos compañeras, es la primera vez que remamos la B3 juntas. Y muy orgullosa de estar aquí, ¿no? Y con mi mamá, sobre todo, que ha venido a apoyarme en mi competencia, así que muy feliz. Feliz también. No tenemos B3 en Lima, así que remar B3 donde sea, y especialmente en este mar increíble, ya es lo mejor que nos puede pasar. El segundo puesto, no podemos pedir más, mentira, podemos pedir más. Pero nada, felices, gracias por recibirnos, gracias a Rapa Nui, gracias a mi mami, a mi papi, a mi familia, a Camojo, claro que sí. Trabajo que me dio permiso para venir un rato. Muy importante. Gracias. Sí, a todos, y a Fran, gracias Fran. Increíble el apoyo también de Perú, que tienen mucha barra, y también aquí dentro de la comunidad de Rapa Nui. Y bueno, también una más a las chicas del club que se han quedado en Lima, no pudieron venir algunas. Les mandamos muchos saludos y abrazos, las queremos mucho. Sí. Gracias por el apoyo, se siente. Gracias. Arriba, Perú. ¡Las chicas! ¡Arriba, Perú! Increíble la energía de Perú, así que felicidades a las chicas que nos acompañan en este Panamericano 2025 y agradecer también la hidratación que apareció el día de hoy de parte de Powerade para todos los atletas de esta competencia. ¿Estamos conectados, Tavi, o no? Conectadísimos, colegas. Ya, te quiero contar una cosa. Reiterar la ratificación. No sé si te habrán mandado informaciones de la mesa de control de ratificación, si estamos listos. Mira, son las 1 de la tarde en punto. Así que vamos a invitar a toda la gente, todos los deportistas, a un pequeño relax. Y a las 2 nos vamos con la última bomba, Tavi. Así es, Fibrita, 2 de la tarde, tercera largada, categorías B6 Junior 19 y categoría B3 Master 40 masculino. No, te quiero contar, Tavi, que esa última batería se nos viene, pero un tremendo cierre del tercer día del Panamericano. Así que están todos cordialmente invitados, no se les... Kotumaya tenga vi hopea o te a atine hoevaca e toru tenga vi ora panui etahiko maeja León Durán etahiko hangarahituki te toru ko apekua ahí hay tu umaya kira panui maitahiti airo atana pokira panui peje korua yorana riba nio ate hakari y te roa oteara pairo te vaikaba y homayai
te pangas a toquerau, te baicaba paripari. ¿Cuál fue tu experiencia, Hangaraji, hoy y todos estos días de las carreras? Bueno, es mi primera competencia el día de hoy, ¿no? Lo sentí bien, o sea, igual estaba pesado porque primera vez que estamos remando nosotros en B3, nuevo equipo, y no, lo sentí igual, estaba pangaja, pero le dimos todo. Ape, koe paje taina o tatou o te aeroporinetia, y tú caen aero ou, tiro ai te vaca, peje koe tike aena te puayo angarina y neira panui. Bueno, y ahora nos tatou, hanga un maururu que te fato, hanga un maururu, maua chiquia na, mo confiança que matou, hanga maururu te huai, tato ai tu mai angarina moha umai matou tato te nuna akori hoe vaca hanga utakoa mohang maururu ite toku huai taku pepesi kokoteita taku kenu e te korine mato irene angarina mod napo ki ot kainga nei mo apo maururu. Maururu ape ko teneh ta bananga maeha mamatia eta hirongo mote tanga api mote tato atanga itero aneo te hoe vaca. Te anganeo te hoe vaca, angani matou hai mahatu, ina heva ai maitmoni. Iko matakia te baja mo korua tato amo turumai, ina ko rua ko ouhou, korua no hanga no mo turumai, hai mahatu, hai hanga, hai here, mo ma utatou reva ki te rauhuru kainga o te ao nei. ¿Estas aroja aquí te juan? Aroha ki toku kenu. Auia pau rote mahana i muri au, ha korua maiena, ha maiena, ki toku suegra, ki toku. Aia takoa pau rote mahana, ha paoni te poki, mori va mo turumai te kona nei. Ikita ku pepe, aia poki hakake, hakare mai aia, moho mai kinei, moho angarina. No, agradecer a todos, a mi familia sobre todo que siempre ha estado conmigo. Y eso. Y al botero. Ojejo. Esta y ojejo. Tai, rua, toru. Maururu Rapanui, Maururu takoa ki a Powerade, y vai imahia mai te ipu, vai motegnu a ati. Maururu ki a korua ta atoa i pae mai angarina, ki te nuu i ki te nuu mata itai aroto i te tereata. Ya, chiquillos, tenemos audio, ¿no? Tavi, ¿cómo estamos? A ver, les quiero contar, nuevamente reiterar, vamos a hacer un pequeño break para todos los equipos, todas las delegaciones, y estamos de vuelta antes de las 2, es decir, a las 1:40 estaríamos todos en el agua, para que se vaya preparando los Junior 19, damas y varones, y Master 40 B3. Así que ahora, todos con su credencial, a pasar a buscar sus almuerzos, un pequeño break, y DJ, que no pare la música, vos DJ.
que baile, que baile. Hermosa Carito, diosa, diosa, goddess. Público presente, amigos, amigas, deportistas, recordarles que tenemos la rifa a beneficio de la organización Cajaraya. Tenemos acá en la mesa del streaming la rifa. Si quieren participar, hay unos premios, pero buenazos. Así que vengan por su numerito para apoyar a las organizaciones locales. Ya estamos aquí también con Chile, cuarto lugar de B3 Damas. Chicas, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo estuvo la comunicación con el equipo? ¿Cómo estaba el mar también, las condiciones? Bueno, entre nosotras tuvimos una buena comunicación, fue un gran desafío, pero estamos muy agradecidas y felices de haber podido participar ya, de estar aquí. Es una gran bendición y agradecidas a Dios por primera parte y a todos ustedes que también hacen parte. Y agradecidas, felices. Cuarto lugar, último lugar, pero muy contentos de haber participado. Muchas gracias. Bueno, la experiencia estuvo súper dura, el mar nos tocó fuerte, pero sobrevivimos y cumplimos el objetivo que era llegar, así que bien. ¿Quieren enviar algún saludo a quienes los acompañan a través del streaming? Sí, yo agradecer a mi entrenador principalmente, a Víctor Piris, y a todo el equipo que nos ha acompañado, toda la familia del BAA, todos los que han sido parte. Muchas gracias, gracias a la isla por recibirnos también de tan linda manera. ¿Algún grito de equipo? No tenemos. Muchas gracias. Y ahí tenemos entonces la celebración chilena también, y con esto ya nos despedimos por un periodo de tiempo porque nos volvemos a encontrar para la competencia que empieza a las 2 de la tarde.
pero como 4 veces. Yo traté de armarlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que la Niki. Kahoku heiana tuta ko kaparu te kari heikie Uni kote toki rau hopea e kimiana kite kie e kimiana ite kie Kora wa ana Kahoku heiana tuta ko kaparu te kari heikie Uni kote toki rau hopea e kimiana kite kie e kimiana ite kie Kora wa ana iroto ite ana irunga ite mo tu Kora wa ana iroto ite ana irunga ite mo tu Hakatara hei hakatara hei 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 ya I mātou I Rapa Nui Kai ngā te ariki Iha mata I a ati O te hoe waka Hiya Kokoi no te me etoi, mohonotai o tātou pahenuna a hoi waka. Ka ke o tahi mai korua ki te Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu māpai. I nei I te pito te henua. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uhenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Ioran. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.
Kiye-ya, kiye-ya, kiye-ya. Kahopo hei hana tuta ko, kaparu te kari hei kiye. Kouni kote toki rau, hopea, e kimiana kite kiye, e kimiana ite kiye. Kora wa ana iroto ite ana irunga ite mo tu. Kora wa ana iroto ite ana irunga ite mo tu. Hakatara, hei, hakatara, hei, hei, hei ya. I mātou i Rapa Nui, kainga te ariki, iha mata i a ati, o te hoe waka, hiya! Kokoinote me etoi, mohonotai o tātou pahenuna ahoi waka. Ka ke o tahi mai korua ki te Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu māpai. I nei i te pito te henua. Yorano Korua, la comunidad indígena Ma'uhenua, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del Triángulo Polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uhenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Iorano. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.
Kahopo heiana tuta ko kaparu te kari heiki e Uni kote toki rau hopea e kimiana kiteki e kimiana iteki e Kora wa ana i roto i te ana i runga i te motu Kora wa ana i roto i te ana i runga i te motu Hakatara hei hakatara hei 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 ya I mātou i Rapa Nui Kainga te ariki Iha mata a ati o te hoe waka Hiya! Kokoi no te me etoi, mohonotai o tātou pahenuna ahoi waka. Ka ke o tahi mai korua ki te Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu māpai. I nei I te pito te henua. Yoranaco Orua, la comunidad indígena Ma'ujenua, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del Triángulo Polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'ujenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Iorano. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui. Yoranaco Orua, la comunidad indígena Ma'ujenua,
administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del triángulo polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uhinua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Ioran. ¿Y tú? ¿En qué momento tomas agua baitea?
Mairote inanga o te moana nui I te viriinga o te raa. Te aringa ora o te moai. He ngaroa te henua nei I te heruru o te pahu. He haamata te oro anei, he tāpatira panui. He hau haa hohonu o runga I te ao. Mo haka paka, mo moa I te tātou hui tupuna. Mo mau I te ono o te aamutuai. Mo haka poreko I te manau aro te himene. Mo haka mana I te tarai. Mo haka haapeu I te ori. E mo haka tama I te koripā hera hera. Mo area I te tātou ngongoro nei, mo haka tere te aka o te aro mahuta. Te nukunuku tangata e hatu nei I te tara, he āmui ki te anga nei pauro te matahiti. Ana nā ke tātou, ana haere mo haka hio hio, o mata I te pehe e haka rarama nei I te tāpati rapanui. He haka tika te piru o te maupukuranga o te kāinga, ana nā ke tātou ana mau I te toro anei. Mairote inanga o te moana nui I te viriinga o te raa. Te aringa ora o te moai. He ngaroa te henua nei I te heruru o te pahu. He haamata te oro anei, he tāpatira panui. He hau haa hohonu o runga I te ao. Mo haka paka, mo moa I te tātou hui tupuna. Mo mau I te ono o te aamutuai. Mo haka poreko I te manau aro te himene. Mo haka mana I te tarai. Mo haka haapeu I te ori. E mo haka tama I te koripā hera hera. Mo area I te tātou ngongoro nei, mo haka tere te aka o te aro mahuta. Te nukunuku tangata e hatu nei I te tara, he āmui ki te anga nei pauro te matahiti. Ana nā ke tātou, ana haere mo haka hio hio, o mata I te pehe e haka rarama nei I te tāpati rapanui.
he hakatika te piru o te maupukuranga o te kāinga, ana nā ke tātou ana mau i te toro ane. Kahopo hei hanga tūtā kōra, ka paru te kari hei ki e. Wauni ko te toki rau, ho pea, e ki mi ana ki te ki e ki mi ana i te ki e. Korawa ana i roto i te ana i runga i te motu. Korawa ana i roto i te ana i runga i te motu. Hakatara, hei, hakatara, hei, hei, hei ya. I mātou i Rapa Nui, kāinga o te ariki, i ha mata a ati o te hoe waka, hiya! Ko no te me etoi, mohono tai o tātou pahenuna a hoi waka. Ka ke o tahi mai korua ki te Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu māpai. I nei i te pito te hinua. Yorana Korua, la comunidad indígena Ma'uhenua, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del Triángulo Polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'uhenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Iorana. Bienvenue à Rapa Nui, un lieu avec une culture ancestrale, vivante et unique au monde. Ici cohabitent de nombreux chiens en liberté. Ils n'ont pas de propriétaire, mais ils sont habitués aux personnes. Les chiens peuvent te suivre ou te sembler amicaux. Il est important de savoir ne pas les caresser, ne pas les emmener avec toi et ne pas les laisser rentrer dans le logement où tu es, car cela peut générer des conflits avec d'autres touristes et le chien même. Profite de Rapa Nui en respectant ces animaux. Ton comportement fait la différence. Merci de respecter Rapa Nui.
Iorana Kourua. La comunidad indígena Ma'ujenuna, administradora del Ono Tupuna Rapa Nui, les da la más cordial bienvenida a la cuna de una cultura única y enigmática, ubicada en el Gran Océano Pacífico y en el vértice más remoto del triángulo polinésico llamada Rapa Nui. Para que tu visita al parque sea nada menos que extraordinaria, te invitamos a poner atención a las normas que deberás respetar en todo momento. Explora los sitios respetando los perímetros señalizados y manteniéndote en los senderos habilitados. Observa sin tocar. Mantener la distancia ayuda a preservar estas piezas únicas para las futuras generaciones. Evita mover, tocar o extraer piedras u objetos del parque. Sigue siempre las señaléticas. Están diseñadas para guiarte y proteger tanto el entorno como a ti. Lleva tus desechos contigo y deposítalos en los basureros disponibles en Hangaroa. La comunidad indígena Ma'ujenua les desea una maravillosa e inolvidable experiencia en Rapa Nui. Maururu e Iorana. ¿Y tú? ¿En qué momento tomas agua Baitea? Paritonga Arévalo. Equipazo también ahí. Oye, como lo mencionábamos en delante, en esa categoría Junior Varones 19, se vienen puras bombas. Chile, Brasil, Rapa Nui. Ahí vamos a tener dentro de poco las imágenes acá en la pantalla, chiquillos. Para que les cuento, ya me está dando, ya estoy con la ansiedad. Y de ahí seguimos con los B3 Master 40. Claro, Fibrita, B3 Master 40, categoría también de infarto. Tenemos 5 embarcaciones para esa categoría. No, te quería contar que acabo de ver al Tumajeque por ahí dirigiéndose a una canoa B3. No, te quiero contar que afírmate. Oye, yo veo al Mati que va a una canoa B3. ¿Cuál es tu equipo, Mati? Esa. Bueno, al equipo de comunicaciones también ahí dirigiéndose a primer plano. Agradecer a la Armada de Chile siempre. Ahí acabo de ver al uniformado ahí. Siempre ahí constante apoyando el deporte. Carabineros de Chile, Hospital Hangaroa. Y señoras y señores, mira cómo se ve. Invitamos a la gente también a seguir la carrera a través del borde costero, que está increíble. Está todo marcado con boya. Así que por favor, a disfrutar. Tenemos a la categoría B6 Junior acercándose a la boya de partida. En cualquier momento, Fibrita, dan el vamos. No, esto lo tengo que ver.
esto lo tengo que ver, cuando las canoas V6, atención acá público, se empiezan a desplazar. Se empiezan a desplazar en dirección a la boya naranja. Ese es el momento de la alineación en donde el bote guardia, mira qué fabuloso el aporte de las barcazas ya estacionados afuera, esperando la salida de nuestros competidores. Eso es sumamente importante, el respeto en el deporte. Maururu, apa nanu neo hanga pico te huay nanu no te wahu. Oye la mawe hanga ne taku kitoku huay. Esta hi aloha nui mo nanu ta to en orung ite wahu. Akatene mayena ite gurua akatene mayena para casa. Ite orquilla. Nanu ene tu no mayena itkai mo ta tu nu anga. Aloha nui korua maururu te hau te anga. Me era me nehe me en ho nui. Me e parera. Ya tu pu esta hi aloha. Ite amigo vea pa mato tu pu. Ya, señoras y señores, atención. Canoa V6 Junior, damas y varones, alineando. Me voy a cambiar de posición, chiquillos, para tener una buena visual. Ya están llegando las imágenes directo a las pantallas, chiquillos. Va saliendo la última canoa V6, escoltado ahí por nuestro botero Ezequiel Tuki, más conocido como el Bison. Korohu era Bison. No se les olvide nuestras plataformas sociales, chiquillos. Todas las plataformas se están bombeando con este Panamericano. Recordarles que mañana estamos cerrando el Panamericano con todo. Recordarle a nuestro público que estamos en la última carrera del tercer día del Panamericano. Última batería. Agradecer también las imágenes de Moncho Riroroco, que están llegando a la pantalla, con su colega también que tiene otro don al costado. Allá tenemos los boteros de seguridad. Están saliendo con los jefes de jueces. Oye, chiquillo, mira cómo se ve fabuloso en la pantalla. Me voy a acercar a la pantalla. Ya no voy a mirar más al mar. Voy a mirar a la pantalla que está fabulosa. A ver, no sé si se puede sacar esa pantalla negra ahí sobre la tele. Buena, Moncho. Está extraordinario esa imagen, Monchito. Ahí se ven algunos V3. Recordarles que primero se va V6 y 5 minutos después nos vamos con V3 Master 40. Buena la toma de Monchito, reitero. Le vamos a pedir a Monchito que ojalá vuele el dron hacia el frente de los V6 para tener un plano en el momento de la largada. Desde adelante hacia atrás. Oye, David, te quiero contar que son exactamente las 2 en punto de la tarde, PM, tercer día del Panamericano. Estamos on time, Figurita, on time. No, fabuloso, fabuloso. Imágenes en la pantalla. En teoría esto debería ser explosivo. David, ¿podemos mencionar nuevamente los kilometrajes de V3 y V6? Tenemos Figurita para el V6, 16 kilómetros, y para el V3, 12 kilómetros. Ambas, femenino, masculino, me refiero yo, ¿no? Sí, ambas.
Perfecto. Atento ahí, bandera y cambio de bandera. Tenemos bandera blanca, alineamiento. Esa me gustó. Ya sabemos ya los canoteros cuando hay bandera blanca, alineamiento. ...16 kilómetros, no menor, ¿ah? Para la categoría B6 Junior, 19 masculino y femenino, 16 kilómetros. Última batería del día, Fibrita. La categoría B3. B6 y luego vamos con el B3. Ya, perfecto. Bueno, alcanzamos a ver desde acá. Hay unas canoas B6 que se encuentran. Mira, parece que hubo un cambio. Van a soltar, parece, primero los B3. Oh, no me equivoco, sí, B3. Ya no nos ha llegado esa información por interno, por la radio, pero las imágenes nos están demostrando que vamos a partir con los B3 Master 40. Tenemos bandera blanca. No te preocupes, Tavi, que está ahí en la imagen, que ya le dieron la salida al alineamiento a todos los B3 y posteriormente vienen los B6. Yo creo que por un tema de velocidad. Muy probable, Fibrita, muy probable. Contarles a todos y todas que tenemos 5 embarcaciones en el agua para la categoría B3 Master 40. Ya. Salió bandera verde, cuidado. Señoras y señores, damos la largada entonces a B3. Partieron. Ya, B3, damas y varones, Master 40. Ahora vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y largamos a los B6 Junior varones y damas, categoría 19 años. Excelente partida, mira, Fibrita, la imagen. No, olvídate. Ese cutacuta que va dejando ahí. Cuidado ahí con los roces. El remo. Cuidado con los roces ahí, señoras y señores. Impresionante esa salida. Recordar a nuestros competidores que tenemos logística de jueces arriba que te pueden sancionar ahí si estás con la maldad, con la mala intención, ¿ah? No, este campeonato puro fair play. No, mira, atención. Parece que Chile va en la primera posición, ¿ah? Hasta el momento, por la bolera, digo yo, por la bolera. Brasil segundo. Brasil segundo. Master 40. Por lo que veo en la camiseta. Mira, yo creo que en la remada, si no me equivoco, en la remada de la primera canoa, creo que es Omar Tumajeque Beriberi, si no me equivoco. Ahí se nos corrió un poco el dron. Vamos a esperar la confirmación. No importa. Eso, ahí está cambiando. Ajá. Atención ahí. Cuidado ahí. Mira, cuidado ahí. Tenemos todo registrado en el dron. Así que mucha atención. Está todo grabado. Eso es el deporte, chiquillos. Esas son las condiciones también del viento, chiquillos, ¿ah? Ya estamos alineando los B6. Mira, qué fabulosa la imagen. Mira qué hermosa. Excelente. Hermoso, categoría Junior 19. Damas y varones, agradecer a nuestros boteros por esas imágenes fabulosas. Eso viene de las embarcaciones, ¿ah? Hermosa imagen de la alineación de la categoría B6 Junior 19, masculino y femenino. Atómica también esta categoría, Fibrita, ¿eh? No, te quiero contar que estos 16 kilómetros de estos chicos debería ser explosivo. Están mirando para el cielo, ¿eh? Esta categoría son los próximos juniors. Estos, como decía un colega, son los recambios. Así es, los próximos Open. Open. No, pero pues tenemos imágenes de los botes. Por último. No, pero no me metáis miedo, pues compadre, por favor. Que está fabuloso el tercer día. Alineamiento de los B6, señoras y señores. Esperar los 5 minutos. Mama ohio kainga. Akamanawa tu korua pene storum hana neo tatogo anganira. Iroti tiro neo te aati hoi vaca.
a Ati Hopea Neo Tatou. Les quiero contar al público que viene acercándose el avión, para los que todavía no lo ven, para que saquen un buen plano ahí de LATAM conectando la isla, el ombligo del mundo con el continente. Viene llegando el avión, señoras y señores. Segundo vuelo, 2:30, 2 de la tarde, 2:15 o'clock. Bandera blanca en el agua Fibrita. Perfecto. Alineación de la categoría B6 Junior 19. Perfecto, ahí ya tenemos imágenes, señoras y señores. Esto va a ser explosivo. Les quiero contar que ya tengo las fichas ya para Brasil, Chile y la isla. Así que se abren las apuestas, señoras y señores. Mira qué lindo. Bandera blanca, alineamiento. Atención. Comienza la categoría B6 Junior 19, damas y varones. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canoas en competencia. Gracias. Vale, Monchito. Yo estaba hablando de Monchito. ¿Cómo? Ah, ya. 5 minutos de la largada de B3 y acabamos de comenzar con B6. Me voy a separar un poquito y estoy de vuelta, colega. Excelente, Fibrita, muchas gracias. Tenemos en competencia la salida de la categoría B6 Junior 19 masculino y femenino en sus primeros 45 segundos de competencia. Así también tenemos en el agua, prontamente tendremos imágenes de la categoría B3 Master 40 masculino. Invitamos también a toda la gente, a todo el público, estar cómodo ahí, gracias a Cajurea. Impresionante el despliegue de la Cajurea ahí, con todo ese equipamiento, para que puedan apreciar la carrera en la pantalla, por favor. Ya están llegando directamente desde nuestras embarcaciones las imágenes en directo. Les quiero contar que ya tenemos 2 carreras que son las últimas baterías en desarrollo en este momento. Así que, por favor, invitados a la pantalla. Gracias. Disculpa, nos están llegando, mira, atención, los primeros metros de carrera B6 Junior 19 varones. Nos llegan informaciones por interno que en este minuto está liderando Rapa Nui.
Segunda posición. Ahí tenemos imágenes en directo de la categoría varones Junior 19. Y si no me equivoco, ese equipo es el equipo de la isla, de acuerdo al uniforme. Estamos ratificando directamente con nuestros boteros cuál es la posición de las primeras canoas B6. Ahí tenemos una imagen también de B6 de Brasil. Oye, falta... ¿Cómo corrieron con 5, no? No te creo. Increíble, increíble el trabajo de Brasil. Ese debe ser Chile, si no me equivoco. La tercera posición ahí. Fuerte el aplauso para Chile. Brasil, Rapa Nui B6 Junior 19 varones. A ver. Tenemos en competencia la categoría B6 Junior, como pueden ver ahí en las imágenes. Y tenemos, Fibrita, información del bote directo de las posiciones. Para el B6 Junior, categoría 19 masculino, primer lugar Rapa Nui, segunda posición Brasil, tercera posición Chile. Oye, les quiero contar, mira, voy a mencionar esa toma en la cámara ahí, la fabulosa. Destacar el equipo de Brasil que va con uno menos y Rapa Nui va con el equipo completo, pero no hay mucha diferencia. Así que, por favor, en 16 kilómetros puede pasar cualquier cosa, chiquillos. Acajío, gío, medio corúa y viejo, Y también darles la situación de la categoría B3 Master 40. Tenemos en primer lugar canoa número 8, Team Rapa Nui, con los deportistas Jovino Tuki, Omar Durán y Miguel Durán. Otra vez. Segunda posición para Brasil. Categoría B3 Master 40 tenemos el team de Guilherme Ortega, Rafael Maya y Thiago Nicola. Oye, vamos a hacer un pequeño break para comentarles una situación. Se nos acaba de extraviar el teléfono importantísimo de nuestra masajista. Ojo acá, la persona o el atleta o la persona que estuvo ahí en la estación de masaje que haya tomado en forma errónea el celular, por favor, nuevamente traer a devolverlo en la zona de masajes. Vuelvo a reiterar, la persona que haya tomado un celular en forma equívoca, traerla nuevamente al sector de masaje que nuestra colega masajista está preguntando por su teléfono, por favor. ¿Ok? Gracias. Ahí tenemos al equipo. Mira, B3, imágenes de B3. Así es, Fibrita. En el B3 tenemos liderando la categoría, liderando al equipo Rapa Nui, las leyendas de los Oevaca, Jovino Tuki, Omar Durán y Miguel Durán. Ahora en pantalla mostraba la tercera posición para la canoa número 9, también del Team Rapa Nui, Samson Diroroco, Arturo Edwards y Martín Hereveri. Ahí está en pantalla la tercera posición para el Team Rapa Nui.
excelente desempeño en esta categoría. Parece que les gustó esta categoría a los anfitriones. Van, pero excelente. Cuando van 13 minutos de competencia para el B3 Master 40 y 9 minutos para el B6 Junior 19 masculino y femenino. Y tenemos ahora en pantalla la categoría B6 Junior 19 al equipo local. Canoa número 3 con los deportistas Ahiran Ipacomio, Itihuira Tuki, Heimana Tuki, Mahara Enrif, Maja Quitepano y Paritonga Arévalo. Muy buena la imagen de nuestro botero, ¿ah? Es el equipo anfitrión. Por lo menos se ve ahí en perfectas condiciones. 16 kilómetros, chiquillos. Segunda posición, Brasil. Tercera posición, Chile. Junior 19, varones. Oye, parece que ahí tenemos B6 damas también en esta categoría, ¿no? Por supuesto, y nos envían la información desde el bote Fibrita. Tenemos la información de las posiciones para la categoría Junior 16, B6 Junior 19 femenino, 16 kilómetros. Tenemos solo 2 embarcaciones, Fibrita, en el agua. Primer lugar va la canoa número 9 representando a Chile y la canoa número 2 representando a Rapa Nui. En el Team Chile tenemos a Emilia Vergara, Paz Fuensalida, Coral Chamorro, Mara Chamorro, María Ignacia Flores y Amanda González. Para el Team Rapa Nui, canoa número 2, B6 Junior 19, Heilani Ito, Hangara Hituki, Mariori Abaca, Poeraba Vilkins, Ngaojo, Jair y Genúa Pate. Gracias, Tae, por esa info. Entonces, hacemos un pequeño rewind. Primera posición, Junior varones, 19. Rapa Nui, Brasil, Chile. Fuerte el aplauso. Categoría femenino, Junior 19. Chile primero, segundo Rapa Nui. Estamos esperando resultados B3 en la categoría Master 40. Que ya nos llegan, Fibrita, el resultado del B3. Tenemos aquí liderando la competencia la canoa número 8 con don Jovino Tuki, Omar Durán, Miguel Durán. En la segunda posición, la canoa de Brasil número 3, Guilherme Ortega, Rafael Maya y Tiago Nicola. Tercera posición para Rapa Nui. Tenemos a los deportistas en la canoa número 9, Samson Diroroco, Martín Jereveri y Hugo Teave. Oye, puros actores de Hollywood. No, les quería contar que esa toma está muy buena porque también se puede ver al fondo la otra canoa, que es la canoa del equipo de Brasil, que lo trae ahí muy apegado a la primera posición. Y aquí tenemos una toma de la posición número 3, Samson, Martín y Hugo Teave. Fabulosa la toma, chiquillos. Así es, Fibrita. Este equipo que va en tercera posición está conformado por 2 seleccionados panamericanos, Martín y Samson, ganando un montón de experiencia, remadores de larga distancia, remadores de la travesía Hoquimay, a Motumotirojiva, Salas y Gómez. Y el Peperu está a cargo de Hugo Teave, tremendo coach, tremendo deportista, remador con muchísima experiencia, formador de varios campeones y medallistas de acá de Rapa Nui. Así que les deseamos el éxito. Y chicos, Cajoe, tienen ahí a Brasil cerca, no tan cerca, pero todo puede pasar, ¿no? Ahí tenemos imágenes de B6. Parece que son las damas, si no me equivoco. Categoría junior femenino, 19. Creo que sí. No, son varones eso. Recordarles que tenemos la carrera acá en la pantalla para que pasen directamente a ver la carrera en directo.
Recordarles también a nuestro público que con esta última carrera estamos cerrando el tercer día y dentro de poco nos vamos al clásico show cultural antes de la premiación. Nuevamente destacar la participación de Brasil con 5 atletas en la canoa B6. Ha estado increíble, hasta ahora van en segunda posición. Ahí tenemos imágenes de B3. Excelente carrera, Fibrita. Yo no sé qué piensas tú, pero yo he visto el B3 disfrutando mucho. Veo a los deportistas, a las chicas, a los chicos disfrutando un montón estas embarcaciones fabricadas por Tejuri Taúa. No, yo lo encuentro genial esas canoas porque imagínate, con esas canoas, una canoa de B6 se transforma... Hello. Hey, be careful. Be careful with the ahu. Not too close. Out, a little bit out. A little bit. Just Yeah. a little bit. Yeah, perfect. Thank you very much. Welcome, guys. Enjoy the island. Ahí tenemos B3. Imágenes ahí nuevamente B3. Ese es el equipo de Samson Di Loroco. Se ve allá al fondo también otra canoa que viene muy al costado de ellos también. Et mama ohiot kainga hakarongo mai korua. Katahi otero eno te tanga hoya hurma iba matahiti. Vaca mote eono. Rapa Nui tirae. Brasil terua. Toru Chile. Iroti tiroaena o te vaca mote toru aito. Tirae Rapa Nui Jovino Tomaheke Ecoponi. Terua vaca Brasil. Toru vaca Samson Di Loroco. Con Hugo Teave. Eco Martín Hereveri. Maururu. Y en segunda posición, para la categoría B3, masculino Master 40, tenemos al Team Brasil. Guilherme Ortega, Rafael Maya y Thiago Nicola, embarcación número 3.
En pantalla, querido público, tenemos la canoa número 3. Los locales, Team Rapa Nui, con los deportistas Ahiran Ipacomio, Itihuira Tuki, Heimana Tuki, Maara Enri, Maja Quitepano, Paritonga Arevalo. La gran mayoría de este equipo con mucha experiencia en panamericanos, en competencias locales, nacionales. Sólido el equipo, se le ve muy bien. Supe Perú, Iti Uiratuki, dándolo todo en esta competencia. Preciosa toma de primer plano del equipo. Categoría B6 Junior 19 masculino. Amigos y amigas, público presente, la familia en la casa, radio escuchas de Manuquena y a los amigos de streaming, les contamos que tenemos información actualizada de las posiciones en el agua. Para la categoría B3 tenemos en primer lugar a Rapa Nui, segundo lugar Brasil, tercer lugar Rapa Nui y cuarto lugar Chile. B6 Junior 19 masculino, primer lugar Rapa Nui, segunda posición Brasil, tercero Chile. Y para el Junior 19 femenino, primer lugar la canoa del Team Chile y la segunda posición para el Team Rapa Nui. Cuando van casi 30 minutos de competencia. Tenemos en pantalla al equipo de Brasil Junior 19, que hoy completarán 16 kilómetros. Con la canoa número 6 tenemos al Team Brasil. Este team conformado por los deportistas Eduardo Gadela, Caíque Pasos, José Ricardo da Silva, Gabriel Matos, Miguel Carvalho y Lucas de Lima.
especial. Hakataka, ay kuya tayo. Hakataka, haka ana. Tatu ahune, tatu ngapoki, hari ume. Tapuera tatu hakara, tatu ono, tatu ono. Hermosa, hermosa carrera que tenemos el día de hoy. Amigos y amigas, hay un poquito más de viento hoy día en la tarde, pero va a estar muy entretenida la vuelta, el retorno. Ahí queremos ver a todo el mundo volando. Estamos en el agua con la categoría B6, 19 Junior, femenino, masculino. Los chicos van a hacer 16 kilómetros el día de hoy. Y tenemos además a la categoría B3, Máster 40 masculino, 12 kilómetros, que es la categoría que estamos viendo en este momento en pantalla. Categoría B3 Junior, perdón, B3 Máster 40 masculino. Equipo de Brasil en pantalla con la canoa número 3. Segunda posición, canoa número 3, Guilherme Ortega, Rafael Maya y Thiago Nicola. Se nos cayó la señal, colega. Mira, ahí tenemos los auspiciadores importantes, nuestros auspiciadores, patrocinadores, a quienes llevan el Panamericano para el último día que vamos a cerrar mañana. Atención, ahí llegaron las imágenes nuevamente B3. Estamos viendo los reportes. Los datos nos vienen llegando de los botes más importantes que están ahí al lado de la acción. Ahí están saliendo también los nombres de las posiciones de las canoas en pantalla también para estar atentos. Entonces seguimos con las posiciones. B6, Rapa Nui, Brasil, segundo, tercero, Chile. Estoy acá, hermana, estoy acá. Como dicen los avatar, te veo. Oye, siguen las posiciones de B3, Tavi. Primero Rapa Nui, segundo Brasil, si no me equivoco. Tercero Rapa Nui. Así es, Fibirita, tenemos la canoa número 8 liderando la competencia con las leyendas Jovino y los hermanos Durán Beriberi. En tercera posición tenemos a Brasil. En segunda posición
segunda posición tenemos al Team Brasil, canoa número 3, con los deportistas Guilherme Ortega, Rafael Maya y Thiago Nicola. Ahí, como vemos, acaban de girar, hacer el teca en su boya y ahora ya vienen con viento a favor, con olita a favor. Así Oye, que qué los queremos importante. ver volar. No, te quería contar qué importante lo que tú estás mencionando, porque efectivamente en el momento del giro las embarcaciones vienen en sentido, es decir, a favor del viento, del oleaje, de todo lo que involucra, aumenta la velocidad de las canoas. Entonces, por lo tanto, dentro de poco ya lo vamos a estar viendo llegar a la meta. Recordar a las delegaciones para que vengan siempre en el momento de la llegada a recibir a sus atletas, por favor. Y tenemos en pantalla al tercer lugar, la tercera posición, ya dio vuelta a la boya y acá en primer plano tenemos cuarta posición para el equipo de Chile en la categoría B3 Master 40. En cuarta posición, no muy lejos de la tercera figurita, está el Team Chile. Oye, te quería contar que esa imagen está muy buena, porque es la imagen en donde el público puede apreciar el momento de los giros de la boya, que no es menor. Hay que tener una técnica formidable, específicamente en el número 1, que es el fajoro, para poder ayudar al piloto, que es el peperu, el que lleva el remo más, la paleta más plana, ¿no? Oye, tú lo sabes mejor que yo. Así es, Fibrita. Acabamos de ver al Team Chile en cuarta posición pasar la boya y te cuento que en ese equipo tenemos a Fernando Segers de Peperu, a Daniel Yáñez y a Gonzalo Ojeda, representando el Team Chile. Oye, equipazo, ojo. Equipazo, Equipazo. puras máquinas, finalistas mundiales, medallistas panamericanos, mucha experiencia, disfrutando acá el B3 por primera vez en Rapa Nui, debutando esta categoría con las embarcaciones de Tehuritahua. Oye, entonces vamos a retomar. 37 minutos va de los B3, 32 de los B6, última batería y estamos cerrando el tercer día. Así es, Fibrita. En pantalla, equipo de Chile, cuarta posición. Tenemos de Peperu a Fernando Segers y de Fajoro a Gonzalo Ojeda.
Tenemos en pantalla al Team Chile, categoría B6 Junior 19. Este equipo está conformado por los deportistas César Palacios, Gaspar Araya, Cristóbal Gatica, Domingo Barlow, Clemente Otto y Teo Livingston, representando al Team Chile. Y nos confirman desde el agua que la categoría B6 Junior 19 mantiene sus posiciones. En primer lugar, Rapa Nui, segundo lugar para Brasil y tercer lugar para Chile. Y liderando la competencia en la categoría B3 Open, categoría B3 Master 40 masculino, tenemos a los locales: Omar, Miguel Durán Beriberi y Jovino Tuki, cómodamente liderando la carrera. Canoa número 8, liderando el B3 Master 40 masculino, Jovino Tuki, Omar Durán, Miguel Durán. Lo sigue la canoa número 3, Team Brasil, Guilherme Ortega, Rafael Maya y Thiago Nicola. Tercera posición para Rapa Nui, canoa número 9, Samson Diroroco, Martín Hereveri, Hugo Teave. Tenemos ahí en pantalla los favoritos, los locales. Canoa número 8. En el pepero tenemos a Miguel Durán. Número 2, Rafael Jovino Tuki. Y el peperu, la leyenda, nuestro referente, Tumajeque Durán Beriberi. Se les ve súper bien, súper relajados, muy coordinados, cómodos, muy cómodos en ese primer lugar. Recordar que es la segunda carrera de Miguel y de Omar. Segunda carrera del día. Estuvieron en la mañana en el B1, ahora están en el B3. ¡Wow!
Ya, seguimos con las imágenes en pantalla, señoras y señores, cerrando el día. Está increíble la carrera, las imágenes. Estamos paralelo a la descarga, no para la descarga, no para la carrera. Ahí tenemos B3, 45 minutos de B3, 46, perdón, 46 de B3, 41 de B6. Ahí corroboramos. Colegas, ¿siguen las posiciones iguales o no? B6 Junior, B6 Damas Junior, 19. Ahí tenemos equipo de Chile y Rapa Nui, categoría femenino. Ahí siguen las imágenes, señoras y señores, en directo. Gracias a nuestro dron, a las imágenes que vienen directamente de las embarcaciones. Saludar a toda la gente que está siguiendo al Panamericano a través de las diferentes plataformas. Atento que parece que se nos viene Jaja Barúa hoy día a la tarde. Ahí seguimos teniendo tomas de la carrera B6 Junior 19 varones. Tenemos 3 canoas. Rapa Nui, Brasil, Chile. Y en esa misma categoría, en la categoría femenino 19, B6, Chile y Rapa Nui. Y de ahí pasamos a B3, en donde hasta el minuto sigue liderando los hermanos Beriberi y nuestro compatriota Jovino Tuki. Creo que sigue Brasil, si no me equivoco, colega. Así es. Y tercera canoa, Samson, Hugo Teave y Martín Jereberi. Fuerte el aplauso para ellos. Para Chile en el B3 Master 40. Eso. Ese es Master 40 B3, ¿no? Parece que Fernando Seger está en esa canoa, ¿no? La que está ahora mismo es Team Rapa Nui, el B6. Pero efectivamente, Fibrita, cuarta posición en el B3 para Chile. Muy bien, ¿ah? Fernando Segers de Peperú. Perfecto, muy bien. Aplausos para el equipo de Chile ahí que ha estado pero explosivo también. Oye, le vamos a pedir a nuestro DJ que suba un poco la música para que no pare la fiesta. Están invitados al show cultural y a la premiación. DJ. Temazo DJ, ¿ya? Temazo. Ahí nuestro amigo Genaro de Rastafari Raya. Toma agüita, Tavi, toma agüita, hidrátate. En esa estoy. Hidrátate gracias a Powerade. Baitea. Reiteramos también a nuestro público el llamado ahí a estar atento a la pantalla. Ahí están saliendo las imágenes en directo. Las canoas ya están retornando a la zona de la meta. Ahí tenemos buenas imágenes de nuestro dron. Ahí se puede dar cuenta el público que las canoas ya vienen de regreso a la meta.
Aprovechamos, Fibrita, de saludar a todos los amigos, amigas, familia que nos siguen en el streaming. Gracias a Claqueta, quise decir, gracias a Claqueta y nuestro media partner Mataote Rapa Nui en su canal de YouTube. Saludan aquí desde Brasil. Renata Rodríguez dice, bye Miguel Carvalho, su hermana está torciendo mucho. Resistencia, segunda día, forza e garra. Nos saludan también desde Chile. Dice Pamela Román, saludos al deportista César Palacios. Vamos Chile, dice Francisca Stay. Vamos Luca, dice María Villarroel. Gracias chicos y chicas por todos sus saludos. Por favor, vayan mandándonos sus buenas vibras. Cuéntenos a quién están alentando el día de hoy. Ari Kinui Tuki dice, vamos Junior 19. Rodrigo Costa de Brasil dice, bora Brasil. Carlita Priscila dice, vamos Gaspi, vamos Gato, Chile. Oye, Tavi, te quería mencionar que hay que destacar al equipo brasilero que está remando con 5 competidores. Y eso lo encuentro genial. O sea, igual están en carrera, a pesar de uno menos, ya, que es sumamente importante. O sea, imagínalo con 6. Ahí tenemos imágenes de el equipo Brasil, Junior 19 varones, 16 kilómetros. La primera posición, Rapa Nui, segundo Brasil, tercero Rapa Nui. Recordar a todas las delegaciones en el momento del ingreso a la bahía, están todos cordialmente invitados a bajar a recibir a los atletas. Así que atento a las informaciones. Gracias. Maravilloso, Fibrita, tenemos en pantalla al equipo de Brasil. Categoría B6 Junior 19. Contarles que tenemos en competencia para el equipo de Brasil a los chicos Eduardo Gatela, José da Silva, Gabriel Matos, Miguel Carvalho, Lucas de Lima. Esta canoa están los chicos en la canoa número 6 con 5 competidores dándolo todo, asegurando la segunda posición para el Team Brasil. Y seguimos saludando a los amigos, amigas del chat de streaming por YouTube. Mataote Rapa Nui. Keteline Oliveira dice, bora Brasil, bora Thiago Nicola. Raquel Drago, la tía Raquel. Hola tía, ¿cómo estás? Vecina acá de Jangapico. Perdón tía por meterte tanta bulla. Pero tú sabes, el deporte, tú tienes tus hijas deportistas, sobrinas deportistas, nietos, sobrinos, nietos, todos deportistas. Así que un gran saludo para la tía Raquel Drago, que nos habla por acá por el chat del streaming desde la comodidad de su casa y nos dice, ¡vamos Rapa Nui! Manolo dice, ¡vamos Chile! Daniela Rodríguez dice, vamos Chile con banderitas, muchas banderitas. Y Miguel Ángel nos saluda desde Perú, dice, saludos a la comunidad BAA, conectados desde Lima, Perú. Qué maravilla la tecnología, qué maravilla conectarnos con el mundo a través de la señal de Mataote Rapa Nui en su canal de YouTube.
un agrado, un gustazo saludarlos el día de hoy. Cuéntenos a quién le quieren mandar saludos. Denos nombre y apellido. Y yo les transmito los saludos por aquí en altavoz. Renata Rodríguez de Brasil manda un gran saludo a Miguel Carvalho. Dice que están muy, muy orgullosos de su fuerza y de su garra. Jorge Ojeda, atención, Jorge Ojeda nos saluda desde la ambulancia de Rapa Nui. Dice, cuídense chicos y chicas, vamos Rapa Nui. Ariki Nui Tuki dice, Cajoe Jaimamari Kitere Junior 19. No, Fibrita, este chat está bombando. Yo podría estar toda la tarde aquí leyendo los saludos. Gracias por estar conectados, conectadas. Sigan mandando saludos. Vamos a seguir con ustedes hasta el fin de la carrera. Maururu. Hermosísima toma aérea que tenemos de la categoría B3 en su llegada a la meta. Felicitaciones, Team Rapa Nui Master 40 B3. Un gran abrazo y saludo para Miguel, Omar y Jovino. Felicitaciones, los campeones de la categoría B3 Master 40 acaban de llegar a la meta, chicos, chicas. Atención. Se van acercando también la categoría B3 Master 40, el equipo de Brasil. Oye, Tapi, te quiero contar, como siempre lo hemos hablado, cuando aparecen los botes de seguridad es porque algo va a pasar. Vienen, Fibrita, a toda máquina. Ahí tenemos B3. No se les olvide a las delegaciones el llamado a pasar acá a la bahía a recibir a sus delegaciones como corresponde, por favor. Ahí están las imágenes. Brasil. Por el aplauso para Brasil. A la meta. Muy bien, Team Brasil, equipo conformado por Guilherme Ortega, Rafael Maya y Thiago Nicola. Felicitaciones, parabéns, gente. Oye, avisar también a nuestro equipo de comunicaciones también, para que vaya a tomar ubicación ahí con las cámaras. Tenemos el tiempo, ya estamos ya en 59 minutos B6, 55 B6, perdón, 1 hora B3, 16 kilómetros. Y tenemos también, Fibrita, a metros de la llegada al Team Rapa Nui con la canoa número 9, categoría B3, Master 40, llegando ya a pocos metros, poquitos metros de la meta, a la canoa número 9, conformada por don Samson Diroroco, Martín Jereveri y Hugo Teave, finalizando su participación en esta categoría en la posición número 3. ¡Felicitaciones, chicos! Así es, Tavi. Recordamos entonces a todo el público acercarse a la bahía de Hanga Pico a recibir a nuestros deportistas, por favor.
al Team Brasil también. Invitados Brasil, Rapa Nui, B3, haciendo ingreso a la bahía de Hanapico. Y también tenemos Fibrita llegando a la meta, la categoría B6 Junior 19 Eso. masculino. Oye, ¿podemos ratificar la primera posición B6 Junior varones? Primera posición para Rapa Nui. Eso, fuerte el aplauso. Siguen llegando los B3. Mira qué fabuloso allá. Mira, quiero mencionar una cosa importantísima allá. La señorita allá con el joven trae los collares de flores, que eso es característico en la Polinesia. No se les olvide que estamos en la Polinesia. Así es, Fibrita, preparen los collares porque acaba de cruzar la meta el Team Chile para la categoría B3 Master 40. Eso. Mira, destacar, ahí viene llegando también B6, que en este caso es B5 para el equipo de Brasil. Así es, Fibrita, primer lugar para Rapa Nui, segundo lugar Brasil. Eso, fuerte el aplauso para Brasil. Ha estado impecable el trabajo de los equipos de Brasil. Terminando su prueba, 16 kilómetros junior, varones 19. Estamos esperando a los junior femeninos 19. Buena música, DJ, ¿ya? Dale con todo nomás, DJ. Que no pare la fiesta. Señoras y señores, et maumao hiot kainga. Ahi ahi nui tatu ete huaye. Aloha tu kitrap nui. Morotu rotu mai koru ete huaye montatu un apoki. Rapa Nui, Master 40, B3, varones. Oye, te quiero contar esa imagen ahí de la entrada levantando el agua a los chicos. Fuerte el aplauso. Rapa Nui, B3, haciendo su llegada magistral a la bahía de Hanapico. Ahí viene ingresando Brasil. Impecable el trabajo de todos los equipos, todas las delegaciones, a todos nuestros atletas deportistas. Impecable. Ahí ya están llegando imágenes directo de la bahía hacia la pantalla. Señoras y señores, un fuerte aplauso para la canoa del equipo de Brasil. Grande Brasil. Ahí llegando, olha. Olha que legal. Eso, levantando ama de la canoa. Beleza. Fuerte el aplauso para el equipo de Brasil. Segunda posición. Tercera posición. Fuerte el aplauso para Rapa Nui. Gracias, DJ. Seguimos con las imágenes. Estamos esperando el ingreso de la modalidad B6, Tavi. ¿Estás por ahí, Tavi, o no? Aquí estamos. Yeah, Fibrita. man. Te veo. Efectivamente nos van a confirmar la llegada de las canoas y te voy contando. Ya, mira, nosotros estamos acá en la bahía. Nuestro equipo de comunicaciones ya está instalado. Así que en cualquier momento nos van a mutear y nos vamos a la pantalla. Perfecto, Fibrita. Yo voy a aprovechar estos pequeños minutos
para cumplir con el chat del streaming que está bombando. Karen Viviana dice: un fuerte abrazo para mi precioso hijo Cristóbal Gatica Araya. Oye, qué lindo ese mensaje. Sí, dice: te amamos y estamos contigo viendo la transmisión. Precioso, hermoso. Eso es lo que hace el deporte, Tavi. Abracitos, dice María Soledad Recabarren. Abracitos a las hermanitas Chamorro desde Juan Fernández. Mira, de nuestros coterráneos isleños de Juan Fernández, ahí los saludos. Siguen llegando imágenes ahí de B6. Estamos esperando el ingreso. Ahí viene el equipo B3. Cuarta posición para Chile. Ahí tenemos en pantalla al equipo de Brasil Junior 19 también ya regresando. Y saludamos a todos los que están conectados en el chat de streaming. Gracias a Claqueta y Mataote Rapa Nui. Tenemos a la tía Silvia Drago que dice: vamos Rapa Nui Amua. Oye, fuerte el aplauso para el equipo de Chile, que acaba de llegar acá a la Bahía B3. Fuerte el aplauso. Oye, todavía estamos en carrera. Estamos todavía en el tiempo reglamentario de desarrollo del canotaje, esperando informaciones de los B6, 16 kilómetros. Recordarles que tienen que llegar a Motucaviti y de ahí volver a Hangapico. Así es, Fibrita, porque la categoría B6 Junior 19, femenino, masculino, están haciendo un recorrido de 16 kilómetros. A diferencia del B3, que hicieron un recorrido de 12. Seguimos saludando a todas las personas que nos ven en directo, a todas las personas que están viendo la misma imagen que ustedes están viendo en la pantalla. La gente en sus casas está disfrutando también de la transmisión en directo. Y Daniela Rodríguez dice: saludos a Emilia Vergara. Marjorie Quesada dice: saludos a mi sobrina Hangaraji en su segunda competencia del día. Hangaraji, que está ahora mismo en la competencia B6 Junior 19. Mira, Figuerita, aquí nos mandan un mensaje para el DJ. DJ, ¿está atento? Benjamín Araya dice: compartan la playlist del evento, está buenísima. No te creo. Oye. Maururu kia tabake kia fibra y haka unga te aroha o te nuna atangata o te aota atoa. Hora nei ko tu umaya te tatu tangata paari Master 40 irunga te vaca e toru. Vananga tatu kia jovino tuki jovino ka amu maiko e pehe te korua a atio angarina. Yorana te hoi Rapa Nui. Maururu hoi te anganei, anganui nui nei. Tua te erua panamericano nei o te Rapa Nui tatu e angatuena, te la mera Maururu pai kia atuma kia so. Mai antangia hia e anga mai nei tia ati mai antangia hia me dai ai mai nei ki te Rapa Nui mo te Rapa Nui.
apo hoi pehiwa takoa, pero arina maururu atu ki nu tato ena hau mai te anga nei. Pehiwa te hoi waka pai moho pe mua. Koho mai korua ka hoe, me mau o tatou maua, tae no te Tahiti o te Hawaiiano o te Aotearoa, o tatou maua te me nei. Nei roto tatou toto, sike ka mau te hoe waka mua, maururu, Yorana. Kahia ta'u o korua i haka atu yoho mai ai mo te aati nei haaura o te haka atu entrenamiento. Bueno, wina te ko paria matu ai a kai piti ahuru matahiti más o menos matu hoen yo atuen. Ai pide soe? Ya. Concentrazo. No, maua ma 1990 y tanto matu de hamatanei te hoe. Hangaro ataya matu i hamatai. Ira hiroate nu pai hau mai nu amingo Tahiti. Wa te aro atkoa. Ira hiroate nu yo mai kinei. Ya ichora nei hoi muy hoi korua tuma hoi a nivel mundial pai. Waya toro pai o tatu hata te baja. Na melo takoa ko hata te baja tatu. I hoi tatu ya nga pai te itkonei pai región panamericano. Haka puai pai menei nei. Haka puai tatu pe Rapa Nui takoa. Oira ka mau korua te tora nei toro nei o te hoi waka. Hai hanga hai here. Ina ko tu tahanga ina ko kini tai me ko mai kuru ka hoe hau te anga riva nei mo tatu nga poki ya Hinongo mo te tanga tato. bueno mo tanga tato ko mai hoi kuru ki te taller pehiwa te rahi pai o te waka nei tu mai ena te wa toru te wa hoe te wa se wa ono a ko mai ya amata pai te anga mai tinga poki mai te hare hapi ya pehiwa na mai pai te mundial pai kinei sona era hiruana hoi te waki sona sei ke maururu Karoha koe ki tu ai ki te nue pua tu ena te rima ki a korua ta atoa. bueno au pisa hoi o tatou huai maururu pai ki tatou maururu ki taku mama taku taina ya taku vie taku nga poki na anga mai ne pai taller toki ke ria mo turmai maururu takoa ki te nue hau mai ena pai tatou maua te auspiciador matou maua pe taro ai te waka i te hoi te meta toa pero pe iba maua na hau pai te asociación pai mo hiu te asociación mo gestiona rivalía pai te anga nei pe moa te anga nei tatou maua ta ewa hotu matu e tu mai ai waka vai así que maururu Yorana Etahi oheho toru ha Maururu kia korua e maue oho ena i te anga nei anga pangahaa. Ora nei, he oho mai. Papatio Uko te ave. Taina. Yorana korua. Kamu mai korua, pehe te aatio angarina. Yorana hoi tatou te Rapa Nui. Rohirohia e noho atuena. Ati pangha tokirau. Triva hoi tatou waikawa. Me era peres ai nini heo mai pa iungi te pari. Kaktura pai kirot nei ya. Nupuai pai nu brasileño ena ya. Ta uena. Garito. Yorat mamahingot kainga, maururu korua terene ya ki te huai tato o Rapa Nui. Kia nua kia koroe. Oh he ho. Yorana tatou te huai tahi no mananga maha ahuru tuma matahite o matu oktoru pai tai mai korua ka pe ki deporte inei tatou ai pidi nei are o he om korua tatou Yorana korua toru ha oh he Maururu kia korua takoa e maue oho mai e oho ena te anga nei. Happy ena ki te taure area, ki te ngā poki, ki te tanga api. Hora nei, huru mai te nuna a tangata o Brasil. Buen dia Brasil, bienvenidos. Bom dia. Como estão? Estamos bem. Obrigado por estar aqui na Ilha de Páscoa. Somos muito gratos por esse paraíso. É um paraíso esse lugar.
muito surf, muita natureza. Gostamos muito de estar aqui. Queria agradecer a toda a torcida do Brasil aí que acompanhou a nossa prova. Queria agradecer o Thiago aí também por estar completando a V3, o Gui. Foi uma conexão aí de primeiro encontro, né? Mas a gente conseguiu conectar legal aí a nossa canoa, surfamos muitas ondas e conseguimos fazer uma linha boa ali, mantendo ali a primeira canoa na nossa vista ali, fazendo a mesma linha deles. E conseguimos conectar bastante, foi muito legal, a energia estava boa, nossa canoa fluiu bem, sentimos bem o mar, então a gente conseguiu conectar bastante com as ondas, né? Yorana, Maururu, estamos muito felizes pela prova que conseguimos concluir. A ilha Rapa Nui é fantástica, é uma conexão incrível com a natureza, é uma energia que brota de todos os lugares, um povo lindo, sorridente, que nos recebeu de braços abertos. Somos muito gratos por essa recepção e por todo o tratamento que temos recebido aqui na ilha. E a competição foi incrível, o mar estava numa condição muito boa para a gente poder surfar, se conectar com o oceano, uma canoa que nós conseguimos também compartilhar de boas energias e conexões. Então agradeço o Rafa, agradeço ao Gui e agradeço a toda a delegação do Brasil por deixar nos representar o nosso país da melhor maneira possível. Maururu, muitas gracias. Olá, buenos dias. Estamos muito felizes por estar aqui com vocês, nesta isla muito hermosa, com o povo muito alegre e acolhedor. E neste resultado, com equipes tão fortes, é muito gratificante para nós outros. Obrigado. Obrigado, time. ¿Quiere mandar un saludo a su familia que está mirando? Manden saludos, por favor. Por família, amigos, valeu aí, Brasil. É muita alegria estar podendo representar vocês aqui. Um abraço a todos. Maururu, Johanna. Fala, galera de Ilhéus, Bahia, Brasil. Obrigado. Quero agradecer muito a todas as pessoas que me ajudaram muito para que eu pudesse estar aqui com a delegação brasileira. Um abraço a todos que estão aí torcendo por nós. E estamos voltando com a medalha para casa. Valeu! ¿Tienen un grito? Yeah. Yo agarro el micrófono y ustedes gritan. 1, 2, 3, Brasil! Maururu, podemos ver que terminamos con los del equipo de Brasil. Ya nos volvemos a conectar. Tremendo mensaje del equipo de Brasil V3 Master 40. De Ilhéus. Saludos para Ilhéus. Oye, nos vamos a conectar. Acaban de pasar la categoría V6 femenino, que están cruzando en dirección a Motu Cavite. Y ahí aparecen las imágenes de las canoas V6 Junior 19 directo a la meta. Así que por favor, no perdamos el ojo en la pantalla. Y dentro de poco nos vamos con el resto de las cuñas. Maururu. DJ. Taoja Nui. Seguimos con imágenes ahí en directo en la pantalla. 1 hora 20 de carrera. En forma simultánea. Acaba de pasar la primera posición femenina Junior 19. 16 kilómetros, chiquillos. Y tenemos en pantalla, Fibrita, a los locales, el equipo B619 Junior, varones, el equipo de Rapa Nui, la canoa número 3 compuesta por Ahiran Ipacomio, Iti Uira Tuki, Heimana Tuki, Maara Enrif,
Maja Quitepano y Paritonga Arevalo. Y ojo que al parecer tenemos un cambio en la segunda y tercera posición, Fibirita. No te creo, no te creo. Cuéntame, por favor, ¿cuál es la situación? Cambio. A ver, no me quiero carrilear, pero... No, pero mira, yo te quiero contar una cosa. Hay que ser sincero en el deporte. La canoa, hay una que falta un piloto arriba de la canoa. Así que, por favor, vámonos directo a lo que nos convoca. ¿Cuál es la situación, Tavi? Se produce una situación, primero Rapa Nui, segundo Rapa Nui, parece. Y tercero, si no me equivoco, no, ahí tenemos imágenes, hay imágenes ahí directo. 1:17. Ahí aparece también, colega, una canoa B3 terminando su prueba. Vamos a chequear por interno cuál es esa canoa, de qué nacionalidad. Está llegando canoa B3. Vamos a ratificar dentro de poco. Ahí estamos siguiendo la carrera en imágenes. Muy buena la imagen, fabulosa. 1:18. Miren esa toma, chiquillos. Around the coast. Increíble cómo se ve ahí el Caricari. Acá iri Michael, ven viejo, Acá gaja Michael con la neve viejo, popa, purua. Ahí tenemos una linda imagen aérea del equipo que viene con la primera posición. Rapa Nui por el uniforme. 1:20, 16 kilómetros. Atención que están apareciendo los botes de seguridad desde el lado izquierdo de nosotros. Eso significa, está apareciendo, señoras y señores, Junior Varones 19. Primera canoa, la estáis viendo de acá, la estoy viendo, ahí tirada, ahí, amén, amén. Primera canoa, 16 kilómetros, acercándose a la meta. Ahí, tu kit para casa, y viejo, y velocidad, ahí. A ver, tenemos imágenes de las embarcaciones directo. Mira, ahí apareció, reitero, categoría Junior 19 varones. Primera canoa, 16 kilómetros, acercándose a la boya de la meta. Últimos 150 metros.
Atento el equipo de comunicaciones, que se nos viene una embarcación B3 ingresando a la bahía. Últimos 50 metros. B6 varones 19. 16 kilómetros. Aparece la segunda canoa, la misma categoría, Junior varones 19, segunda posición. Rapa Nui. Ya, vaya bajándome la música DJ, por favor, para recibir a la canoa B3, que está haciendo ingreso acá en Hanga Pico. Vamos a llamar a la delegación para que venga a recibir como corresponde a los atletas, por favor, acá a la bahía. Y dentro de poco estamos mandando imágenes en directo a la pantalla. Según el uniforme, si no me equivoco, Chile, puede ser. Fuerte el aplauso para Chile. Estamos cerrando también B6 varones junior. Ya se están retirando las boyas. Así que están todos invitados a la bahía. Vale, churro. Para nuestros portales de internet. Oye, efectivamente Chile. Ahí está llegando el equipo de Brasil. B6 Junior 19 varones. Oye, Tavi, me voy a dirigir a la bahía. Y atención porque estamos acá con el cuarto lugar de B3. Estamos aquí con Nano para que nos cuente en su segunda competencia también cómo estuvo la experiencia. Estuvo bueno, había harto viento, la contra estaba bien pesada y para acá la ola corría súper bien, la canoa está exquisita, muy rica la canoa. Nunca habíamos remado en B3, también con el equipo que remé nunca habíamos remado y tampoco nunca había sido pepero, entonces veníamos así como más o menos nomás, pero lo pasamos súper bien. Sí. ¿Algún saludo? Un saludo para mi familia que viene la próxima semana, ya lo he hecho harto de menos, así que ojalá lleguen luego. Vamos a poder ver también en otras disciplinas, invitemos a la comunidad a visitar. Parece que hay un campeonato de surf como en una semana más y va a estar muy bueno, así que están todos invitados. Muchas gracias entonces por tus palabras, felicidades al equipo chileno y estamos a la espera también de los siguientes equipos que han participado en esta competencia en B6 y en B3. Ya, un saludo al team Ataranga Ba'a de acá de la isla, que nos acaban de llamar la atención acá. Pero todo bien. Recordar al público
que están todos invitados acá a la bahía, que se está acercando el ingreso de la categoría Junior 19 varones. Etmauma ohiot kainga. Paeta himai korua. Aurumai koi tuhami. Kama kenu koe anei. Aiko kama kenu ara. Pai mai korua te huaie. Nata tunga poki. Haamata. Oha hine koho maya kinei. Kihanga piko. Morotu rotu tatou. Ito tatou aito. Tanga hoya hurma iba. Terahua tanga. Ore huro ya korua okino mai pere y teara kai ha akiatu. Viene llegando entonces la invitación al ingreso a la categoría Junior Varones B6, 19 años. Mamá y Tecalone. Mamá y Tecalone. Mamá y DJ. Ah, no, joraco, cau y tau Tecalone ay. Apauat meot ma ohi. Acarito Tecalone. 5 lucas, Goyare, Goyare. ¿Cómo está bien? Goyare, Goyare. Señoras y señores. Señoras y señores. Etmauma ohiot kainga. Etmauma ohiot kainga. Anojo, anojo. Etmauma ohiot kainga. Recibamos con un fuerte aplauso. Junior 19 varones. 16 kilómetros, Rapa Nui. Y estamos acá también con el equipo Rapa Nui, primera vez en B3, la primera experiencia, ¿qué tal estuvo eso? Bueno, estuvo medio pesadito, pero enriquecedor de todas maneras. Un orgullo, un honor representar a la isla en esta categoría junto a mis compañeros acá presentes. Muy agradecido por esta oportunidad siempre a esta tierra. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradecerle primero que nada a todo el team y a la isla por darnos esta oportunidad. Agradecerle a las familias también que nos apoyaron durante todo el tema de los entrenamientos, que tuvimos que estar poco y nada, algo totalmente nuevo, una experiencia bastante buena. Y hablando del entrenamiento, ¿cómo fue eso? Estuvimos bastante, un par de semanas estuvimos entrenando nosotros, igual por temas de trabajo, nosotros todos trabajamos, no tenemos la suerte de tener más tiempo, pero se hizo bastante entrenamiento. Por acá, ¿qué tal la experiencia? Buena experiencia, me gustó, primera vez que compito en Panamericano y a nivel local, tampoco ya he competido, así que me voy contento, muy satisfecho con toda la experiencia. ¿Cuál fue el mayor desafío? Bueno, el mayor desafío fue contratar una canoa que no conocíamos, estar en mar abierto sin tener un entrenamiento previo mar abierto por temas de trabajo y bueno, a través de eso también le hago un llamado a las empresas que facilitan a los trabajadores que hacen canotaje para que podamos representar a la isla y también a ellos como patrocinadores. ¿Ah? ¡Oh, Ya, nos volvemos a conectar. Audio. Fuerte el aplauso para el equipo de Chile, que viene haciendo ingreso. Brasil. Fuerte el aplauso para Brasil.
Junior 19. Fuerte el aplauso para Brasil, llegando a la bahía de Janapico. A ver, le quiero contar al público que todavía no termina la carrera. Nos falta todavía las otras embarcaciones, la categoría Junior 19 femenino. ¿Ya? Así que no pierda la vista de la pantalla, por favor. Allá tenemos imágenes de la categoría B6 Junior 19 femenino. Ellas están ya de vuelta, si no me equivoco. Y estamos acá con Rapa Nui, el equipo ganador de este B6, con los jóvenes. ¿Qué tal estuvo remar en casa? ¿Cómo fue? Increíble, una sensación muy poderosa. La verdad es que con el team entrenamos súper poco, pero nos fue súper bien y estamos súper orgullosos del resultado. Y estamos súper orgullosos y felices. Maururu. Bueno, primero felicitar al resto de los competidores. Fue una carrera que disfrutamos mucho como equipo, buena conexión, sano, y eso, pues hicimos el mejor trabajo que pudimos, así que súper contentos. Bueno, se nota nosotros desde hace tiempo igual que llevábamos entrenando, y gracias a Dios hoy día dio los frutos que habíamos estado tanto tiempo esperando. La verdad, ya la mitad del equipo lo dijo todo. Estoy súper orgulloso de todo porque solo entrenamos 2 semanas en total. La verdad, estamos todos no estamos todos de acuerdo en entrenar desde el principio, pero por el avance que tuvimos muy buen resultado, y felicitar a todos los taotes que participaron en este Junior 19. Bueno, para mí, como soy más nuevo en este team, o en general en el JOE, para mí es una muy buena experiencia, y agradecer a los otros teams que participaron, y
sobre todo el sacrificio que dimos en este deporte, en este momento. Primero que nada, felicitar a todos los equipos, estaban muy fuertes en esta carrera, a pesar del poco entrenamiento que tuvimos, nos fue bien. Un orgullo haber competido en el Panamericano y haber sacado podio. Y un orgullo también para toda la comunidad Rapa Nui, que por favor miren, camarógrafo, muéstrame ahí los collares, las coronas y cómo lo recibieron con este aplauso también que han... Así se recibió entonces a los jóvenes Rapa Nui campeones en este Panamericano 2025. Volvemos a retomar entonces la pantalla, señoras y señores, para recordarle a nuestro público que todavía no termina la carrera. Ese es el punto número 1. Así es, Fibrita, y tenemos en pantalla al Team Chile, las chicas liderando la competencia, súper relajadas, las vemos ya aproximándose a la meta, el Team Chile con la canoa número 9. Emilia Vergara, Paz Fuensalida, Coral Chamorro, Mara Chamorro, María Ignacia Flores y Amanda González. Así es, así que hacemos el llamado a la delegación de Chile para que por favor se pueda acercar después, terminando la carrera, a la bahía a recibir como corresponde a las atletas. Recordarles también, ya llegaron ya los hombres, te quiero contar que ahora los van a entrevistar dentro de poco. Lleve su collar, que no se le olvide, la bandera, el pabellón patrio. Oye, bueno, mira, a todo esto aparece la canoa finalmente de Chile Junior 19. No, allá, en el agua, allá, en el agua. Directo a la meta. Perfecto, ningún problema. 15 minutos, estamos al aire. Tenemos imágenes del Team Rapa Nui en Mananui. Y en el caso de el Team de Chile, vienen en la canoa Jaure Moana. Y ya estamos aquí de regreso porque esta vez estamos con el tercer lugar, el equipo brasileño, que, ojo aquí, como lo mencionaba Fibra, hicieron la competencia de B6, pero con 5 participantes, así que hay que destacar ese gran trabajo. ¿Cómo se sintieron en esta competencia? Foi muy buena la competencia, pegamos mucha ola. Quería agradecer muy las personas. Queria agradecer a família de Ata por nos hospedar na tua casa. Muito gracias por tudo. Bueno, súper agradecido con la experiencia. Decidimos hacer la prueba de última hora con 5, pero creo que todos dimos todo lo que teníamos. Conseguimos surfear bueno. Pero bueno, fue lo que fue, lo dimos todo y estamos súper satisfechos, agradecidos com todo, de verdade. Bom, queria primeiramente agradecer ao meu clube, Rio VA, por proporcionar tudo isso que eu estou vivendo. Agradecer também a família do Ata, a Tarik, que está hospedando a gente. E falar que isso aqui é Brasil. Se tiver que entrar com 5, a gente vai entrar. Aqui é tempo ruim o tempo todo, entendeu? Aqui a gente não bota para baixo em momento nenhum e é isso. Eu só quero agradecer a todos da competição e ao lugar, que é maravilhoso aqui, e a meu clube, Rio VA, que me ajudou muito por toda a minha trajetória júnior, e essa é a última competição que eu vou fazer júnior. Então eu quero agradecer a todos que passaram pelas etapas junto comigo, fizeram provas comigo. Eu quero agradecer a todos, porque só experiência boa. É isso. Só tenho a agradecer ao meu mestre Rafael, que o meu clube Remando para o Futuro, que é um projeto social lá onde a gente mora, né? Lá em Mangaratiba, lá no Brasil, e aos patrocinadores por estar
ajudando a gente ter essa nova experiência em Rapa Nui, que é uma ilha muito linda. Conseguimos conectar em bastante onda. E é isso, bora pra cima, ano que vem tem mais. ¿Algún grito? 1, 2, 3, Brasil! 1, 2, 3, Brasil! Eso. Felicitamos también entonces a Brasil y a todo su equipo que con 5 participantes lograron igual entrar al podio. Toruja. ¿Sí? 2, 3. Nos conectamos. Oye, tremendo mensaje de estos chicos de Brasil. Están sumamente conformes con la exigencia que tuvieron hoy día. Oye, les quiero contar. 16 kilómetros, chiquillos, con solo 5 competidores. Obviamente hay que destacar ese trabajo impecable. Toman podio, tercera posición. Y probablemente nos vamos a ir con el segundo lugar para la cuña. Ya están preparando el escenario y nos vamos directo a las imágenes de las mujeres. Segundo lugar, Canoa Mana Nui. Oye, ¿qué tenemos? Estamos de regreso con el segundo lugar con Chile, así que felicidades chicos a cada uno de ustedes. ¿Qué tal estuvo la competencia? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos? Bueno, muy difícil la contra de la partida y después la remontada fue muy satisfactoria poder hacerla. Y gracias sí, a todos los que nos apoyan, que toda la federación venga aquí a Rapa Nui a representar, es algo muy lindo. No, muy agradecido de este segundo lugar. Somos 2 juniors y 4 cadetes, así que somos una canoa muy joven todavía y muy peleada, pero agradecido de sacar este segundo lugar y felices. Ahí saludos para toda la familia ahí de Chile. Bueno, sí, la carrera estuvo complicada, le dimos con todo, así que, bueno, y un saludo a mi familia, a mi mamá, tío, mire dónde estoy, así que eso, gracias y felicitaciones cabros, a todos. Nada, igual, la carrera difícil, en la partida y la contra, pero después con el viento a favor nos recuperamos bien. Y nada, pues muy contentos con este segundo lugar y saludo a Club Viento Sur en Puerto Vara. La carrera difícil, pero con el trabajo en equipo se pudo sacar adelante. Igual los otros equipos están bastante fuertes, pero nosotros estamos cerca igual si somos jóvenes. Estuvo muy rica, para arriba el viento en contra, estaba muy dura, había que tener mucha fuerza, nosotros todavía somos jóvenes, pero para abajo, con el viento a favor, nos relajamos, nos acercamos a Brasil y a la vuelta le metimos más de todo lo que nos queda. Entonces un grito de celebración. ¡Vamos! ¡Sachi! ¡Chi! ¡Ale! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le! ¡Viva Chile! Agradecemos entonces a Chile por sus palabras, que también fueron, por supuesto, recibidos con todo el cariño de la comunidad en este Panamericano 2025. Oye, ya nos conectamos. Les queremos contar a toda la delegación de Chile que está haciendo ingreso la canoa B6 Junior Femenino 19 para que por favor vayan a recepcionar a las atletas de Chile. Junior 19. Felicitar a la categoría Junior 19 varones, a todos los equipos. Equipo Rapa Nui, primero, segundo, al equipo de Brasil, que estuvieron toda la carrera, 16 kilómetros, solo con 5 competidores. Por lo tanto, es importante mencionar ese punto. Ya, al team de Chile, saludando a Valdivia. Puerto Vara, parece que era Valdivia, no, nada que ver. Valdivia, ¿de dónde salió Valdivia? Puerto Vara. Viento Sur. Está más perdido que... Viento Sur de Puerto Varas. Y ya que estamos con los saludos, Fibirita, voy a aprovechar de saludar y
irnos despidiendo de la familia, los amigos, amigas del streaming, del chat, que están ahí atentos con sus familias. Nosotros ya nos queda poquitito rato de transmisión. Nos despedimos, muchas gracias y nos vemos mañana desde las 7:30 de la mañana, hora de Rapa Nui, Maururu y Orana Corúa. Oye, te quería contar que están llegando imágenes del equipo de Chile y también imágenes del equipo de Rapa Nui femenino, ya en dirección a la boya de la meta para cerrar la prueba. Otra cosa, se nos viene Jajabarúa, que es otra agrupación importantísima cultural, liderado por su director Pascual Pacarati, más conocido como el Taigaro, que se preparen las brasileras para bailar ahí en el conjunto también. Tienen que danzar toda a gente aqui ao frente, né? Tá pronto ya a gente de backstage. Y terminando la agrupación, nos vamos directamente a la premiación. Gracias. DJ, mientras llega el Team Rapa Nui, oye, nos estaban diciendo un saludo a Muto y Oterangi. ¿No? Así es, Fibirita, queremos destacar la participación y la colaboración de los Muto y Oterangi, que son los operadores de los drones de Jaretabana, Dirección de Seguridad Pública. Gracias a ellos tenemos esas imágenes increíbles desde el mar, desde Anaquena el primer día, desde los Motus en la boya natural, desde la bahía de Hangaroa, la bahía de Hangapico. Gracias a los Muto y Oterangi, Jaretabana, Dirección de Seguridad Pública. Así es. Seguimos con las imágenes de nuestro equipo local que ya está apareciendo aquí al frente de nosotros, ya a 20 metros de la boya. Mao Hiotkainga, Itatón Apoki Bajine, Tanga Hoya Hurmaiva, Hakamao y Traua Aati, Mopae Mayo Korua Kiloti Tanga, Moaja, Mojaka Hei Tatón Apoki. Atento que llegó seguridad. Ahora nos van a fiscalizar a dos. Servicio Agrícola y Ganadero de Rapa Nui. Si usted trajo miel del Conti, le digo que está prohibido. Y aquí los vinieron a fiscalizar. Oye, mira esa toma. Están cerrando, pasando la boya. Fuerte el aplauso para el equipo de Rapa Nui V6, que va a comenzar a hacer ingreso a la bahía de Hangapico. Así es, Fibirita, un gran saludo, felicitaciones a las chicas del V6 Junior 19 femenino, Heilani Ito, Hangara Hituki, Marioria Vaca, Poeraba Wilkins, Ngaojo, Hager y Genúa Pate. Mira qué Grandes buena, chicas, qué buena toma ahí, felicitaciones. saludándose el equipo arriba de la embarcación. Ya 1 hora 49 de carrera, 16 kilómetros, no menor. Nos vamos a un pequeño break, DJ, mientras montamos para Jajabarúa y esperamos la llegada del segundo lugar de categoría 19 femenino damas. Y atención porque estamos aquí con el equipo ganador de V6, con las mujeres de Chile, equipo compuesto por 2 hermanas además, ojo ahí. Estamos también con el entrenador. ¿Cómo fue ver a tus chicas ganar en esta competencia? Y también para las niñas, ¿cómo estuvo la experiencia claramente? No, fue de lo mejor. Siempre se mantuvo esa meta de mantener el título como bicampeonas panamericanas. Y estoy orgulloso de ellas porque siempre se ha mantenido esa meta. Estuvo muy buena la competencia. El mar igual estaba parecido a Chile, obviamente con algunas diferencias, pero entrenamos todo el año para esto y lo dimos todo. Queríamos agradecer a todas nuestras familias y al club por apoyarnos y poder traernos a todas las competencias.
Una carrera muy complicada a la vuelta, pero agradecida del entrenamiento y de nuestro equipo y nuestro entrenador, obvio. Estuvo súper complicado, logramos sacarla bien, agradecer a mi mamá, a mi abuela que nos vinieron a ver y también a nuestros abuelos de Juan Fernández que obviamente nos están viendo, así que muchos besos para ellos y a nuestro papá también. Bueno, llevamos un año entero de entrenamiento, entonces era como lo que esperábamos tener, pero nada, súper orgullosa de todo y de todo el entrenamiento que hemos tenido, así que súper felices. Felicitaciones, chicas. Sí, vamos con un grito entonces. Maururu, Maururu, chicos y chicas, estamos finalizando entonces la competencia del día de hoy. Aprovechamos de despedirnos, de agradecer a todas las personas que se conectan a través del streaming. Adiós, adiós y Orana Tatou, muchas gracias por su preferencia. Saludos a la gente que nos ve por el canal Mataotera Panui y por la señal online de YouTube. Y a todos los que nos escuchan por Radio Manuquena, Maururu, Atapó, hasta mañana. Así es, nos estaban informados que tenemos 10 segundos y nos cortamos automáticamente todas las plataformas sociales. Así que muchas gracias, comenzamos mañana muy temprano, 7:30 con la rectificación, 8 la primera carrera, así que nos vemos mañana. Y Orana Tavi, Arojanui Tatou. Y nos despedimos de las plataformas. Maururu. Kiye-ya, kiye-ya, kiye-ya. Kahopo heiana tuta ko, kaparutekari hei kiye. Uni kote tokiru, hopea. Ekimiana kitekie, ekimiana itekie. Kora wa ana iro to ite ana iru ga ite mo tu. Kora wa ana iro to ite ana iru ga ite mo tu. Hakapara, hakapara, ya. Imatu irapanui. Kai no te ariki. Iha mata a ati ote hoe waka. Ya. Kokoinote me etoi, mohonotai hotatou pahenuna ahoi waka. Kakeota himai korua, ite Panamericano nei. Piti tautini, piti ahu mapai. Inei ite pito tehenua.